Ah,
Hola, buen día a todos. Bienvenidos a esta nueva sexta edición de las jornadas. Y bueno, esta es la pequeña y breve ceremonia de apertura, en donde, como representantes de la universidad, está el ingeniero Carlos Munt, el secretario académico, quien nos va a dar unas palabras. Y después continuará con ustedes el ingeniero Anthony Grimani de Estados Unidos, con una de las charlas plenarias. Así que los dejo con el ingeniero Carlos Munt, secretario académico de la universidad. Gracias, bueno, buen día. Bueno, la carrera de ingeniería en sonido ya viene teniendo una larga tradición en organizar este tipo de actividades y jornadas. De hecho, lo acaba de decir recién Alejandro. Tiene que ver con una lógica estructural de la carrera, cómo está pensada la carrera, cómo está organizada la carrera, cómo se trabaja en la carrera, con lo cual no es un producto externo, extemporáneo de la actividad. No es que la actividad académica corre por un lado y cada tanto se hace algún tipo de jornada que después te presentan en general cuando hay esa lógica, presentan la característica de que hay que ver cómo se hace para ocupar todos los asientos de la jornada, porque la jornada no tiene nada que ver con la actividad que a diario hacen los docentes y los estudiantes. En este caso, como forma parte de algo constitutivo, estas jornadas siempre tienen una presencia y un acompañamiento y un desarrollo, digamos, multitudinario para lo que son este tipo de actividades, lo cual es importante porque acerca muchísimo el tema de la formación de los estudiantes en su carrera de grado y la actividad de la docencia que hacen los profesores con la actividad en el social, con la actividad tecnológica, con el desarrollo en los ámbitos laborales, a los cuales muchos de ustedes ya están vinculados como estudiantes ya, pero a los cuales se van a vincular a posteriori. Es una carrera que es única en la Argentina, que nació hace ya varios años. En algún momento se planteó el tema de, bueno, cuál era el ámbito laboral de los ingenieros en sonido, porque, bueno, como no existían antes, también el ámbito laboral lo crean los propios egresados de una carrera, lo crea la propia carrera. O sea, no es que hay un nicho laboral o profesional vacante y se abre la necesidad. Es un trabajo mutuo, es un trabajo que en los primeros tiempos lleva un ir y venir entre las necesidades laborales, sociales, profesionales y el propio desarrollo de la carrera. Entonces eso le da a una carrera como esta un perfil determinado. Tiene un largo periodo de asentamiento, de replanteos, de reconceptualización, de búsqueda, de creatividad, de propuestas, etcétera. Digamos, en estos casos no es que uno se amolda a la realidad, sino que uno crea la realidad junto con otros contextos o situaciones. Y eso es un punto muy importante por lo cual jornadas como esta, que ya vienen siendo habituales en la carrera, tienen una importancia muy grande. No es muy común que se den este tipo de actividades en las carreras universitarias, en nuestra universidad, como en el resto de las universidades del país. Por esto que les decía que para muchos la actividad, la formación universitaria, la formación de profesionales adquiere un carácter tan retórico, tan teórico, tan abstracto, que después queda, bueno, recibirse y con el título ver qué se hace con ese título. Creo que no es la situación que van teniendo los alumnos y alumnas que se desarrollan en esta carrera. Y en particular eso tiene una mayor incidencia en el caso de las ingenierías por la época que nos toca vivir, ¿no? La época que nos toca vivir es una época donde las ingenierías y las áreas vinculadas a la electrónica, a lo digital, a lo computacional, a lo informacional, tienen un lugar totalmente distinto que hace 20 años. Con lo cual estas cosas
son llamativas, ¿no? Pensemos nada más en una situación que hace nada más que 30 años, muchos de ustedes por ahí ni habían nacido o eran muy chicos, gente de Apple dijo, ¿a quién se le va a ocurrir tener una computadora en la casa? Con lo cual nos muestra el vértigo en el que estamos viviendo. Por lo cual creo que este tipo de actividades en una carrera como ingeniería en sonido son fundamentales porque los vinculan a ustedes, los anclan a ustedes a la realidad en la que están viviendo y que de alguna manera están colaborando a crear. Así que bueno, me alegro mucho por esto y espero que, no espero porque en realidad que yo espere no cambia nada. El tema es si las jornadas van a ser provechosas, va a depender de ustedes, no de mí. Así que ande todo muy bien. Gracias. Bueno, lo breve, si bueno, es 2 veces bueno. Y me tomé la libertad de anoche, de poder plasmar unas líneas, como para poder contar un poco lo que me estaba pasando, lo que nos pasó a todos, a todo el equipo de trabajo. ¿Qué tiene de particular todo esto? Que venimos de una pandemia. Venimos de una pandemia en donde todo se adormiló o todos, por alguna razón, nos empezamos a desconectar. Entonces, sirva esta como una reconexión. Y me tomo la licencia de poder leerles estas pequeñas líneas que preparé para compartir con ustedes. Y algunas son hasta de catarsis. Las Jaas fueron creadas para los estudiantes, para que puedan compartir lo que están haciendo, creando, para compartir sus éxitos y aprendizajes, para conectarlos con profesionales y con otros estudiantes, mediante la presentación en sociedad de sus saberes y experiencias, en un espacio de colaboración y armonía. Si bien fue y sigue siendo particularmente muy compleja la organización de la Jaas desde todo punto de vista, es muy complejo hacer algo que en particular la educación pública no está acostumbrada a hacer, como recién lo comentó el ingeniero. Estas sextas jornadas no se podrían haber llevado a cabo sin el equipo conformado por Candelaria Grisafi, Tomás Díaz, Milena Lobey, Francisco Gil Frías, el ingeniero Nicolás Urquiza, la licenciada Isabel Amaral y los colaboradores Lucas Olmos, Álvaro Agustín Lobo, Pedro Ridano, Cordobés Enzo, Sebastián Carro, Bruno Tafuro, Lucas Pantano, Benjamín Sardini, Tamara Beltrame, Agustín González, Agustín Germanier y Lucía Monetti. Muy seguramente, o muy probablemente, hay otros nombres que a último momento se empezaron a sumar para colaborar. En la mayoría de los casos, salvo por el ingeniero Urquiza y por la licenciada Amaral, el resto son todos estudiantes, porque entendieron que esto es para los estudiantes. Entonces ellos mismos tomaron la responsabilidad y fueron quienes organizaron cada una de las disertaciones, se comunicaron con la gente, hicieron todas las comunicaciones, organizaron los papers, nos llamaron a nosotros y nos daban los papers para que nosotros los corrigiéramos. O sea, asumieron activamente el rol que deben asumir. Ellos trabajaron muy fuertemente y además trabajarán intensamente durante estas jornadas. Lo que viviremos y compartiremos sin ellos hubiera sido imposible. Felicitaciones y gracias a todos ellos por tanta dedicación. Agradezco también a las autoridades de nuestra universidad, al rector Aníbal Cosami, el vicerrector Martín Kaufmann, a los secretarios académicos, de extensión, de investigación. Sin ellos, tampoco esto hubiera sido posible. Desde lo personal, siempre deseé recibirlos, y esto es a modo de catarsis, a todos de la mejor manera posible, como marco de una nutrida exhibición de trabajos académicos. Tengo que reconocer
que a pesar de haber hecho todos nuestros esfuerzos desde lo institucional, yo no logré lo que soñaba. Sigue siendo catártico. Me hubiera gustado que estuviéramos ahora en el auditorio, me hubiera gustado, pero no se pudo. Hicimos lo humanamente posible. Es mi deseo. Es mi deseo siempre recibirlos con lo mejor que tengamos. Aún así, no pierdo de vista que lo esencial es el fondo, e invito a todos a que podamos esta vez ser más tolerantes con las formas. Pero vamos a lo nuestro. La industria de la acústica, el audio y el sonido sigue avanzando muy rápidamente, y nuevos retos post-pandemia conviven con nosotros. La binauralidad, el sonido 3D, el wavefield synthesis, los metamateriales acústicos, nuevos procesadores de señales, instrumentación acústica de menores costos y grandes prestaciones, nuevas aplicaciones, los MEMS, la inteligencia artificial en el procesamiento de señales, las ondas mecánicas aplicadas en nuevos tratamientos médicos, por ejemplo, ultrasonido pulsado contra el Alzheimer, y nuevas asistencias auditivas. Son solo algunos de los temas que el presente ya nos muestra y frente a los cuales no deberíamos quedarnos inmóviles. Como costumbre, en la Jaas pretendemos reunir lo disperso, aglutinar lo similar, facilitar la construcción de vínculos y redescubrir que todos tienen algo para aportar. Tenemos invitados internacionales que muy gentilmente han decidido compartir su conocimiento con nosotros, a quienes estamos, y estoy en lo personal infinitamente agradecido. El ingeniero Anthony Grimani, here on my side, quien nos visita presencialmente desde los Estados Unidos. Él va a compartir con nosotros los 2 días, porque no solamente va a dar una plenary lecture, sino que también va a presentar un paper. Yo los invito a que lo conozcan, a que construyan vínculos. ¿Me explico? Para eso estamos, nuestro rol es, como institución educativa, es y debería ser facilitar las oportunidades para que ustedes maduren, y en particular maduren cognitivamente con conocimientos. Bueno, este es uno de los eventos para eso. El ingeniero Andrés Millán, de Colombia, quien nos visita presencialmente y en este momento está dando clases a otros estudiantes de la carrera en estudio de grabación. Y vino y está dando clases desde el lunes, martes, miércoles y jueves, 4 días que va a dar clase prácticamente todo el día. O sea que se está dando una mini Jaas directamente en estudio de grabación con nuestros estudiantes. La doctora Ana Jaramillo, quien nos acompaña virtualmente desde Estados Unidos, doctora en acústica. Ella trabaja dentro de la empresa AFMG en todo lo que es simulación arquitectónica de espacios acústicos. El ingeniero Nepomuceno, quien nos acompaña también virtualmente desde los Estados Unidos. La Red Nacional de Laboratorios de Acústica, de la cual el CISTAS forma parte. ¿Y qué fue lo que logró esta red? Esta red logró aglutinar a todos los laboratorios de la Argentina y ahora estamos vinculados, nos conocemos y estamos empezando a trabajar juntos. Toda la red va a estar involucrada en estas jornadas, por primera vez en la historia de la Argentina. También nos acompañan el doctor Vicente Curcio, el ingeniero Horacio Cristiani, el doctor Ernesto Acolti, entre muchos otros colegas y profesionales. No tengo que mencionar a los que ya, primero a los profes de la casa y segundo a los amigos de la casa, por ejemplo. Carlos, gracias por venir. Bueno, me quedaría sin tiempo prácticamente mencionándolos a todos, pero gracias por estar acá. Desde todo el plantel docente de la carrera de Ingeniería de Sonido deseamos que todos puedan aprovechar las 70 exposiciones entre lecturas plenarias, seminarios, casos de éxito, presentación de laboratorio, papers y pósters. Nuestro norte es claro, solo podremos ser útiles a la construcción social si nos educamos, si desarrollamos nuestro propio criterio, si preservamos el afecto al trabajo y ejecutándolo, reconocemos en él nuestra propia misión, nuestro propósito. Es tan simple como esto.
nunca dejar de aprender, nunca dejar de preguntar, nunca dejar de buscar respuestas, nunca dejar de crear y nunca dejar de imaginar. Hoy, 27 de octubre de 2022, como todos los días, el trabajo nos llama. Invito a todos que demos por inaugurada esta sexta edición de la Jaas, UNTREF. Eterna salud a todos y deseo disfrutemos de 2 días con mucho para aprender y por compartir. Sean bienvenidos. Los dejo entonces con, cerramos esta pequeña primera etapa y quedan en manos del ingeniero y muy querido amigo Anthony Grimani. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Yo hablo castellano un poco, pero voy a hacer esa presentación en inglés porque es más fácil para mí. Tengo como 200 slides a presentar, tengo como 4 horas de información que voy a comprimir en 1 hora. Voy a hablar muy rápido en inglés. Pero quiero empezar con agradecer a Alejandro Bidondo. Chao, ¿te vas? Ok, muy bien. Que realmente es un honor de estar aquí. Realmente, cuando me llamó para pedirme de hacer eso, se dice en inglés, I'm not worthy. Porque mi trabajo es interesante, pero no entendía por qué quería imitarme. Charlamos un poco de lo que podía hablar y preparé esa presentación. Me faltó como 60, 70 horas para hacer la presentación y ahora veo que es una cosa interesante. Espero que le va a gustar. Okay, I'm going to switch to English. Do you all understand English well enough? What if I speak really fast? Do you still understand me? Okay. The topic I'm going to cover today is a topic that at first seems like, whatever, I don't know. I'm going to talk about bass, the bottom 2 octaves, from 100 hertz to 20 hertz or 16 hertz. And I'm going to talk about it because it's a difficult and complex issue when you're playing sound in rooms this size. Bass is not so difficult in a big room. You just need big woofers, big amplifiers. But when you talk about rooms this size or half the size, there are a lot of problems. And those are problems that I experience all the time in my work. And I want to share with you about 30 years of trial and error and study and research on things I've starting to understand about bass. I still don't understand it all. It's complicated. So it's a complex puzzle. So the agenda is to first say that low frequencies are important. They are important in our sense of presence of the music, presence of movies, presence of speech. They're very important. The question is, well, how important are they? I'm going to start with a demonstration to prove to you that it's important. So, I'm going to start with just playing a few seconds of this song. It's called Magnetic Lies by Malia. It's got a nice broad spectrum from bass to treble. I just want you to hear what it's like. And then I'm going to cut off at 100 hertz. And I think you will agree, wow, it's gone. The importance of those bottom 2 octaves, which is a very small part of the spectrum, is very important. So let me start with that. ¿Qué pasó? It's done. So
Many people are used to listening to music this way. Right? This is what most people hear today, 100 hertz and up, for many reasons. Principal reason is small loudspeakers can only play that much. Typical car audio systems only play that much. A lot of earbuds only play that much. That's what most people are used to. What happens from 20 hertz to 100 hertz? Over those 80 hertz, which is a tiny amount, right? From 100 to 20,000 hertz, how much do we have? How many hertz do we have? Lots of hertz. Actually, I unfortunately don't hear to 20 kilohertz anymore. Those of us all here don't hear to 20 kilohertz anymore. Some of you guys over there may still. The point is that bottom 80 hertz, those 2 octaves, are very critical to the enjoyment of music, just for fun, but also for the communication of the music. So I'm just going to play this again. I'm going to turn the bass back on. Back on. Okay. Convinced? We all know it's important. Now, the difficulty is sometimes playing those 2 bottom octaves from 100 hertz to 20 hertz can be very complicated because of room acoustics, because of headroom, because of placements, all kinds of issues. And that's what I'm going to talk about for the next hour and a half. So let's go over here. All right, low frequencies are important. Low frequencies are challenging. Small rooms have standing waves. That's the biggest issue we're fighting, but there's other problems too. There's headroom, which is the ability to play bass. Why do small loudspeakers that everybody conveniently likes today, why do they not play the bottom octave? Because they can't. They don't have the headroom. They don't have the pressure capacity. And solutions do exist, but they're often ignored. Now, my work daily is to help design recording studios, help design listening rooms, help design private home cinemas, all kinds of rooms all over the world. And in those designs, a lot of things matter. Spatial character matters, but frequency character matters, the spectrum from low frequency to high frequency. And I often work on projects where some engineer has designed a system or has put in a system but did not understand the problems with the bass. And at the main mixing position, there could be a hole at 60 hertz. Or there could be a peak at 60 hertz. And the person that's doing the work is not hearing the real sound. And there's a lot of reasons for that. Now, there's one of the main reasons, there's a lot of legends, leyendas. People say, oh, if you do like this, it all works. It's a bit more complicated than legends. So, about me, I'm Anthony Grimani. I run 3 companies. One is called Grimani Systems. This is a loudspeaker under the Grimani Systems brand. This is our smallest loudspeaker. There's a pair of them. There's a subwoofer here. Amazing news is the cabinet of the speaker is made here in Argentina. These speakers are assembled in the United States and sold worldwide, but the woodwork comes from Argentina. That's why they sound so good, right? The other company I have is PMI Engineering. That's a acoustical consultant company. We design, like I said, we design listening rooms, recording studios, church sound systems, stadium sound systems, all kinds of different things. And the third company is Dimension 4 Acoustics, where we make and sell acoustical materials, absorbers, diffusers, bass traps for various applications. I have a degree in electrical engineering. I spent 5 years at Dolby, 10 years at Lucasfilm THX. And since then, for the last 22 years, I've had my own company, and I'm free to work all the time. Those of you who have your own companies, that I know you understand what I mean. Let's see what else. I do a lot of instruction at trade associations like CEDIA, AES. I have a number of patents. I have 2 children. I play the guitar and saxophone. I have an airplane and an old, strange British car. This is now stopped working. All right, so I see something on the screen here and a different thing on the screen there. It's zooming. We are zooming slowly.
Okay, we're back. We'll wait. So one of the things that brings me to this industry is a passion of music. I grew up learning music. I play music. I still play music. And coming up here, wow, this is all going backwards and slowly. We need help from the Zoom people. So I don't know if this is my computer that's dishing out the data slowly. I'm going to do something real quick here. I'm going to close the application. This is causing problems. All right, so there's some pictures of the music I play. I play saxophone with a band called the Violent Femmes once in a while. I play music with my wife for children all over the place, and that's what I do. Okay, this is an advanced presentation. I'm going to talk about notions of audio engineering that are pretty advanced. I don't really have time to explain the basics. I'm assuming that by the fact that you're here, you've been learning audio engineering and audio technology. By the way, I have seen audio courses in universities around the world. And I do have to say that what I see here is among the best of the world. What you guys have put together here is amazing. The curriculum, the knowledge base is incredible. Better than anything I've seen in the United States. There's a few schools in Germany that come close, but you know, very, very amazing curriculum. Good job. Very impressive. So let's see. I do want to also say this interesting thing. So there's in my field, there's a lot of scientists. You know, I'm a member of the Audio Engineering Society. I go to the conferences. I listen to the scientists talk. My work personally is more of an applications engineer. I do practice science, but I'm out in the world getting things done all the time. And so what I'm going to present to you over here is where the science of the knowledge of acoustics when it comes to small room acoustics and low frequency reproduction meets application, meets actual experience. And that's an interesting thing that you don't always find. So this is the overview of what we're going to cover. I'm going to start with some background and some data that shows the problems. We're going to talk about room dimensions, room damping, seating locations, subwoofer and speaker selections and locations. We're going to talk about how to set up a crossover if you have a system with a subwoofer. And we're going to talk about tuning of the whole system. I'm going to say this a few times. I've come to the conclusion that one of the best ways to ensure good bass performance is to use a system with a separate subwoofer. Not to play louder bass, because a big speaker can play good loud bass. But in order to have the ability to place the sound image where you want it and to work around acoustical issues in the room and separate out the bass into separate enclosures. You can get good bass out of regular full range speakers if you're lucky. I just find that it is easier to start with a concept of a speaker that plays from 80 hertz on up and a subwoofer that plays from 80 hertz on down. So I think of this as a three-way speaker, right? From 20 hertz to about 100 hertz, 100 to 1 kilohertz, and 1 kilohertz and up. It's a three-way speaker, but it's a speaker in which I can interact the drive of the low frequency with the room and reduce the problems that we're going to talk about. So we're going to go through all of that. All right, first off, background and data. Bass matters. Audiences love bass. You like bass. In the little demonstration I played, you heard that if you're missing the bottom 2 octaves, the music is still there, but it just loses a lot of its warmth, right? So some audiences love it enough that they tap a bass clef on their arm. Anybody have that here? No tattoos of a music note? You have a tattoo, but not a bass clef. Oh, you know, oh, good. I want a picture of that then. All right. So this is an interesting thing. Sean Olive, a very well-known researcher in acoustics and psychoacoustics, has coined that about 35% of the sense of quality in music and film comes from those bottom 2 octaves. It's 2.5 octaves if you want to get precise about it, which is huge. So if you have a sound system with good bass and not so good mids and highs, people like that better than a system in which the mid frequency and the high frequency is perfect, but there's no bass or bad bass, right? So if you want a chance at getting people to go, I like it, worry about 100 hertz and below. Also worry about above it, but the sense of quality all starts here. Bass is tactile. It's hard to do.
So we're going to talk about how you have to manage it. I coined the term bass management about 30 years ago when I was at THX to describe all the steps you have to go through to get good bass quality in a space. We care about bass extension. When we talk about bass, we care about how low of a frequency it goes to. So I'm putting this in your direction where low frequencies here and high frequencies here. We talk about basic bass extension. We talk about balance. Sometimes there's too little bass. Sometimes there's way too much bass for the rest of the spectrum. We talk about the bass quality. We want all the notes to be appropriately loud, which is frequency response in the bass. But some of that also is not just visible in the frequency domain, but visible in the time domain. I'm going to show you some charts about that. We want to talk about bass dynamics, which is we want bass, but we don't want bass that is very resonant. There's a lot of rooms, a lot of systems in which the bass is loud, but it doesn't have any detail in the time domain. That's a problem. And then finally, we want seat-to-seat consistency. If I was building a home cinema or a little concert venue, I would want you to hear the same bass as I would want Alejandro over here to hear bass and as this lady over here to hear bass. And that's really difficult. So I work a lot in home cinema. In my country, it's a very important thing. A lot of people spend a lot of money on that. And home cinemas have strong bass because they play the bass of a movie. And we fight standing wave issues like crazy in there. So we fight boundary conditions, which is the interaction between a loudspeaker or a subwoofer and the walls, not in the standing wave condition, but just in individual reflections. We fight headroom issues. People want really strong, palpable bass, but they only want to put subwoofers that are this big. You can't get there from here. So there's a lot of fighting around that. And then we spend a lot of time trying to figure out where to cross over the speakers to the subwoofer. So let's look at that. Legend number 1, bass is non-directional, so you can put the subwoofer anywhere. Really? So is bass directional or non-directional? Bass is non-directional for human beings below 100 hertz in our ears, and the interaural correlation, we can't really tell where it's coming from. However, the interaction of a speaker or a subwoofer and a room is very highly dependent on the position in the room. So there's a lot of effects of the subwoofer or speaker localization, and I'm going to give you some examples of measurements from 20 hertz to 200 hertz in a listening room. Let's see. So first off, for this experiment, this is a real thing I did. I actually presented this first for an AES conference about 5-6 years ago, in which I was asked to talk about this. So I did this experiment. I took a very good subwoofer made by Triad. This one, it's a 15-inch driver. What is that in centimeters? About 36 centimeters, if I remember right. And with a good amplifier, and measured it in the near field outside from 20 hertz to 200 hertz using impulse response. Here's the frequency response in the near field of the subwoofer. That's 10 hertz, 20, 30, 40. You can see that as of 20 hertz, it's about plus and minus 1 dB all the way up to 200 hertz. Okay. As far as frequency response, this is a good subwoofer. It also has low distortion. It's quite expensive. The cone is an aluminum cone. It works very well. Okay. So remember, this is what the subwoofer, what its response is linearly outside anechoically. Now, it's good. Now let's put it in a room. Imagine a room like this, where this is the left speaker location. Let's put it right here and see what happens. So here's a picture of that. All right, so here's a room. It's empty. There's 2 little acoustic panels left over. Here's a subwoofer at where you would put a left speaker. Here's a test microphone, a 1/4-inch capsule. And here's the same subwoofer's frequency response at the main seating location in the room. From 200 hertz to 200 hertz, the peak-to-peak error in frequency response, this is using an impulse response measurement. The peak-to-peak error from here to here is 38 decibels. Is that good? Is that good bass? No. We're missing a large amount over here. From here to here, it looks almost like the anechoic response, which this is the region below the modal range of the room. This is below the main standing wave of the room.
And then there's a peak, then there's a dip, and there's up and down and up and down and up and down. That does not sound good. That's bad bass. This has a lot of problems. Now let's take a look at, we take the subwoofer and we move it from the left speaker and we put it to what would be the center location, which would either be a subwoofer placed there or a full range speaker. There's still a lot of people in my industry that think that the best way to play sound is 5 big loudspeakers, 5 full range speakers. So there's not a separate subwoofer, there's just a speaker that goes down to 20 hertz. Gigante. So let's move it from the left to the center. Let's put it over here and let's take a look at the frequency response now. There's a picture. Here's the frequency response at the center location. From 200 to 20 to 200, it's 28 decibels error. If you remember the last picture, it sort of seems like the same range of peak and dip. It's not as bad. It's better by 10 dB. But is this acceptable? No, this is not good. Now comes the surprise. Same room, subwoofer in the right side, symmetrically. So the first measurement was here. The second measurement was here, which is different relative to the room symmetry. This one's on the other side. You may expect it to look the same. This is at the right location. The error is 20 decibels from peak to peak. Better, still not good. So this is a problem. Let's look at the 3 curves together. Left location, center location, right location. So some people may be surprised by this. I'm not. I see this in rooms all the time. What's causing this is a combination of boundary conditions and standing waves. Big surprise is the fact that the left and the right look so different in a room that looks symmetrical. Now, is this room symmetrical? The boundary conditions over here, the impedance of this wall structure is completely different to that wall structure. And the interaction of the low frequency waves with that wall structure is going to be very different to that side. So how the sound propagates and bounces around is going to be different. This particular room, when you walk in, it looks symmetrical. It's built out of sheetrock, durlock, on wood frame. There's a door on one side, there's a door on the other side. They're in slightly different positions. There's a window in the back that's not central. The room is, from a mechanical point of view, asymmetrical. It looks like a rectangular room, but the net impedance character, the mechanical impedance of the left wall and the right wall are different. The front and back are different around the middle point. In all cases, this is bad bass. If you sit at the main, this is at the main seat in the room. This is where you want to sit because it's comfortable. It's the right distance from the screen. If you sit there, you have nothing around 52 hertz. You have a giant peak at around 38 hertz. It's not good. Anybody know what frequency this is in music? There's a musical instrument called a kick drum. You know what that is? Rock and roll kick drum, 22 by 18. Any drummers in the room? Anybody play drums? This whole room and only one drummer? 2 drummers, okay. The most common kick drum is 22 inches in this direction, 18 in the other direction, which is interesting. It's always in inches, even if you're in a metric country, right? You know, the other thing that's always in inches too is plumbing. Worldwide, ridiculous. That's what it is. So the main resonance frequency of a well-tuned kick drum is around 52 hertz. You know, the main boom of it. So here you sit right there and it sounds like there's no kick drum. Or there's, what you hear, the kick drum is the snap of the mallet, but you don't hear this. No bueno. All right. That's Spanish for terrible. So if we look at the side left and side right locations in the case of a surround system where there's a speaker over there and a speaker over there, and if we'd be tempted to put a full range speaker, that's what we would see there. 20 dB peak to peak, different responses. You notice that it's all a little different. The point is that we have a problem, okay? The problem is that it's not so easy. I'm sorry, the problem is we like bass. Bass is important. We want good bass. We want to hear the kick drum. We want to hear the bass of a male voice. We want to hear the bass of a bass guitar. In a movie, there's a lot of bass that is tactile, things that are visceral, explosions, things like that. But in a normal room like this one, there's nothing special about this room. It's not made out of hard materials. It's all relatively soft, all relatively flexible.
the bass is very inconsistent, and we have a problem. So we got to fix the problem. So I've been spending years on this about how to get my clients, when I'm done at the end of the project, and I sit them down and I go, let me show you your listening room or your cinema or your studio. I want them to smile. I want them to go, yeah. And what it takes, half of that, they say 35%. I think it's half of that. When the bass is good, when it goes like the bass you hear in an outdoor concert. To me, the reference actually for bass impact is what happens when the drummer walks up to the drum at the beginning of a concert and goes boom, 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 boom. Drummers always do that. Do you do that? They always do. Before anything else happens, boom, 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 boom. And you feel this in your chest. And in many small room systems, you hear the bass, but you don't get that impact. I'm going to explain why all of that is. Of course, from looking at these frequency response curves in this room, you understand why you don't get the impact. But even if there was signal there, there's other problems that cause that. So we want good bass. It's difficult. It takes a very careful six-step puzzle process to get there. By the way, there's seats over there. If you're okay, Bien? Oh. Let's first understand. First, this is not the only problem, but the biggest issue is standing waves, standing wave resonances. So I'm going to just talk real quickly about what they are. Standing waves happen when the room dimension coincides with the length of a wave, the full wavelength. They also happen when a room is half the size of a wave. So when a wave is twice as long as the room, or they happen when they're 1.5 times or 2 times or 2.5 or 3 times. Beyond that, we don't have to worry about it. The results of standing waves is that there are resonances, and a resonance in any mechanical system is one in which there's a setup time, there's a hold time, and then there's a decay time. Otherwise, it's not a resonance. And we don't want that. We want the kick drum to hit and go away. When there's a resonance, it's not going away. It's not quite so clean. They result in uneven frequency response, poor bass impact, different bass at every seat, and the trouble for us in the world that I'm here to talk about, which is small room acoustics. The term, what I call small room acoustics, is the term, sort of used in the world to describe rooms that are maybe up to 15 meters. Okay, large room acoustics is a big concert hall, like the famous Teatro Colón. Medium rooms is like a lecture hall. Small room acoustics is the issues I'm here to talk about. I also want to say I'm not only my focus, of course, is in high quality sound for music and film. But I've also been in rooms that are used for Zoom presentations, a conference room, in which there's a terrible problem at 62 hertz or 80 hertz. And the entire Zoom conference, because of a resonance to the receiving end, sounds like it's all dominated by a strong peak at 80 hertz. And you got to fix that. It's bad architecture, bad acoustics, all kinds of problems. So now understanding standing waves is a little challenging. I'm going to show you some graphics that help my audiences in understanding how they set up and why there are problems at certain places in a room. So let's look at a wave going into a room that is open on one side. Let's say we have this room and that whole wall is open. And we launch a wave in which the wavelength is twice as long as the room. Okay, so this is half a wave. If there's no wall to reflect the sound just continues on out to the building over there. Once we close the wall in a condition where the wave is twice as long as the room, if you look at that energy, it bounces there and comes back. Doesn't really matter. This representation is a little confusing because really what sound is pressure. This is pressure. That's distance. It's pressure that changes over time. So if there's a speaker or a subwoofer over here and we look at a condition over time, this is going up and down. So at that point, there's a pressure, then it propagates, it bounces off the wall and comes back. Okay, you follow this so far? So then we get into the philosophy of what is sound. We perceive, and most animals perceive sound as a change of pressure over time. If there's nobody there to hear it, is there sound? Well, there's a philosophical question that says, well, there's no sound because there's nobody to hear. There's just a change of pressure over time. So when we have a room, let's say this is a 6-meter room playing 25 hertz. At that frequency,
there's a change of pressure over time. If you put your head over here, you're going to hear bass. If you put your head over here, you're going to hear that same signal. But if you're right in the middle right here, there's no change of pressure over time. Is there sound? So standing waves cause two problems. One thing is they cause an amplification at the places where you're in the pressure point of the room. And they also cause a cancellation or a null of sound at other places in the room. So if we were playing this particular sound, 25 hertz, if the room was all made out of concrete and we had an audience member sitting all the way on the back wall, they would hear loud 25 hertz. And Carlos over here would hear none of it. He'd go, you don't have the speaker on. Okay, is that a problem? So we have two things going on. One is suddenly that signal got louder and resonant, and I'll show you that issue in a second. One, and then two, at different seat positions, there's no bass. So I've been in a lot of recording studios where everything was tuned for the mix position, and the sound is pretty good at the mix position. And meanwhile, the producer is sitting at the back wall listening to 10 dB more bass than at the mix position. They go, turn down the bass guitar. Like, no, it's fine. Turn down the bass guitar, it's too loud. Come over here and sit at the mix position. So then there's this argument between the mixer and the producer. Wouldn't it be better to build a room and tune it so that the sound there and the sound here are good? That's what I'm talking about here. So after the reflection, the signal nulls overlap, we get a cancellation, there's no sound. Now, if we take the same room and we play a frequency that's just a little higher, the wavelength is a little shorter, that reflection point does not overlap. I'm not going to propagate the sound the same way, but you can see how right over here there's not a null. So if we take a room, again, about 6 meters, playing 25 hertz, you're going to get a null in the middle of the room. And if you play 30 hertz, the null goes away. That's partially why you're seeing those changes in frequency response in that first set of diagrams. Okay, now, let me show you a few other representations. What I'm trying to do is to put some intuition, some visual intuition into this information. So we're back to this condition where we have a wave that's the first harmonic. The wave is twice as long as the room. And there, after the propagation has happened, really after one round trip, there's a cancellation in the middle. At the halfway point of the room, there's a null. And the null could be, depending on the stiffness of the wall and other conditions, the null could be a full 30 decibels, or it could be just 20 dB, or it could be 10 dB. Even 10 decibels is too much in a way because you have a change relative to other positions in the room. Now, the resonances don't only happen at that frequency. I also mentioned that when the wavelength fits entirely within the room, which is called, in the case of standing wave resonances, is called a second harmonic, the nulls happen at 1/4 and 3/4 of the room. If you did that same little drawing that I showed and you propagated around, you would see that there's a null about here. So this would be 50 hertz if this room was 6 meters long. We have about 50 hertz here. There'd be, a null of sound there and a null of sound there. Okay, so 3/4 of the way back or a quarter into the room, you wouldn't hear it. If we look at the third harmonic, in which it's 1.5 waves fitting in the room, we have 3 nulls, one at 1/6, a peak at 2/6, which is 1/3, a null at 1/2, a peak at 1/2 is also 3/6, a peak at 5/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. So there's 3 nulls, and we can go up to the fourth harmonic, in which 2 waves fit in the room, and we have nulls at 1/8, 3/8, 5/8, and 7/8. And where there isn't a null, there is a peak. If the room was not resonant, this energy would be much smoother and the peaks would be lower and the nulls would be higher. Okay, follow me so far? This is by far the biggest problem we're fighting in small room acoustics. In large room acoustics, this also happens in large rooms, except that the frequencies at which this happens are 3 hertz, 6 hertz, 9 hertz, frequencies that are below the spectrum of what we're interested in. All right, so if we look at this from the side, this is the profile of what happens if you have a subwoofer or a full range speaker in the front of the room, where we're playing a wave that's the full length of the room. There's a null here, there's a null there. There's another interesting little thing about that is this is a seesaw null. This is a node. And what's interesting with that is
when after the standing wave is set up, when the sound pressure is positive over here, past the null, it's negative. Past the null, it's positive. That's interesting. We're going to exploit this. We're going to use that to our advantage. And if you, one of the tricks I use to find out if a sound problem in a room is a standing wave, sometimes you can go right at that null and you can hear that sensation of two speakers being out of polarity. You know what I mean by that? If you have a left and right speaker and you connected them by mistake backwards, there's that hole in the middle sound and you can get the same sensation. You move your head and you go, oh yeah, there's a hole right in the middle of my head. If you have a null and you don't sense that funny polarity shift, then it's not a standing wave. It's another condition. It's an individual reflection or a dual reflection that's causing a null. So this is a view from the top. Same thing. I'm just trying to make sure everybody is very intuitively understanding what is meant by these standing waves. You have a room over here. There could be a condition where it's loud here. It's quiet at the seat location, loud, quiet, and loud. By the way, you guys know Murphy, right? We have this guy in the US who's of Irish origin called Murphy. We have it called the Murphy's Law. You have it, right? But Murphy also is here sometimes, right? Does that happen in this country? So Murphy's first law of acoustics is wherever you put the couch, wherever you put this, there will be a hole at 52 hertz. If you move the couch, the hole moves with the couch. No, I'm just kidding. Actually, the funny thing is if you move the couch and the couch is big enough, it will have an impact on the standing waves to an extent in the room because it's a big chunk of absorption. So it may change the standing wave, but it's not going to change where the null is. It'll change the character of the null. So in the pressure polarity, in the first harmonic, things look like this. This first harmonic, again, is when the wave is twice as long as the room. And the polarity changes around the null. In the second harmonic, the polarity goes plus, minus, plus. In the third harmonic, it's plus, minus, plus, minus. Fourth harmonic, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Okay. This is sometimes hard to hear because if this is 25 hertz, your ears are not very good at hearing nulls at that frequency. By the time you get to 50 hertz or 60 hertz or 70 hertz, you can put yourself in a position like this and hear whether there's a polarity flip between your two ears. It's a kind of an interesting thing to do. I would encourage you to hear that. So first thing that standing waves do is they put peaks of sound at some places in the room and nulls of sound at other places in the room, okay? Second thing, so that means that the frequency response is not flat anymore, one, and that two, the audience does not get the same experience depending on the seat position. It changes, okay? Third thing that standing waves do is because they are a resonance, because just like a drum, you know, how does a drum make sound? You hit it and the skin moves at its resonance frequency. Anybody play the guitar here? Bass guitar, guitar? Okay, a guitar is all instruments are basically standing wave generators. You strum it, the string moves at a frequency that corresponds to the mass of the string, the distance between one side and the other side, and the tension. Okay, you change the distance by putting your finger here, there, the tone changes. You change the tension by turning the peg, it changes, right? These are all standing wave generators intended to play things we like that are called music. Now, when you have a really good guitar that you spend a lot of money on, you pull the string and it just goes, and it lasts a long time. That's the difference between an expensive guitar and a really cheap guitar. A cheap one goes clink, the expensive one goes, it rings forever. So what does that come from? The expensive guitar has a solid, much more solid body, much stiffer. The bridge and the nut are much better made. Everything is done better so that there's no damping. The string just moves freely. And the only thing that stops it in the end is air resistance and mechanical deformation, not losses in the two ends. That's an intended resonance. Any of you guitarists have a guitar that's like that you're proud of? Yes, no. I've got some guitars that go playing. So the same thing happens with standing waves in rooms. If you have a room with pretty stiff walls and they resonate, this is an example of what's called a waterfall plot that shows the beginning of an impulse response with a non-flat response, and it shows a fall off. This is time. This is from the initial receipt of the microphone at 12 milliseconds. This is at 800 milliseconds looking through the decay. And this is a concrete room in which
a subwoofer is placed in one corner and the microphone's put in the opposite corner. And you can see here that the sound lasts about 30 or 40 milliseconds and then falls down at low frequency pretty evenly. See the shape here? And then this particular room had 2 standing wave resonances. And you can see that the shape of this holds up. It doesn't go down into the green. After 800 milliseconds, this is still almost at the same level as here. Maybe it's gone down 10 or 15 dB rather than go down 40 dB. So in this particular room, at 52 hertz, there's a long decay. What happens if you play your kick drum in this room? Instead of hearing boom, 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 you're going to hear woo, woo, woo. That's not good bass playing, or not good bass drum playing, right? That's a bad bass drum, right? So that's a concrete room. Audible effect of standing waves. I don't know where that's gone, but now here's another waterfall plot with a newer piece of software. This is the thing I love using called Room EQ Wizard. It's a free download. It's designed by somebody in the United Kingdom and England. It's extremely well done. If you use it, you will love it. It takes a little while to understand it, but I'm going to ask you to send him a donation, the guy who developed it. It's a free download, but it's extremely powerful. I have spent in the past $10,000 on audio analysis equipment that doesn't do as much as this free download. But here's actually the room that I showed you earlier, the one that had all these horrible frequency response charts. This is the result of a subwoofer at the left location, measured at the microphone. This shows the decay of the mids and highs. I don't know if you guys are familiar with seeing these waterfall plots. This basically shows frequency over here and time in this direction. So you can see in this room that everything above 200 hertz falls off pretty evenly. It goes from this red color down into the blue pretty evenly. It's like after about 300 milliseconds, which is about right for a room this size. But you can also see that there's a ridge here at around 72 hertz that holds for a long time. It holds for about 500 or 600 milliseconds, 2 or 3 times longer. So in this particular room, when you play 72 hertz, it lasts at the seat position. Remember how the room had a giant hole at 52 hertz. 52 hertz is right in here, gone, there's nothing, bye-bye. So when you play sound in this room, you will hear no thump of the kick drum, but you'll hear 72 hertz a lot. So maybe a bass guitar playing an A is going to sound like not good. Let's see. So long decay at 72 hertz. And this is another audible effect of standing waves. So effect 1 is at some places in the room, the sound is much louder. Other places of the room, the sound is much quieter. In all cases, the frequency response is not smooth. And when you're in the regions of the peak of the energy, it's going to be resonant. It's going to last a long time. So none of that is enjoyable. What do we have here? This is sub 4. So this is the sub 4 location would be at that area of the room. So different location in the room. In this case, same room. We actually see a long resonance peak here at 125 hertz. Very, very narrow. So that does not sound good. Right. So depending on where the subwoofer or the speaker is placed, we have resonances at different frequencies. What is this? This ridge here. Is that a resonance? It's not. That's noise. So this here happens to be at 60 hertz, which is the line frequency in the United States. There must have been an air conditioner or something making noise at 60 hertz in this room. Okay, so when you look at these waterfall plots, make sure that when you see a long ridge, it's not background noise. Okay, and the way to see that is you go back to the regular analyzer and you look and see where there is noise at what frequencies. All right, solutions. How do we deal with all this? There's a map of multiple things you need to do together interactively to get there. So first of all, room dimensions is a good place to start. If you are working on a project and you have the ability to size the room, which you don't always have. Sometimes you're given a room and it's like, this is the room, make it work. But if you actually have the
the luck to be able to say, well, we need to maybe reshape this room a little bit. There are some things you can do. So standing waves are the result of a resonance between the left and right wall, the front and back wall, the ceiling and floor. And all rooms are going to have standing waves. That's just what it's going to be. And their resonance frequencies are set by the room dimensions. What we want to avoid is resonance overlaps. So a room that would have really serious standing wave problems would be a room that's 6 meters by 6 meters by 6 meters, a cube. That means that all the resonance frequencies are going to be the same place. They're going to all help each other out. That's a problem. But also a room that's 6 meters by maybe 5.9, it's close enough. You have the two standing waves helping each other. But also a room that's 6 meters by 3 meters by 4.5 is also a problem. So there's a lot of work done in calculating that. So this is an example of a room in which these are multiples, 2.5 by 4.8 by 7.2. That would be bad. You would have multiple frequencies along the way that happen to resonate at the same frequency. This would be, a room not too far away that would be good, 2.7 by 4.8 by 6.4. Both of those have standing waves, but they have standing waves at frequencies that are not identical. So this is a bit of a job to figure out. Just want to make sure you understand this. This is a room would be 6 meters by 3 meters. On the second harmonic at 50 hertz, you would get this condition over here along the length. And the width, this would be the first harmonic at 3 meters, at 50 hertz, 52 hertz. So we want to avoid this condition where by Murphy's law, the person who wants to sit there is listening to a null in the length direction and in the width direction. That would sound bad. And then somebody else sitting over here is getting a peak from the two directions too. So a person sitting here would have a really loud 50 hertz condition. Person sitting in the middle at the main seat, at the producer seat, they have no 52 hertz. Bad. You can calculate the standing waves in theory from this equation in the metric system. This is the order of the standing wave. This is the first, second, third, fourth harmonic. This is the speed of sound under normal conditions, normal temperature. And this is 2 times the distance between this wall or that wall, this wall. Remember, the first harmonic happens in the conditions where the wave is twice as long as the room. This is in the metric system. And if there's any viewers or listeners stuck in the old imperial system, that's how many feet you have to have. So I'm not a big fan of this system. I'm a big fan of this system. All right. Now, where do we worry about this? There are standing waves at low frequencies, high frequencies everywhere. The main region of interest in the, I would say the general parlance in acoustics is this. We're interested in this region that's between F1 and F2. F1 is basically the frequency of the first harmonic. Okay, below that, as I showed you in the first diagram, I don't know if you could remember that, the low frequency response in the room was almost the same as the anechoic. There's essentially no effect because we're below the resonance. There's people, this is another legend. People go that in order to hear bass, the room needs to be big enough to play bass. Not true. Think of how much bass you can get in a car. A car is a tiny little room. Okay, so you can play very good bass below the resonance frequency. So we're not going to worry about the frequencies that are below 172 divided by L, which is the same thing as saying 345 divided by 2D. It's the same thing. I just divided the 345 by 2. Or in the imperial system, 565 by L. And then there's this, which is matter of lots and lots of debate. Many different people disagree on this. Generally speaking, there's a frequency in a room where the room stops being dominated by standing waves and in which the acoustics of the room now start to be more free field, where things are more dominated by scattering effects, boundary effects that are not standing waves. And the general consensus is in the metric system, somewhere around 1,900 or 2,000 times the square root of the reverb time or the reflection decay time divided by the volume of the room is a good target. In most rooms, somewhere in the rooms we're interested in this conversation, small room acoustics, somewhere around 150 or 200 hertz is where you don't worry about standing waves anymore. Because at that frequency, other things start to dominate. Then there's a third frequency in the parlance of acoustics, which is not conversation here, but four times F2 over here is considered the place in which the sound
or the acoustics can be more predicted by ray tracing than just diffuse field wave equation. Okay, so we're mainly interested in this region in our conversation over here. So our process is going to be to determine the room dimensions based on the room resonances. We're going to calculate this. Very easy to calculate. I do have to warn you, I'm going to say this 3 or 4 times. Practically, it doesn't often correspond exactly to this calculation, and I'll explain why in a sec. So we're going to calculate all the resonances for the length and the width just by dividing it up to about the 4th or 5th harmonic. And we're gonna look at those, and we're gonna check. Go back over here. We're going to check that there are no overlaps. What I mean by overlap is that resonances in this direction are not any closer than any other frequency for resonances in this direction, and same thing in this direction. How do you do that? It's called Excel. Okay, just put it in an Excel spreadsheet, divide one by the other, boom, 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 look at them. It's really easy. There's another criteria that's really interesting and also subject to a lot of debate. It's the Oscar Bonello criteria. You guys ever heard of him? Where is he from? Argentina. Che. So Bonello came up with it's really 2 criteria, which is the idea of making sure that the overlaps are always more than 5% away from each other, and this concept that in every 3rd octave band, as you're going up, there's a growing number of modes, a growing number of frequencies, never a decreasing one. Now, there's some debate about this. There's another gentleman called Todd Welty, originally Canadian, lives in the United States, who's done a lot of research and experiment around that, and wrote a really interesting paper in 2009 on his investigations of the Bonello criteria. And I will just let you read the paper. His conclusion was, well, it doesn't always correlate with audible results. It's a nice idea. It makes sense to make sure that there aren't decreases in modal density 3rd octave by 3rd octave. To me, it's really simple. If you have a room in which you have multiple resonance frequencies all together, right, that are grouped together that cause a co-resonance, what happens elsewhere? There's a hole. It'd be a bunch of football players, your football, not my football, your football. You guys are good at that. Where all the players are playing together around the ball. Well, there's a giant hole over there where the attackers can go right through, right? So it makes the Bonello criteria make sense, which is that inherently by making sure that the resonance frequencies are nicely spaced away from each other, you don't end up with a hole. A whole being a 3rd of an octave where they could only be 1 resonance when in the next one down there are 4 of them. So that makes sense. Follow me so far? Now, be careful. Caveat emptor, they say in old Latin. These predictions are actually not so simple to be accurate because they rely on infinitely stiff surfaces. Those equations assume that wall and this wall and this wall and that wall are all stiff. They don't move. They don't bend. In this room, that would not hold true. Why? Because we have windows over there. Those are not stiff. Is this stiff? No. This is probably pretty stiff. I don't know what that wall is made of. Is it hormigón or what is it? Oh, it doesn't sound so stiff to me. So what happens? In reality, the flexing of the wall is going to do 2 things. It's going to, of course, absorb some of the standing wave because it's like a bad guitar that goes clunk, clunk, clunk rather than have a really good long decay. It's also going to lower the resonance frequency. So if your calculation said that there should be a 54 hertz resonance between those 2 surfaces because of the distance, and you actually measured it, you may find the resonance to be at 50 hertz. Because the bending moment of the wall absorbs some of the bass and makes the waves perceive that the room is a little bit bigger than it really is. How much bigger? So there's places in this speech in which I'm going to go, the state of the art don't know. So I'm talking about some stuff that is well known, like the Bonello criteria has been around for a while.
Now I'm going to tell you something that if you ask 100 acousticians, they're going to give you a different result, and there isn't the right result. Because in order to know, you would need to know the impedance character of that entire wall, that section of hard surface and that section of window, and you have to understand at different frequencies what it is. How do you calculate that? You can with finite element analysis and other schemes. How long is that going to take? Days. So right away, when you start to talk about this, you bump into the limit of what our scientific knowledge or mathematical knowledge can do. You can model it, but it's really complicated. So be careful. This is not always accurate. Second thing is, if the walls flex, they flex more and more at lower frequencies. As you go down in frequency, the impedance of the wall essentially goes up, right? Not down means it's stiffer, up it's less stiff, and it absorbs more. So in this kind of construction, I would say that maybe 35 hertz and below, the room, even though it could by dimensions support a standing wave, it physically won't. The walls are going to buckle. And where's the base now? In the hallway or in his office. My experience of Murphy's second law of acoustics is wherever there's resonance in the wall, the base ends up in the master bedroom or in the owner's office. That's how it usually goes. So this is also confusing sometimes because you do a model, you calculate everything at your office, and you go to the room and you go, wow, there's no resonance at this frequency. This other frequency resonates at a different place. It doesn't always turn out exactly like you think. And then the other thing to be aware of is that higher order harmonics are not so audible. By the time you get to the fourth or fifth harmonic, you don't really, while you may be able to measure the standing wave, it's a tight enough Q, it's a low enough, there's an inherent damping by air, you don't hear it so much. So what I want you to remember when we're talking about standing waves is we really are mostly concerned in most of the rooms between 30 hertz and about 80 or 90 hertz. Above that, we start to enter the conditions where the room is not so standing wave driven, and below that, it tends to absorb. Now, I've simplified the standing wave conditions to just a resonance between two walls. In reality, there's resonances that bounce back and forth between four sets of surfaces. Those are called tangential, and oblique for 6 sets of surfaces. And while those can be calculated and measured, they tend to die out quickly, so they're not so audible. You may see them in the frequency domain, but in the time domain, they don't have any length to their resonance, so they're not as audible. I've worked in some rooms where that does end up being a bit audible, but it's pretty rare. So you want to worry about axial resonances. You want to worry between 30 or 35 hertz up to about 80 or 90 hertz. And you want to not completely trust what your Excel spreadsheet tells you. So I'm a big fan of this guy, F. Alton Everest, wrote several versions of the Master Handbook of Acoustics. I'm a fan of him enough that my son's middle name is Alton. You know this? Alton. Alton actually is an old English word to say old town. It means a person who comes from an old town, which therefore is wise. That's the meaning is wisdom. So he wrote in his book many years ago, predicting modal response with certainty is very difficult. Working from general guidelines and recommendations, the modal response of each room must be considered on a case-by-case basis. What that means is you never really know until you get to the room. And then you get to the room and you put a subwoofer in one corner, you put a microphone at the other corner, and you measure the response. You do the same thing at a few of the trihedral corners, and you have a whole map of what's actually going on in the room. And then you try different subwoofer speaker locations and you measure at the main seats. So once you know what the modal character of the room is, that doesn't mean it's going to be bad at the main seats or good. So you got to measure, you got to measure, you got to measure. What do you measure with? Is it complicated? It's complicated. It's not so complicated. Today, it's actually very simple. So I happen to bring one here to measure our loudspeakers. Here's a simple little USB test microphone that in the US you can buy for $80. Not very precise, but precise enough. Here's a cable you plug into your laptop. If you have a laptop, everybody has a laptop. And you download Room EQ Wizard for free, but maybe you send them $20 or $30 or $40, whatever you can afford. And you've got a tool that's as powerful as the Teff and Melissa tools I had to buy for $10,000, $20,000 several years ago, and were a giant suitcase of equipment. Now it's all very portable.
Okay, so the equipment's available and very easy to work. Now, there are, here's a list of predictive tools you can use. RPG designed a system several years ago that incorporates an adjustable wall damping coefficient. So when you calculate the standing waves, you can tell it how stiff the coefficient of the walls is. I've always asked Peter D'Antonio, well, how stiff is this wall? Give me a number, give me a chart, tell me. Well, I don't really know, but you can change the coefficient from 0.2 to 0.8. Okay, so what's the number? Well, with a little experience, you will learn how to correlate a concrete floor, a sheetrock ceiling, a window to what the measurements, what the predicted calculations of the standing waves are going to be. And then here's, other people have other calculation modules. We designed this one for ourselves, in which we put the dimensions in feet, and we can put it in meters too. It calculates up to the fifth harmonic what the resonances are. It does a sorting. It lays them out from smallest to largest, and it compares them in pairs. So over here we have 57 hertz, which you guys can't possibly read this, but that's the second harmonic of the length in this room. And there's a resonance at 57.2, which is the first harmonic of the height in this particular room, which is 19.5 by 9.8 feet. And it shows that there's 0.05% difference between these two. It lights up a warning sign that goes, hey, watch out, there may be a problem. And of course, like I said, if the floor is wood on a wood structure and the ceiling is sheetrock, durlock on a metal structure, that's not going to happen. It's going to be different. It's going to be lower frequencies. And then we also lay them out visibly where you can actually see there's a lumping right here. See that? That Bonella would not be so happy about, because this grouping means there's a gap here and a gap there. So that's just what we did. Okay, follow me so far? How are you doing? You understand my English? If there's any questions, by the way, if there's anything you don't understand in English, feel free to raise up the hand and I'll see if I can translate into Spanish. But most of it, I'm talking kind of fast because I can see the time is going here. Now, there is a legend number 2, that non-rectangular rooms reduce resonances. I just have one word to say about that: wrong. It changes them. It doesn't reduce them. Sometimes it can make them worse at the seat position. Remember Murphy's first law of acoustics. Wherever you want to put the main seat, everything's always going to go wrong. And sometimes I've worked in rooms with splayed walls, non-rectangular walls, in which that seat was absolutely horrible, even though the room was built with odd shapes. So it looks fancy, complicates the acoustic model in compilation, doesn't get rid of the standing waves, it just changes them. Whether you do that, or I call this the coffin-sized rooms, which sometimes people go this way or they put it the other way around. I don't recommend doing this. Now, there is sometimes an expectation, there's sometimes an expectation that an expensive recording studio should not look like a rectangular space. It should have an odd shape, and that's desirable. Well, you can do that. You can actually build a room that's rectangular, and this could all be stretched fabric or other surfaces inside that give you this odd looking shape. But really the acoustical character of the room is a rectangle. Now, what happens in those kinds of rooms? In this case, if you had a standing wave line where there was a null here at the first harmonic, if it was a rectangular room, and then a null at 1/4 and 3/4 of the width if it was a second harmonic, and rooms like this, the standing waves are still there, they just have a bent shape. So it just means that the line of the null, instead of being like this, it changes around. It doesn't go away. Don't trust me for this. My big hero, Alton Everest, F. Alton Everest, okay, I got some. Yeah, wrote this in his book many years ago. That this is right out of his book. This is a comparison of the modal patterns of a 5 by 7 meter 2-dimensional rectangular room compared to a non-rectangular room. And it shows that on the first harmonic, there's a null at 34 hertz over here. And this is a gradient. So this is the null, and this is 100 dB, or minus 100, depending on the rotation you're looking at. You take the same room, you turn it this way, and here's the shape of the null, and here's the shape of the pressure gradients going up. So it doesn't go away, it just changes. Same thing for that same shaped room, for a different combination of standing waves, which in this case is a 1-3 mode. So there's a first harmonic in this direction,
and the third harmonic in this direction, where this would be a rectangular room where you have clear nulls down the middle and then a null at these positions this is a third harmonic. So this would be 1/6, 1/2, and 5/6. You end up with this mess. And what happens if this right here is where you were putting your main seat position, or right there? Not good. So it doesn't get rid of them, just changes them. Here's yet another condition, which is in the length direction. This is a fourth order mode. Here's what it all looks like. It's a mess. So I don't ever recommend doing this. All right. Any questions about this? All right. I'm going to pause for 2 seconds. So the first strategy as a summary. Keep doing this. Hold on 1 second. I can hold a microphone and drink. I just hope I don't drink from the microphone. They got to make a bottle with a microphone built in. That would be a good Helmholtz resonator. So strategy one in trying to control the bass problems is to put the listener in a room in which the standing waves are not challenging. You understand all of the parameters behind that. You understand that it's quite difficult to predict. So if we're lucky enough to work in a room that exists, let's say a client comes to you and says, okay, I've got this recording studio. I have this room I want to turn into a recording studio. Can you do it? First thing you should think of is, I got to bring a subwoofer or a speaker that plays low enough. I got to bring my microphone, and I got to measure the standing wave conditions of this room to understand if there is a chance in hell that I'm going to have decent sound in this room. I do want to point out that the charts I showed you right in the beginning are among the worst I've ever seen. You know, the first set of ones that had 38 dB error, that's among the worst I've ever seen. They're not usually quite that bad. And I'm lucky enough that that particular room is one of our listening rooms at the office. I love having a tool like that that's really screwed up to give me a platform to run all kinds of experiments with. So they're not always that bad, but you should find out at the main seating location how bad things are going to be. So next strategy. So second strategy is bass damping. I've sort of already hinted to this. If the walls are very slightly soft, there's some damping. Is there something we can do to absorb a bit the standing wave condition? So first of all, there's different types of absorbing devices. I'm going to categorize them into frictional and resonating device. Frictional is a fibrous material, a big sound panel, an absorber. You understand what that is. I saw some sitting right next door here. That is not a good strategy. Frictional devices work on scrubbing off energy of the particle when it's actually in motion. There needs to be a velocity of the particle. At low frequency, pressure is over here, and when there's high pressure, which is where the wave goes to the wall and comes back, the particles aren't moving anymore because it's just gone all compressed. That's not a good place to put an absorber. The absorber needs to extend out. It needs to be as thick as an eighth of a wave. That's not practical. That would mean you would have maybe an absorber panel that's about 1 meter thick or 80 centimeters thick. It's just not practical. So I just want to point out that if you had a room with a listener sitting over here, and I'm just going to keep using 50 hertz in a room that's about 6 meters long, you would need a panel that's 76 centimeters thick before you can actually get an effect. Not practical. As a frictional panel, just a big amount of glass fiber, wool, something that's fibrous. Okay, not a good way to go. If you could actually have that much thickness, the standing wave, instead of being that deep, would become like this. It would be way reduced. Now, there's an interesting thing you can do in a room like that, is you either rebuild the walls to make them different dimensions, or if the client accepts to actually shorten the room, you can actually put a panel that's about between 5 and 10 centimeters thick of fibrous material, essentially a false wall, right at the null here. At the null over here, there's no pressure. And by Boyle's law, I don't know if you remember in chemistry, when there's no pressure, there's high particle velocity. Remember that? PV equals nRT. And so at this place over here, there is no sound, which is there's no change of pressure over time. And necessarily by the laws of physics, that's a place where the air molecules are in high velocity mode.
That's a good place to put an absorber. So you could do that if that's a solution. Just put a big chunk of glass fiber or some other absorptive material. Not always practical because it chews up 1/4 of the room. So other thing that a lot of people do, is very common, is a lot of manufacturers sell base traps that are really just frictional absorbers that are cut on the back so that you put them in the corner. What do those do? What they do is they take a regular frictional panel and put it some distance away from the wall that's about this big. And, you know, down to 80 hertz or 70 hertz, maybe you will get an effect because there's a deep enough air gap behind that. By putting it at that corner, you get this is the highest pressure zone, and this is a higher velocity here as you get away. Maybe that works. The best I've seen out there work down to 60 centimeters for panels that are pretty wide. It's not a great solution. It's cheap. Some people like it. Now, in the room I started with, right at the beginning, where was the biggest problem? Where was the biggest null? Mr. Kickdrum over there, 52 hertz, right? Is a panel put in the corner that basically stops working at 60 hertz? Is that going to help? It may help a little bit, not enough. Basically, all these frictional type devices are not useful for the real region of interest here. So we switch topologies. We go away from frictional devices and we go into resonating devices. One way to do things is to do a diaphragm absorber, which is just basically a big panel in which the front face is either plywood or other material that bends, that has a certain rigidity. You can calculate it all by deciding the depth of the box and the size of the box and the weight of the material in front, and basically make it a giant bass drum. So imagine you had a box over here or over there in our first room that had the problem at 52 hertz, right? The first diagram I was showing was 52 hertz problem. Let's say you build one of those big things so that when you hit it, it goes boom right at 52 hertz. If that rings at 52 hertz, does that mean that the panel is stiff or willing to move? This is a test. If you hit it and it goes boing or boom at 52 hertz, does that mean it's got low impedance or high impedance? That's a tough question in physics. If it moves happily at 52 hertz, that means it's not stiff. So if you put it in a room, put a big enough panel, and you put it either there or there at a pressure point in the room, and the room has 52 hertz of a problem, and you build it for 52 hertz, at that frequency, the panel is going to flex. And by flexing, it does two things. It dissipates some of the energy through flexure, which means it's transforming it into heat. It's also changing, by ringing, it's changing the return phase of the sound that's bouncing back off. And it reduces the standing wave. It's basically damping the standing wave. Okay? This sounds magic. You can put a little bit of absorption fibrous material in here so that the box, instead of being exactly 52 hertz with a 12th octave of bandwidth, can actually be less effective at one frequency but widen out. You can do all that. The design is a bit complex. The box that you build must be stiff. If the box is made out of 12 millimeter plywood, the box is going to bend, and it's not going to hold the panel right. It needs to be a really hard material, really thick, or concrete or steel, something that holds the front panel, just like a good guitar. Keep using the guitar analogy. I think it's working. It has to be in the pressure zone. However, it's unreliable. Most people make those out of wood, plywood, right? You understand when I say plywood. And plywood is hydrophilic. It changes, it absorbs humidity. And if one day the humidity is higher, it's suddenly gotten heavier. If it's lower, it's gotten lighter. And so if you design it for 52 hertz based on the specifications of the wood or based on weighing it one day, and you measure it, it may be 52 hertz. By the way, a really easy way to measure it is you put a microphone by it, you hit it, boing, and you can measure whether it's resonating at that frequency. But tomorrow, if the temperature changes, the humidity changes, what's happened? It could be at 55 hertz. It could be at 49 hertz. So it's not reliable unless you have a humidity controlled environment. So if you're in a recording studio in which they've done good air conditioning and good temperature control, then you can do this. If you don't have control of it, watch out. Another solution, which is a different type of resonator, is a Helmholtz absorber named after
I forget his name now, Mr. Helmholtz, originally a German researcher who wrote really, really interesting research in the 1800s. Amazing what that guy figured out. He's also the guy that designed the resonators for the Steinway pianos. That's why early on they sounded better than other pianos. We figured out how to get better bass out of those things. Helmholtz, you guys know what a Helmholtz resonator is, right? It's an enclosure with a hole, behaves like a bottle. There's a frequency at which the ratio between the surface over here and the volume in here is going to create a resonance. So if you have a problem at 52 hertz, you design a box for 52 hertz. It's going to be a pretty big box. It's going to have a mouth maybe about this big, and it can be tuned very accurately for 52 hertz. However, it's only effective over the surface of the mouth, right? So if you have a room that's 8 meters this way and 6 meters this way and 3 meters this way, and you have one box that's this big, that big, with a port, with a tube that's about this big, you get absorption only over, what is this, a quarter square meter. Meanwhile, you have hundreds of square meter or dozens of square meters worth of space. So you need a lot of them. Okay, so people build Helmholtz absorbers and they don't realize that you need a lot of it. There's a device that's sort of halfway between the two I just described, kind of call this a distributed Helmholtz, which is a large box that has perforations on it. There's a little bit of absorption inside, and you get a combination of the flexure of the box and a bit of a Helmholtz condition happening at the same time. There are all over the internet, there are calculators for doing this. Just remember that the Helmholtz portion is not very efficient and that the flexural portion changes with temperature. So you got to be careful about the reliability of these, okay? And you need a lot of them before they work well. And they look amazing in a room. In many cases, you do cover them with fabric or some other thing. They look good. And where do you put them is as close as possible to the pressure zones in the room. So not necessarily in the middle, but in the corners, in the back corners, etc. Okay. So that's a solution by implementing damping. We ended up, at my company, we ended up designing this interesting contraption that's called a spring trap. There's an AES paper, you can read about it. It's a patented invention, and it's a combination of a pistonic face. This is a 15 millimeter piece of dense plywood with a gasket all the way around, suspended internally on high precision springs. And so we have a big piston that is actually on its own, designed to ring at 70 hertz, but it vents internally into 3 Helmholtz resonators. So there's a combination of things. There's a pistonic absorber that vents into 3 different Helmholtz absorbers that are essentially in a compression mode, sort of like the inverse of a waveguide or of a horn. And you get a lot more efficiency out of a section that's 60 centimeters by 120 centimeters. Now, I will say this had one problem. It's crazy expensive to build. Very difficult to quality control and build. So we stopped making it because people didn't seem to care enough about the quality of their base. So we have this design, we stopped making it. Maybe we'll start making it in Argentina. We'll see. It's about this tall, it's about that weight. It weighs about 35 kilograms. It's not an easy thing to move around. Now, what came out interestingly out of this is, we presume to follow me here. In the process of this was about a bunch of research on how to measure a base absorber. So you guys are probably familiar in regular absorbers with a term called the alpha, the absorption coefficient of a panel. And that's measured in reverberation chambers by seeing what's the change of reverberation time between having absorbers and not having absorbers. But the alpha is nonsensical for base absorbers because the base condition is a pressure condition. It's not a random incidence condition. It's not a free field condition like regular waves are. Our region of interest in which is one in which we're trying to damp the pressure resonance. So you can't define base absorbers by an alpha. It just doesn't make any sense. So we looked around and saw what people were doing, and we found a guy called Dirk Noy from, actually he's in Switzerland, but works for an American acoustics company, had started to do research and looking at the modal decay of a room with and without a base absorber in it. This is really difficult to read, but
this is a chart that represents the difference in modal decay inside a concrete room with and without one spring trap. It's not the modal decay, but it's the difference. And it shows that with this device, over the course of about a second and a half in this room, we could get up to 20 decibels less modal energy, less resonant energy over time. And you can take all of these and average them out into one curve, which I'll wait. It says over here connecting. So I bring this up because this is the next level at which I pause and I go, as much as audio is researched and discussed, you pretty quickly reach the edge of the cliff when you start to go into depths. I think of this as opening an onion, and there's a surface layer, and then there's another layer, and there's another layer. And when it comes to this topic, here I am. Uh-oh, that's not a good sign. We'll wait for the Zoom to reconnect. When it comes to this topic, the issues of base absorbers, base traps, as they're often told, don't go deep enough in helping people design. So I'm proposing, eventually we'll come back to it. Let me check and see that they know there's a, one sec. This by hand. So what I'm proposing, and I'm starting to see some discussion around this, is that a way to describe the quality of a base absorber is to look at a description of its absorption over time in modal rooms. So if you could actually put a base absorber in a room that has a series of standing waves, well distributed, 25, 30, 35, 40, 45, which it would not be that hard to build a concrete room with a heavy door that has a series of standing wave resonances along the direction. And you measure the decay at all those modal frequencies, you put the device under test in the room, and you look at the decay again, and you can actually see the difference, and then describe the difference in modal decay and express that in its efficiency in decibels at affecting the modal character. That's an interesting way to do it. So Dirk Noy started some ideas around that. Let me see if I actually need to share again. I started to share again. There we go. Yep. All right. Thank you. So what I'm proposing here, what I like about being able to talk to you guys is you're audio researchers, audio engineers, people who could maybe take this. So this is an idea if somebody wants to do this, if somebody wants to actually research this, is to do a study using RumiQ Wizard, and all those charts I'm showing you come right out of RumiQ Wizard, and examine something like this. This is an average over 2 seconds of the change of modal energy in a resonant room between no bass trap and having a bass trap. So this is not the change of frequency response. This is a change, the change of over time of the resonance. And this is really useful. That shows that the spring trap started working well as of about 35 Hertz, had its peak of efficiency at 70 Hertz, and then went back down. This was intentional. What we found in measuring lots and lots of rooms, I've worked on about 1,000 rooms, is that most, if you look at the distribution of modes, they're typically centered between 60 and 70 Hertz, because the ceiling height usually at between 2.5, 2.4 to 2.7 meters. That's the first mode, and everything multiplies out from there. Okay, so if any of you guys are looking for something fun to do on your next research project, it would be cool to study this. If you're interested, talk to Alejandro, and I can help you through with it. All right, where are we now? Where we are is this doesn't want to change. Well, it's not even changing here. Give me a sec. All right. So first approach in damping the resonances is to use a special made material, right? Put something on the walls, put something on the surfaces. What is known as a bass trap. People use that word. I hate the term, by the way. To me, it should be a bass absorber that's either a frictional or resonator.
but the term is used as bass trap, and oh, we lost it again. Reconnecting. So that's approach number one. How are we doing on time? We have 4 minutes to go, and I have 100 slides to go. Really fun. Another approach, and this is what's coming, is can you build the walls so that the walls themselves are absorbers? What would be an absorptive wall for bass? So any of you guys ever go to Japan? Anybody ever travel to Japan? Do you ever go to sushi restaurants? Who likes sushi? Yeah. A classic interior wall in Japan is paper, right? Very, very thin wood with paper. How good is that kind of paper wall at containing standing waves? Not good at all. Bass goes right through it. That's what you want for walls in a listening room. How good is that for the room next door? Let's say you have two studios, one next to the other. Is it good to contain the bass so that you don't hear? It's not good. So on one side, what you want is, in order to reduce standing waves, one side you want, I think we're back. Let me try this. So on one side, we want a wall that's stiff or good at sound isolation, which means heavy and stiff in the case of a recording studio, or in the case of, I think, a project we were working on here in Argentina, which is there was a spin class next to an architect's office. You want a heavy wall that blocks the sound from one to the other, and the floor and the ceiling too, remember? This builder built a really nice double wall and did nothing to the floor and the ceiling, so all the sun was going right through. So on one side, we want a wall that's stiff. On the other side, a wall that's stiff contains all the standing waves. So it's going to end up with bad bass problems. So is there a way to build a wall structure that does both? And yes, there is a way. So you can either build a wall structure in which there's an external wall that's sound isolating, and then an interior wall that's sound absorbing, or you can use these new sound isolators that have shown up on the market for either metal or wood frame construction that are essentially a rubber silent block, a rubber isolator, and you use sheetrock, durlock. If I say the word sheetrock, do you guys understand what I mean by that? I've translated now into durlock many times. I think durlock is a company name also, right? So sheetrock is also a company, by the way. The real term is gypsum board. That should be what it's called. But you can build a wall like this built out of an external layer or two, the studs. This is a wall seen from above. The wall stud structure, a rubber isolator, and then the internal wall that's mounted on a little metal track that goes into the isolator. And now you have a wall that produces sound isolation because it's not connected to the outer wall, but it also has flex. Okay, its impedance is such that it absorbs some of the bass. And that's a good way to go about a solution for that. This is a picture of one of the isolators. This is actually made in Australia by a company called Rondo. And I bet it's distributed here for apartment buildings and things like that. This is another type that made in the United States by Kinetics Noise Control that gets installed this way. So again, there's a rubber isolator that gets screwed onto the metal or wood studs that go around, and then you mount this metal track on it, and then you screw the sheetrock into this metal over here. It looks like this. So that's the way to go about it. There is a problem with what I'm saying here, and I think there's a slide. The problem is that there's no quantification of the damping character of those walls. So if you were to ask me, okay, so we have this room, it has a giant problem at 52 hertz. How much better is it going to get if we put these rubber isolators on the wall? Has anybody seen those type of isolators here in Argentina? Is that something you're familiar with? Boris, have you seen those here? Or okay, somebody has something like, okay. So these things are around. They're made for architectural acoustics, either for offices or apartment buildings. But if you ask me, how much better is it going to be? What is the decay of the resonance frequency over time? I don't know. You don't know. Why? Because the manufacturers don't measure it. They don't understand what it is. I can tell you it does something. It inherently is going to actually
have a resonance frequency somewhere around 50 to 60 hertz. So it's going to absorb pretty well around those regions. Exactly how much there is no resonance that can tell you how much better it's going to be. Welcome to the world of acoustical engineering. You very quickly get to a point where it's like, nah, I think it's going to work. Unfortunately. And unfortunately, it's because the data is not there because nobody goes in and measures it. If somebody from these manufacturers actually measured in a reverb chamber or other environment, measured the modal decay of a room with and without a wall built with this, I could tell you the exact number. So this is another hint of a good research project somebody could do if you're looking for something to do. What you need is a concrete room, you need a subwoofer, you need a microphone, you need to measure the standing waves before by doing an impulse response and looking at the actual waterfall decay. And then you would measure after building one wall, just do one surface and measure again and look at the difference and publish it. You'll be a hero. You'll be famous the worldwide. Okay, so this course was supposed to start at 10:30 and finish at noon. I managed to get it extended from 10 to noon. I ended up starting later than 10:30. I'm halfway done. So I got done with the stuff that's particularly interesting, all the standing wave conversation. I don't know, I can keep talking. I don't know, I need to ask the organizers, at what point do you actually take my, where do I continue? Does anybody know? Él no me conoce. Él me conoce. So the question is, can I go for another 30 minutes? Is there another session I'm going to be stepping on? I just need to know what the schedule is. Okay, let me know. So next thing is actually pretty quick. The seating locations. When you calculate the standing waves or you measure them, figure out where the dips and peaks are for the first, second, and third and fourth harmonic. Remember this slide. Now, that looks really different to there. Remember this, that the first harmonic is going to have a dip over here, second harmonic is going to have a dip here and here, third harmonic's there, fourth harmonic is there. Don't sit here. If you sit in the middle of the room, front to back or left to right, you're going to end up hearing nulls at the first and the third and maybe the fifth harmonic. So where do you sit? This is an interesting representation of all of the harmonics overlapped on each other. So check this out. Check this out. Wow, it's interesting. I see this, and that's completely different. Coming up. So if you actually sit right here, you're neither in a dip or in a big peak. If you sit right here, you're neither in a dip on this side or there, nor in a big peak. So there are what I kind of joke about, I call them the magic ratios. The place where it doesn't really matter what the actual resonance frequencies are based on the impedances of the wall, the reactance of the wall. If you start off by putting a seat at 0.32 of the room, or 0.45, or 0.5, or 0.68, or 0.8, you stand a better chance of not hearing big problems. And we've done this hundreds of times. We have this little diagram that shows the peaks and dips all the way around. You can see how if you sit here, you're neither at a big null or big peak. Those are good ratios from front to back or left to right to sit. So from front to back, okay, so fine. I just won't put somebody in the middle of the room. This is about the middle of the room. Okay. From left to right, that gets interesting. Because a lot of rooms are built symmetrically where you want to sit kind of in the middle and be right between the two speakers. Well, sometimes there is a problem there. Not always, depending on the actual reactance of the room. Sometimes the null is going to be more here depending on what that wall is versus this wall. How do you find out? You go in the room, you measure it, you listen to it. Okay, with a microphone, with your ears, with a subwoofer, you can test all these things and find out what's going to happen. So don't sit at the standing wave peaks. Just, don't worry about it. Now, if you're doing either a recording studio in which there's a main mixer position and there's a producer sitting behind on an elevated couch, which is really common to do, you got to make sure
that if there's a display, everybody can see it. If you're doing a home cinema, you have to raise that seat and make sure that they can see over the other person's head in the case of a home cinema. And this is called a platform. What's inside the platform? Concrete? No. Keep it open, perforate the top, make it into a base absorber. Now you've just gotten yourself a really nice big distributed Helmholtz absorber with pretty broad band Q. That's a great step in the direction of improving the base. Yes, sir. What did you find out? 10 minutes. Okay. Sounds good. Thank you. Appreciate it. All right. Now we get into the part that's probably the most interesting and different, which is I talked about the fact that I'm going to go through this quickly. Ultimately, you want to play bass. You want to play bass as loud as you need to. Which how loud is that? Well, that could be 115 dB. In film soundtracks, the bass goes up to 115 decibels. Loud. That's what the director intended. Why? Because you need that much sound pressure level to really feel your body moving. So you need big enough cones, big enough amplifiers. And the only way I found to do that is to use multiple subwoofers around the room. You can't do it with big speakers because each one of the speakers would have to be really big enough to play 115 dB. I'd prefer to have a bunch of smaller speakers and distribute the bass to a group of subwoofers. That's a real quick thing about this. So without subwoofer, speakers are too big. It takes a lot of cone area. Be careful in tuning. So I'm going to zoom through this. Now, where do you put subwoofers? Right here, what I've done is I've put them together with the speakers to make it a three-way speaker just for this quick little demo. But really, the best way to go about it is to look at the work of Todd Welty and Alan Devontier, who did amazing work on this. And they recommend using the subwoofers in mono, so playing the sum of all of the bass from all the subwoofers and distribute them around the room. So this is where I'm going to go. Now, as you move a subwoofer around the room or distribute it around the room, I want you to see this really interesting thing that happens. So remember this diagram? This is one subwoofer or one full range speaker at the front of the room that excites the second harmonic of the wave. Remember that here the pressure is positive and the pressure is negative there. Subwoofer is pushing and pulling and pushing and pulling, and the resulting pressure is all changing. Our listener sits at the snull over here. They have no sound. What happens if you put a subwoofer right at the null? When you move it to there, the subwoofer wants to push the plus and minus pressure zones equally. The standing wave wants to do this, and the subwoofer tries to do this. What happens with our modal gain, our standing wave gain? It goes down. And so you reduce the standing wave efficiency by doing that. So one subwoofer moved into the room to about a quarter for the second harmonic, gets rid of that. Or easier is this is what this is showing. One subwoofer over here is trying to drive the plus and minus. Two of them reduces the standing wave. One over here for the first three modes, two of them for the odd harmonic modes. If you put two of them right over here, it gets rid of all the standing wave construction. So another way to do this is to put two subwoofers connected together. In mono, I call it mono, just identical. So you put one subwoofer here, one subwoofer there on either side of the standing wave. They're connected together. They want to do this to the pressure. The standing wave wants to do that. It contradicts the standing wave. So if you take enough time and you look at this like a giant puzzle and you go, how can I do this for all the directions? And you read the incredibly good work from Todd Welty. Look up this name, download his AES papers, and you'll see if you put 4 subwoofers in a room like this, 4 smaller ones, because now you have 4 cones. Instead of having one big guy, you have 4 smaller ones. You distribute them around the area. These two are contradicting the standing waves of the first harmonic, the third harmonic, and the fifth harmonic, because they're on either side of those nulls. And these two along the length are contradicting the second harmonic, the fourth harmonic, and the sixth harmonic. So this is a magic solution that basically does not allow the room to develop its standing waves because the drivers are contradicting it. Very cool. So this is one solution. This is another solution that is not as perfect in terms of frequency response and seat to seat variation, but you gain about 4 to 6 dB of sound pressure level gain from it. So most of the designs we do today
have 4 smaller subwoofers in the 4 corners. You get a lot of room gain from it, and you get a much smoother response. And that means that at that seat, you don't have a null. At this seat, you don't have a peak. At that seat, the bass sounds the same. Have you guys ever heard this? This is fascinating. This is really cool. So you can build a recording studio in which you have a pair of midfield or near field monitors over here and 4 small subwoofers distributed around, properly tuned, and the bass is good everywhere. Or a listening room or a home cinema, whatever you want to do. Now, if you can't do 4 subwoofers, you can put 2 subwoofers here and here, or here and there. For more on it, just download the papers from Todd Welty. Now, to prove this to you, we're going to go back to the room we started this whole conversation with. This is one subwoofer placed either here or there. This is the same room, same location, with 4 subwoofers in the 4 corners. As measured at a few different microphone locations. Look at how much better this is. We're left with one little peak here at 68 Hertz. Well, in this one, we actually use the same 15-inch. We didn't need to. The 4 subwoofers in this room could be 4 10-inch subwoofers. We just wanted to keep the experience. This is a science experiment. We're trying to keep it all straight, but you just need some pressure level. 4 10-inch subwoofers would have done the same work. But look at how much smoother that is. We went from this mess to this. What do we do with this? It's called an equalizer. One band, 68 Hertz, turn it down, boom, done. Right? Now, there's a little bit more to this that I just don't have time to do. I'm just going to jump to this last little thing. I don't have time for this. Basically, this says that deciding where to set the crossover is a matter of how low does your speaker go. So this speaker goes happily down to 80 Hertz. But if the room has standing wave problems up to 100 Hertz, you want the crossover up at 100 Hertz so that the 4 subwoofers can contradict the standing waves. It's that simple. You follow that? And so I'm almost done. Almost. So let me go over to this last little thing. All right. Now, there's a final really, really cool thing, which is what's called time optimization. You have your 4 subwoofers, they're in the room, theoretically, they should work well to contradict the standing waves, except that if that wall has a different reactance to this wall, and that wall has a different reactance to this wall, maybe the nulls are not where you want them. Maybe things aren't working together. And what I always do is I put the 4 subwoofers into an equalizer, 1 input, 4 outputs. And the 4 outputs give me level, delay, and frequency adjustments. And just by changing the delay, you can often get around the reactance character of one wall or another. And this is what I wanted to leave you with here. And we're not going to talk about this. This whole presentation is available to you guys as a PDF when we're all done. I've already saved it. I'll give it to the guys over here. So remember this business that the standing waves on either side contradict each other. In theory, all of these diagrams show rooms that are infinitely stiff and perfect. But what I actually like to do is to measure the room at multiple locations and do a trial and error process. I take the 2 back subwoofers and I delay them 1 millisecond, 2 milliseconds, 3 milliseconds. I keep delaying them to see what effect it has on the zone here. I go back to 0, and then I go to the front subwoofers, delay them 1, 2, 3, 4, up to 10 milliseconds. Then go back to 0. Then I delay the left subwoofers, see what the effect is, and then the right subwoofers. And I look at all this, and sometimes the result is absolutely magic. So I'm going to leave you with this. By the way, there is a predictive analysis system. There's a few of them called MSO, Sound Field Management, SonarWorks. There's a bunch of mathematical models. I've actually found it takes longer to do the impulse response measurements, feed them into the machine, analyze it, feed it back out, than to just do the trial and error very quickly with an equalizer. It's a matter of minutes. It's very immediately visible. So what I want to do is to show you those results. So first of all, remember this room, okay? I'm going to skip forward to this. This is that same room with the 4 subwoofers, but with 4, what do we have here?
green back delay, I can't remember. So I think it was like 6 milliseconds of delay. So the mustard color one was 4 subwoofers identically driven. Much better than 1 subwoofer, right? But check this out. By adding 4 milliseconds, I think, of delay to the back subwoofers, the response, instead of having a peak at 68 hertz, I ended up with a peak here at 40 hertz. Is that useful? What's better, a peak at 68 or at 40? That's a tough question. At 40. Why? Maybe because of Fletcher-Munson? No, much simpler. That's right. The motion of the driver at 40 hertz is a lot bigger than at 60 hertz. We need all the help we can get at the lower octaves. So I choose this, and then I'm going to equalize this down, push that back up. And suddenly, this difference over here, by the way, it says it, 4 milliseconds delay. We get 7 dB, but we have 6 dB more at 36 hertz. We have a system that suddenly is 6 dB more efficient at 36 hertz. I turned that 6 dB down. Now the drivers are barely working, right? So it's like taking a car and going downhill with the wind behind you. Goes much faster, much louder. I'm going to just show you a bunch of other rooms and we're going to stop. So this is another room in which we have 8 milliseconds of delay before and after. The blue was the original 4 subwoofers. The green is 8 milliseconds of delay. We get 4 dB more at 22 hertz. 22 hertz. You understand what 4 dB is in terms of power, right? 3 dB is twice the power. 4 dB is 2.2 or 2.3. Totally useful. So by just adding that delay, we get ourselves free sensitivity out of the bottom octave, which is the really hard part to play. Here's another room. We start with the curve over here. That is the blue one, I think. We got 12 dB more at 67 hertz just by adding some 5 milliseconds delay, I think, in the front. Very useful. And then, of course, once you end up with that, you equalize it down, which reduces the pressure on the driver. Theater 4, 6 milliseconds of delay. We got 6 dB more at 23 hertz over here. This here, totally useful. Green was the original undelayed response. Blue is, green was the delayed response, and blue is with equalization. And then I'm going to go to the last one, which is the most incredible one. Go. Sorry. All right, so this is another theater in which the difference between no EQ and, no delay and properly adjusted optimized delay was a full 12 decibels of gain. You can't buy a big enough amplifier to get 12 dB more energy. It would be going from 500 watts to 5,000 watts. You just can't. But just by implementing an optimization, and this is in 2 millisecond steps, you can see the variation, you get all of that extra gain out of the acoustic system. So, summary, build a room with the right proportions. Exactly how to predict it is really difficult. You want to measure it. 1, 2, do some kind of bass damping, not too much, not too little, using all the strategies I showed you. Number 3, don't put the seats at places that are bad. Number 4, distribute the bass through multiple subwoofers, whether it's just a 2-channel system or a multi-channel home cinema system, and make sure to do some level optimization so that you can actually change the delay level and EQ between them, and you'll get these results. All the way at the end, I'm going to show you this thing. That one room, here's the response of that room after it's all done. Okay, so this is the room we started with right in the beginning, with all this, and do all of those things we talked about, change the room ratios a little bit, put some damping, adjust it, and here's our frequency response. Really nice and smooth, plus and minus 2 dB. That's where you want to go. This is for the three different speakers, left, center, and right. There's a whole lot more to how to decide what this curve is. This is called a proper target curve. We'll talk about this another year. Thank you very much. All right. So real quick, obviously,
Hola. Ya continuamos, ya el día precalentó, así que tenemos en el Zoom otorrinolaringología, en las aulas 301 y 304 también tenemos ya papers que se están presentando y acá ya vienen los próximos disertantes. En 2 minutos de reloj, creo que acá estamos hablando de procesamiento digital de señales. Así que nos vemos en 2 minutos.
El próximo trabajo de investigación con nombre First Study in Men Evaluating a Surgical Robotic Tool Providing Autonomous Inner Ear Access for Cochlear Implantation, y los autores son Topsakal, Heunink, Matulik, Tekin, Van Rompuy, Pablo Galeazzi, Soka Asadi, Van de Heining, y el expositor es el ingeniero Pablo Galeazzi. Adelante. Hola, buen día. Ahí pueden ver mi presentación. Buen día. Solo, ¿hay alguno que me pueda contar un poco, para empezar, quién está del otro lado? ¿Cuánto más gente, más o menos, si es la mayoría de estudiantes, profesionales, solamente para saber más o menos a quién le estoy hablando, ¿no? Pues, Bien, tenés un 60% de estudiantes, 40% de profesionales, y estamos Okay. viendo la placa que dice cirugía robótica de implante coclear. Perfecto. Y acá puse mi video, así saben quién soy para los que no me conocen. Bueno, corto el video y así no tengo mejor conexión y sigo con la presentación. Buenos días, acá ya es buenas tardes. Mi nombre es Pablo Galeazzi. Trabajo en una empresa de implantes coclear que se llama Medel, que es trabajo en la sede de Headquarters, esto es en Austria, en la ciudad de Innsbruck. Y la idea de esta presentación es de un trabajo que hicimos que es cirugía robótica de implante coclear. Es un tema muy específico, bastante, y no tanto que ver con la ingeniería de sonido, diría yo. Así que la agenda es en estos 20 minutos. Primero, ¿qué es un implante coclear? Por ahí la mayoría sabe, pero por ahí la mayoría no sabe, así que voy a ir rápidamente por eso. Después, ¿qué es la cirugía de implante coclear convencional? Y después presento el tema y el paper, que es cirugía robótica de implante coclear. Si me da el tiempo, y voy bien de tiempo, la idea es contarles un poco quién soy y mi experiencia laboral, ya que por ahí a los estudiantes, que entiendo que es el 60%, les puede servir mi experiencia laboral, ya que yo me recibí en la Universidad de 3 de Febrero hace 5 años o algo así, 6 años, y bueno, contarles un poco qué es lo de trabajar en otro país y bueno, un poco todo eso por ahí es de interés. Así que empiezo. Implante coclear. El implante coclear, para los que no saben, es un dispositivo que contiene dos partes, una parte externa y una parte que se implanta en cirugía. En la parte, o sea, es para las personas que no pueden escuchar más, o sea, pérdida auditiva total. Y va, en la parte de afuera se pone un procesador que con un imán se conecta a la parte interna, manda ondas, manda toda la señal. Y en la parte interna recibe la señal, la procesa y hay un electrodo que va insertado en la cóclea y este electrodo va a estimular eléctricamente la cóclea. Va a tener dos electrodos a lo largo de toda la cóclea, en la parte apical, la medial y la basal. La idea es en las pérdidas neurosensoriales totales, profundas, las células ciliadas internas no están trabajando, no están haciendo su trabajo más, así que eléctricamente se quiere suplantar el trabajo de las células ciliadas internas y mandar esta señal de audio. Bueno, eso es generalmente, o sea, a grosso modo lo que hace un implante coclear. ¿Cómo se pone este implante coclear? Esto es una cirugía que lo hace un cirujano o un otólogo. Perdón si a veces no me salen las palabras, pero hace mucho que no hablo de estos temas en español, así que de vez en cuando vendrá alguna palabra en inglés, perdón. Y lo que hacen generalmente es hacer una incisión atrás de la oreja y después de hacer esa incisión, lo que van a hacer, el médico va a hacer
El médico va a hacer lo que se llama una mastectomía. Eso es remover bastante hueso de la mastoides con el objetivo de tener una buena visión al oído medio. Y van a hacer después de esa mastectomía, o sea, de remover mucho hueso en la mastoides, van a remover un poco de hueso en el facial recess, se llama, es un espacio que hay entre un nervio facial y la cuerda del tímpano, que es parte de la anatomía, y que les va a dar un buen acceso al oído medio con una buena vista hacia la cóclea, que es donde van a insertar el electrodo por la ventana redonda. Eso es lo que van a hacer. Acá pueden ver, esto es la mastectomía, y el agujero chiquito que se ve acá es la timpanotomía posterior, o facial recess, que hasta el nervio facial, y acá la cuerda del tímpano. Es una cirugía bastante, pueden ver todo lo que se remueve, es con el objetivo de tener una buena visión a la ventana redonda. Y acá insertan el electrodo por la ventana redonda totalmente. Por supuesto, contiene muchos más pasos la cirugía, pero en vista general, este es el procedimiento o la técnica quirúrgica que se aplica, que se hace más, o sea, la más popular, digamos, y es más del 90% de la cirugía de implantes se hacen de esta forma. Bueno, el trabajo que hicimos, o sea, yo empecé a trabajar hace un par de años, hace más de 10 años en Medel, pero después vine acá a Austria, Headquarters, hace 5 años, y hace aproximadamente 3 años estoy trabajando en investigación y desarrollo en la empresa en un proyecto que es hacer cirugía robótica de implante coclear. ¿Eso qué es? Es un robot fabricado por otra empresa que se llama Casination en Suiza, y hacen un robot con el objetivo de hacer la cirugía de implante coclear. Este robot, pueden ver acá en la imagen, contiene un brazo robótico, contiene una cámara que se va a utilizar para la navegación. Si conocen en cirugía y en todo lo que es biomédico, hay mucha investigación y mucho desarrollo ahora en todo lo que es navigation systems, o sea, son sistemas que le van contando o avisando al médico dónde se encuentra en el paciente, y esto es todo basado en una tomografía computada. Y bueno, esto contiene el robot, tiene una cámara que guía, que los instrumentos tienen unos como trackers que permiten guiar los instrumentos y también al paciente. Y después tiene un pedal para seguir los pasos y un platform que se utiliza para que el software que lo va a guiar al médico. Esto, hay un procedimiento quirúrgico con el robot que son principalmente 4 pasos. Uno es el surgical planning, o sea, el planeamiento quirúrgico. El segundo es middle ear access. El tercero es inner ear access. Y el último es la inserción del electrodo. Bueno, voy a ir por cada uno de los pasos. El surgical planning, esto es planear la cirugía. Esto se hace en un software, o sea, en un software que es como un decon viewer, se llama, pero especializado para el robot. Esto es, en medicina hay muchos software que te permiten ver las tomografías, pero este software en particular te permite ver las tomografías, y en base de la tomografía uno le va contando al software dónde están todas estas estructuras críticas de la anatomía de este paciente. Eso quiere decir el nervio facial, por ejemplo. Acá la cuerda del tímpano, la cóclea está en rojo, esto es el canal auditivo externo, este es el promontorio, y todo esto es un modelo 3D de ese paciente en particular. Entonces, una vez que tenemos ese modelo, podemos decirle al robot que haga un agujero, que drill al punto, o sea, a la ventana redonda, dentro de este nervio facial y la cuerda,
y tiene que ser muy, muy preciso. Acá estamos hablando de distancias. La distancia entre esto amarillo y la cuerda del tímpano, que es naranja, es normalmente 2,5 o 3 milímetros. Y lo que está, la mecha esta que usa el robot, es generalmente 1,8 milímetros. Entonces tiene que imaginarse que el error posible del robot tiene que ser menos de 0,2 milímetros. O sea, tiene que ser muy, muy, muy preciso, y la verdad que lo es. O sea, en nuestra experiencia es súper preciso. Entonces, bueno, una vez que se hace este plan, se lo da al robot en un USB, se lo llevamos al robot, y el robot empieza a fresar. Podemos ver acá cómo el robot se va acercando al paciente. Estos son tornillos que se utilizan para navegación, para contarle al robot dónde está el paciente y que todos estos modelos 3D los sincronice con el paciente. Y acá empieza a fresar. Lo que va a pasar, va a empezar a fresar. Esto es un ejemplo de los pasos, como es. Empieza a fresar en las mastoides, y antes de llegar a eso amarillo y naranja, que eran el nervio facial y la cuerda tímpano, que son súper críticos, más que nada el nervio facial, el robot va a frenar y va a hacer un check. Va a hacer otra imagen, y algunos tienen muchos sistemas de chequear el error que va teniendo hasta ese punto, y así poder, en caso de que haya una probabilidad de hacer daño al nervio facial, se puede convertir la cirugía a una cirugía clásica. Entonces el robot tiene muchos checks a lo largo cuando se encuentra cerca del nervio facial, y va a seguir con estos checks y fresando hasta que se llegue al oído medio. Esto es antes de la cóclea. Ese es el segundo paso, que se llama Middle Ear Access, o acceso al oído medio. Bien, el segundo paso, o el tercer paso, es el acceso al oído interno. Uno llega al oído medio, pero todavía no ve la ventana redonda porque está cubierta por un pedazo de hueso, generalmente, del promontorio. Y el robot puede fresar también ese promontorio. Y acá es lo que podemos ver que está haciendo. Acá en el video van a poder ver, les voy a explicar qué es lo que estamos viendo. Esto es adentro del oído medio. Esto es el estribo, esto es el yunque, el proceso largo del yunque. Esto es la fresa, esta es una fresa de diamante, que fresa muy suave, digamos, sin dañar tanto, o sea, causando poco ruido también. Y esta fresa, acá están fresando una parte de la cóclea para poder tener acceso a la ventana redonda, que es donde se inserta el electrodo. Después de eso, acá en la foto que ven acá, esto es el túnel que se fresó, y acá es donde se va a insertar el electrodo. Y en este video pueden ver cómo el electrodo se está insertando en la cóclea a través de este túnel. Bien. Sí. Entonces la principal diferencia... quiero adelantarme. Sí, acá. Esta es la principal diferencia. O sea, ustedes se preguntarán, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo robótico y convencional? La principal diferencia es que es en inglés se dice minimal invasive surgery. Eso es como una tendencia en todo lo que es medicina, de tratar de invadir al paciente lo menos posible en el procedimiento quirúrgico que se está haciendo. Y acá pueden ver la principal diferencia. Esto es un modelo 3D del paciente después de la cirugía, o sea, hicimos una tomografía después de la cirugía, y esto es todo lo que se fresó, ¿ven? Toda esta parte es lo que se le sacó de hueso al paciente, y acá, esto es en la cirugía robótica, esto es lo que se le sacó al paciente. Estos son los tornillos, que casi ni cuentan, es muy poco volumen, y esto es lo único. Se fresó solamente lo necesario para insertar el electrodo. Y eso es una gran ventaja. Hoy en día esto está en investigación. No es que cualquier centro pueda adquirir un robot y hacerlo. Hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo y tratar de hacerlo más rápido y más que nada más rápido, y combinarlo por ahí con nuevas tecnologías.
Es investigación que por ahí en 4 o 5 años empieza a llevar a otras clínicas. Pero la principal diferencia es que uno tiene un acceso a la cóclea con los ángulos deseados, puede planear la cirugía y que hace una cirugía minimal invasive surgery, se llama. Así que voy a volver a la parte que estaba. Esto me da introducción a lo que es el trabajo que hicimos. Pues first study in men evaluating a surgical robot tool providing, bueno, un nombre muy largo, pero en resumen, fue 25 pacientes que hicimos utilizando este robot. Esto fue en 2018 hasta fin del 2020. Esto fue en la ciudad de Antwerpen, en Bélgica. Y hicimos 25 procedimientos y completamos 22. En 3 tuvimos que convertir a cirugía convencional por diferentes razones. Esto es demográfico, esto es por ahí más interesante. No solamente anatomías normales, el robot puede tratar anatomías abnormales con el mismo tiempo quirúrgico y todo. Para el robot, si una persona tiene una malformación o una patología, por ejemplo, la cóclea tiene osificación o autoesclerosis, o el paciente tiene una malformación de tipo que no se desarrolló completamente la cóclea, para el robot es lo mismo, es otro plan y listo, y lo puede hacer. En cambio, para un cirujano, tratar malformaciones o cócleas que no son normales es el doble tiempo de cirugía, estrés, complicaciones. No es tan fácil y tiene que ser un cirujano bastante experto. Eso también es una ventaja. Como he dicho, 3 se convirtió, 3 de los procedimientos no se pudieron completar y fueron terminados por el médico. Y esto es, sí, todos los electrodos, las inserciones de los electrodes fueron completas, solo en un caso un electrodo quedó afuera. Eso puede pasar, pasa también en cirugía convencional. Y a través de sí, esto pasó. Bueno, me quedan 5 minutos y en estos 5 minutos me gustaría contarles un poco quién soy. Soy Pablo Galeazzi. Este era yo durante los estudios, trabajando más que nada en sonido. Y este soy hoy con mi familia. Mi mujer o mi novia trabaja también conmigo. Y más que nada también parte de mi trabajo es asistir cirugías. Y también tengo la suerte de ser padre de mellizos. Nací en Argentina, en Ushuaia. Estudié en UNTREF de 2007 al 2015. Hice una pasantía con la UORCA, con el doctor Marcomini, que nos recomendó Alejandro, el ingeniero Bidondo. Y después de esa pasantía nos contactaron con Medel Latinoamérica. Este fue del 2011 al 2015. Y después de ahí a Medel, trabajé un año en Córdoba, después me fui al Headquarters en Clinical Support, que con eso tuve la oportunidad, eso fueron solamente algunos ejemplos, pero viajé casi por todo el mundo dando soporte a cirugías, que fue una experiencia muy linda de haberla hecho. Y ahora trabajo en Research and Development con el robot. Y en la experiencia laboral y personal, creo que trabajar afuera, de mi parte, es súper recomendable. La principal es, acá puse 2 imágenes. Una es, conocí un montón de culturas y de gente y de formas de trabajo a lo largo de todo el mundo, y eso sí, es bastante interesante y creo que es muy lindo de aprender cómo otra gente trabaja y también en lo social y en lo personal. Y otro, acá puse una imagen de un calendario. Esto lo veo como una gran diferencia de haber trabajado en Argentina. Acá las horas, uno hace una reunión, es 1 hora y es 1 hora en punto, y te vas directo a la otra reunión y no tenés que andar preguntando si otra persona tiene una reunión o no, simplemente ves si está libre y mandás. O sea, la eficacia, uno es mucho más eficaz laboralmente, o por lo menos en la misma empresa, pero en diferentes países, acá es mucho más eficaz. En Argentina era, sí, nos reunimos a la tarde, esperá que termino de tomar el mate y después nos reunimos. Y no era como que los proyectos y tareas eran como que se iban haciendo, pero acá es todo mucho más eficaz y eso es algo muy lindo de aprender, una experiencia muy linda.
Preguntas que por ahí a usted se le ocurre y ¿es posible trabajar en Europa? Yo tengo la suerte de tener pasaporte, en este caso francés, por ancestros, pero tener un pasaporte europeo sirve mucho porque te pueden tomar como pasante o te pueden tomar por trabajos que son part-times. Si quieren tomarte, si no sos de la Unión Europea, tienen que hacer un contrato por trabajo full-time. Se puede igual, pero bueno, si uno está interesado en hacer un trabajo en Europa y tiene la posibilidad de un pasaporte europeo, háganlo cuanto antes porque sí ayuda en lo laboral, pero no es, si no tienen pasaporte, igual se puede trabajar, por supuesto. Y acá la carrera de Ingeniería en Sonido en Austria me lo tomaron como un máster acá puse el documento, está todo en alemán, pero lo importante es que me lo tomaron como un máster de sonido acá, que es un nivel 7, lo llaman, como un máster de 5 años, y esto me habilitaría a hacer un doctorado en caso de que yo quiera hacer un doctorado, y es lo que equivale el título de Ingeniería de Sonido acá en Austria. ¿Qué aprendí en la UNTREF que me sirvió en mi carrera? Como habrán escuchado y vieron, casi nada. No, mentira. Aprendí mucho, pero trabajo como biomédico hoy en día. No trabajo como ingeniero acústica, no aplico casi nada de lo que aprendí en los últimos 3 años. Sí, lo que aprendí en los primeros 2 años, son la básica de ingeniería, eso sí lo aplico casi todos los días, pero quería hacer un hincapié en esto de que acá a la izquierda están todas las herramientas que yo aprendí en la universidad y que la verdad recomiendo a la gente que tiene o a todos los estudiantes, enfocar mucho en aprender herramientas, porque al final yo estoy trabajando en un sector totalmente distinto, pero todas las herramientas estas las aprendí en UNTREF. En la parte derecha son herramientas que no aprendí y que veo que se utilizan en muchas empresas acá en Europa en estos rubros, así que si tiene la oportunidad también póngale más que nada en programación, Python, Git o DevOps, todo eso, es algo que sirve mucho para poder conseguir trabajos y muchas empresas lo requieren. Solamente tips para los que estén interesados en trabajar en empresas por afuera, digamos. Y más que nada, o sea, esto fue solo ejemplo de que en los últimos 3 años no aprendí mucho para lo que, digamos, hoy en día estoy trabajando, pero sí lo que aprendí mucho en la UNTREF es que lo veo muy particular y veo que mucha gente de mi camada, o por lo menos cuando yo estudié, aprendimos más que nada a cómo aprender. O sea, una diferencia muy grande que veo con la gente que trabaja acá o la gente que estudia acá en Europa, por ahí tienen una muy buena educación, todos aprenden bárbaro, pero acá en la UNTREF yo lo que aprendí es cómo aprender. Cualquier problema que tengo en el trabajo me vienen y me dicen, podemos manejar este motor. Yo le digo, no, pero te averiguo. Y en la semana ya tengo el motor moviéndose, digamos. Y eso es algo que no tenía ni idea, no estudié nada de mecánica, nada, pero sí aprendí en UNTREF, gracias a los profesores y a todos, a cómo darme maña con las cosas y poder googlear cómo mover un motor y cómo hacerlo en MATLAB y solucionarlo al toque, digamos. Eso es algo que no creo que sea de mí, o sea, por ahí las personas hay muchas personas que son de eso, pero creo que la UNTREF promovió mucho a nuestra camada a tener esa forma. Así que bueno, gracias. Espero si hay preguntas, pregúnteme. Este es mi email, también me pueden mandar email. Y estos son lindos recuerdos que tengo de aquellos tiempos. No sé si habrá alguno de ellos todavía, sí, Alejandro. Pero bueno, un abrazo grande y quedo abierto, disponible a preguntas. ¿Escuchás? Sí. Hola, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Te acordás de mí? Nico, sí, ¿te cortaste el pelo? ¿O te lo dejaste Hay un par de caer? gente que está en esa. Sí. Se hicieron en Rosario hace ya muchos años atrás. Bueno, qué gusto saludarte, qué gusto volverte a ver a la distancia.
Sí, Qué para mí buena tu como la- presentación, la verdad que acá los chicos están todos con los ojos abiertos, eh, interesados en lo que les estuviste contando, les estuviste hablando sobre las nuevas tecnologías que hay en el campo de la bio. eh, Este, y bueno, excelente que hayas terminado la presentación contando un poquito sobre tu carrera y contando qué pudiste aprender acá en la universidad, en la UNTREF. Bueno, dejo lugar a alguna pregunta para los chicos. Bueno, Pablo, Anímense lo que quieran, por acá, Sin- así que Bueno, te mando un abrazo grande a la distancia. dale, Estamos otro en Nico. contacto. Qué lindo Y verte. bueno, gracias por todo, Pablo. Dale, chao. Chao a todos.
Hola, buenas tardes. A continuación vamos a estar presentando a Ciro Martínez con una charla sobre un algoritmo de detección semiautomática de cetáceos. Ahí podemos empezar. Perfecto. Supongo que me estarán escuchando y viendo todos, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, me avisan por cualquier medio posible si hay algo que no está saliendo bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ciro Martínez, como dijeron, yo soy estudiante de la carrera. Estoy terminando la tesis en este momento y hoy les voy a hablar un poco de monitoreo acústico pasivo y algoritmos de detección de vocalizaciones de cetáceos, puntualmente no basados en inteligencia artificial. Para dar un poco de contexto, me gustaría hablar sobre qué es el monitoreo acústico pasivo. Esto es emplear técnicas de registros acústicos de entorno, digamos, que estos entornos pueden ser terrestres o acuáticos, buscando algún evento o algún sonido de interés. Se usa por lo general para monitorear sonidos naturales o antrópicos, y es de especial importancia para lo que es la acústica, el monitoreo de fauna subacuática, debido a las características que tiene la transmisión del sonido debajo del agua y las ventajas que tiene en comparación de la transmisión de frecuencias, de ondas electromagnéticas del espectro visible, digamos. O sea, es mucho más fácil recibir sonidos por ahí debajo del agua que grabar video. Y una ventaja que tiene es que al ser pasivo, o sea, al tener dispositivos que solamente escuchan en vez de emitir, como es el ejemplo de un sonar, nosotros no vamos a estar afectando a la fauna presente, digamos. Para grabar se tienen diferentes métodos, que puede ser desde un hidrófono simple, tirado en la borda de un bote al garete, o puede ser un arreglo de hidrófonos, también desde un bote, puede ser arrastrado, puede ser anclado, y hay otros métodos que ya implican tecnología un poco más compleja, como pueden ser estaciones de monitoreo, que puedan recibir y grabar durante un tiempo determinado este tipo de eventos. Estas estaciones pueden constar de nuevo de un solo hidrófono o de muchos hidrófonos, para ya tener diferentes tipos de información. El tema es que, según el método que nosotros usemos para registrar, y lo que nosotros queramos registrar, podemos tener miles de horas de grabación, cientos, decenas, miles de horas de grabación. Piensen que una de las ventajas que tiene usar este método es que nosotros podemos tener una estación que esté monitoreando en un lugar donde la logística para llegar es difícil. Entonces nosotros dejamos la estación monitoreando ahí capaz un mes y volvemos con un montón de horas de grabación, un montón de teras de audio, y eso lo tenemos que procesar. Y es inconveniente. Es un inconveniente para un humano, digamos, estar sentado buscando este tipo de vocalizaciones. Por eso, a medida de que se van teniendo mayor cantidad de horas de grabación, el uso de algoritmos de detección se hace imperativo, digamos. Piensen que hay estudios de literalmente cientos de miles de horas de grabación debajo del agua. En tierra puede pasar algo similar. Entonces, como dije, es necesario usar alguna especie de detector. Estos detectores vienen con múltiples lógicas. Una lógica puede ser encontrar características temporales o espectrales, qué sé yo, frecuencia pico u otro tipo de parámetros acústicos que nosotros por ahí estamos acostumbrados a extraer una señal, características energéticas, métodos estadísticos como puede ser la entropía, y desde hace unos cuantos años, unos 20 años por adelante, se están implementando mucho algoritmos de inteligencia artificial. Uno de los problemas que tiene trabajar con algoritmos de inteligencia artificial es que, si bien dan buenos resultados, pueden necesitarse muchas muestras. Algo que está muy en boga es hacer, o sea, un problema de detección es, de detección de una vocalización de una ballena bajo el agua, es un problema de detección de un patrón en una imagen. Se puede pensar de esa manera. Y lo que se necesita para entrenar un algoritmo que haga eso son muchas imágenes. Entonces, tener algo que preprocese todo este tipo de audios en busca de esas imágenes puede ser de mucha utilidad. Y se suele ver en los papers que todo este tipo de algoritmos de detección basados en Machine Learning o no, como es el caso del que les voy a contar en un ratito,
suelen ser hechos por los mismos investigadores. ¿Qué ventaja nos da a nosotros usar un algoritmo hecho por nosotros? Que bueno, que nosotros eso lo podemos incluir en una lógica de trabajo y podemos manipular las cosas como queramos. Hay, obviamente, software comerciales que se suelen usar por investigadores, biólogos, como por ejemplo Raven, Pro, Pangar, Triton, Ismael, que es un software que tiene varios algoritmos de detección, algunos pagos, otros no. Están buenos porque tienen una interfaz linda, porque nos permiten mucha interactividad con la señal, y porque ya vienen con métodos de cálculo de varios parámetros acústicos, pero el tema es que es muy difícil incluirlos en una lógica de trabajo. Si uno, por ejemplo, quiere hacer un pipeline para trabajar con Machine Learning o algo por el estilo, es complicado incluir esa detección y la detección que nosotros hacemos manualmente con un software en ese tipo de metodologías de trabajo. Por eso siempre tener nosotros la posibilidad de trabajar con la señal va a ser ventajoso. Bueno, ahora hasta acá vimos un pantallazo general de lo que es un poco de PAM, algoritmo de detección. Ahora, nosotros, junto con Tomás Martín, que es otro estudiante de la carrera, durante las prácticas profesionales que las hicimos en la Fundación CETUS, con Alexander Marino como tutor, se nos propuso hacer un detector. Porque ¿cuál era el tema? CETUS tiene discos de grabaciones en la Antártida que son cientos de teras, o varios teras, no sé si cientos, pero varios teras con grabaciones de varios años de monitoreo, con una estación que está fondeada como a 700 metros de profundidad, y eso es muchísima información. Hay vocalizaciones de varios tipos de ballena, y la idea es evitar que eso lo tenga que ver una persona, porque imagínense el esfuerzo que es para una persona estar sentada haciendo solo eso. De hecho, nosotros lo hicimos y créanme que es una tarea repetitiva, engorrosa, entonces es necesario tener un algoritmo. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos es tratar de combinar lógicas de las anteriormente vistas, que puntualmente son la correlación o correlación cruzada y la extracción de parámetros acústicos de una señal para tratar de generar un clasificador que en base a un evento energético, que puede ser una señal, nos diga este evento es una vocalización o no. La especie objetivo es la ballena fin, que para este tipo de desarrollo particularmente es bastante bondadosa esta ballena porque tiene vocalizaciones que son estandarizadas y reiterativas. O sea, piensen que cuando uno ve un espectrograma o una grabación de un cetáceo, la vocalización puede ser repetitiva, estandarizada, que uno la vea y sepa lo que es, o el evento puede ser raro, digamos, y no es fácil de entender. Pero bueno, la vocalización de la ballena fin puntualmente es estandarizada. Se llama pulso de 20 Hz con sobretono, ahora van a ver por qué. Y bueno, la idea era hacer un desarrollo que pueda ser usado por alguien que no entienda de programación o alguien que no esté familiarizado con el procesamiento de señales, y la idea era implementarlo en un lenguaje abierto para que el que quiera pueda manipularlo, digamos. Acá tenemos un espectrograma en el cual se ve claramente el pulso en 20 Hz con el sobretono, que es ese pico que se ve ahí arriba. No sé si están viendo el cursor. Pulso de 20 Hz y el sobretono acá arriba. Y esta es la ballena fin, es una de las ballenas, creo que es la segunda ballena más grande del océano. Bueno, la lógica que planteamos para el algoritmo es tomar una grabación en formato WAV, filtrarla en un rango de frecuencias de interés, y en base a eso generar un espectrograma binario. ¿Qué significa esto? Que se calcula la energía que hay en la señal, en el espectrograma, digamos, y los puntos del espectrograma que sobrepasan determinado umbral, se le asigna un valor unitario, y los puntos que no sobrepasan ese umbral se le asigna un valor cero. Entonces, de esa manera, es fácil quedarnos con los tiempos y las frecuencias de estos eventos. Y a partir de ahí se va por dos caminos. En primer lugar, se calcula la frecuencia pico de los segmentos que tienen energía. Primero se suaviza con un filtro de media móvil, y después de cada segmento con energía, que se saca de los tiempos previamente obtenidos, se calcula la frecuencia pico. Nosotros sabemos, en base a 1000 anotaciones manuales que hicimos de vocalización de ballena fin, que la frecuencia pico está en 19 más menos 2 Hz, promedio de bioestándar. Así que es muy constante. Y por otro lado, lo que se hace es una correlación temporal y una correlación frecuencial de una plantilla. ¿Qué es una plantilla? Un recorte de una vocalización que tenga una muy buena relación señal-ruido. Se hace esa correlación tanto en tiempo como en frecuencia. Y se establece una condición de detección, que no es más que
digamos, como una especie de promedio ponderado entre lo que da, o suma ponderada entre lo que da, y si eso pasa a un determinado umbral, se considera que la detección es positiva o negativa. Se tiene posibilidad de exportar esas detecciones, que eso es algo no menor si uno lo que quiere es tener muchísimas muestras de algo para, por ejemplo, un algoritmo de Machine Learning. Estas son las interfaces gráficas principales del programa. Se tiene la posibilidad de cargar algunos datos de usuario. Se puede cargar o un archivo de audio o se puede cargar un directorio que tenga X archivos de audio, todo lo que quieran. Se establecen las frecuencias mínimas y máximas para filtrar y trabajar solamente en un rango de frecuencias, las muestras que va a tener el espectrograma, y después en la figura de la derecha vemos, se carga el template, se dan los rangos de la frecuencia pico, y se selecciona si se quiere o no exportar los archivos .wav y se le da el path de exportación. Para los fines de esta presentación y del artículo que escribimos, lo que hicimos fue probarlo con 5 archivos de audio, 2 archivos que no tienen ninguna vocalización de ballena fin, pero tienen algunos eventos que son parecidos a las vocalizaciones de ballena fin, y 3 archivos que tienen vocalizaciones pero con distintos eventos. Por ejemplo, algunos eventos que no son vocalizaciones de ballena fin, o ruidos, etcétera, etcétera. Las duraciones de los archivos son entre media hora y 1 hora, y acá tenemos, en esta columna vemos que se anotaron los eventos que había presentes en cada archivo, y se hizo un cálculo de el output del detector, digamos, las detecciones positivas. Nos dimos cuenta que generaba eventos, o sea, generaba vocalizaciones en tiempos donde no había, o sea, el espectrograma le daba información de que había energía en un tiempo, y el clasificador clasificaba mal ese tiempo, digamos. Había eventos que el clasificador no detectaba, o sea, problemas en el clasificador, en el espectrograma binario, y bueno, y un total de detecciones. Y se usaron métricas de evaluación que suelen ser usuales en problemas de clasificación, más usuales de Machine Learning, pero no deja de ser un problema de clasificación. Así que se calculó la exactitud, el rango, digamos, entre los audios de exactitud, precisión y exhaustividad, tomando en cuenta los audios donde hubo detecciones, porque perdón, voy a volver, si vemos los audios 1 y 4, no hubo detecciones, eso está correcto, porque no había detección, no había vocalizaciones en esos audios. Y se ve que el rango de exactitud va del 67 al 91, de precisión del 79 al 99, y de exhaustividad del 68 al 100. Y se puede ver que dependiendo de la relación señal-ruido y de ruidos espurios que pueda haber, los resultados son relativamente satisfactorios. O sea, mientras más complejo es el audio, baja, en términos de exactitud, por ejemplo, baja bastante el desempeño, pero aún así, esto es un puntapié, o sea, se pudo llegar desde el punto A al punto B. Bueno, un problema es que se generan señales donde no hay, de vuelta es problema de clasificador de binario, y cuando te detecta, te genera, no te clasifica bien una señal, digamos, es un problema del umbral. Nosotros el umbral, para saber, por ejemplo, cuándo la correlación es positiva o negativa, lo que hicimos fue calcular la correlación de la plantilla con una porción de tiempo donde no había ninguna señal, y eso nos daba un caso negativo, por ejemplo, y el caso positivo está siempre referido a ese valor de correlación, digamos. Los umbrales tienen que ser ajustados en base a los resultados. Y la buena noticia es que verdaderamente procesa audios largos en muy poco tiempo. 20 segundos para un audio de 1 hora está muy bien. Eso puede llevarle capaz que media hora a una persona que lo está anotando manualmente, digamos. Los resultados de interés no dejan de ser alentadores, digamos, porque se consiguieron valores de exactitud altos, el tiempo de trabajo se ahorra, que es algo bueno para este tipo de cosas. Recordemos que el problema de todo esto es que tenemos muchísimas horas de grabación y queremos saber qué es lo que hay adentro. Bueno, al haber hecho el código nosotros tenemos la posibilidad de insertarlo en un pipeline, y esto nos permite, afinando la puntería, digamos, recopilar muchas muestras para la posible implementación de un algoritmo con Machine Learning, digamos. Y bueno, y a futuro se propone trabajar para mejorar el tema de los umbrales, que eso es algo que se puede llegar a ajustar, porque en algunos archivos los resultados son buenos, digamos. Se pueden incluir nuevos parámetros, de hecho una versión que estamos trabajando ya incluye otros parámetros energéticos y temporales,
Y esto que dice implementar etapas que se basan en Machine Learning también es algo en lo que tanto Tomás y yo estamos trabajando en nuestras respectivas tesis. Así que bueno, acá tienen un poco la bibliografía que usé. Si a alguien le interesa algo, le puedo pasar cualquiera de los papers. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Escucho si tienen alguna pregunta. Dejamos un espacio para preguntas. Bueno, concluimos la charla. Muchísimas gracias. Por favor. Hasta luego. ¿Para qué?
Muy bien, a continuación vamos a tener al disertante Andrés Albalat. Nos va a estar presentando el sistema autónomo dedicado al monitoreo acústico pasivo de cetáceos. Hola, buenas tardes a todos. Como recién mencionaron, mi nombre es Andrés Albalat. Yo formo parte del grupo Jaas, el grupo de investigación en acústica subacuática. Bueno. Bien, bueno, voy a comenzar la presentación. Somos varios los miembros del Jaas. Es un grupo formado aquí en la facultad y surge como el nexo entre varias instituciones, como la Fundación CETUS, que es una ONG dedicada al estudio y la conservación de cetáceos, si bien a cierto nivel global, también sobre todo aquí en la Argentina. La UTN, Facultad Regional Delta, que está en la zona de Campana Zárate, y también la Facultad de Ingeniería de la UBA. ¿Sí? El grupo está conformado sobre todo por ingenieros en sonido, también estudiantes, tesistas de la carrera, y bueno, también el doctor Rusante, quien está aquí presente, que es el director del grupo, que es doctor en física, también bueno, la magíster Miriam Sassano, y bueno, mayormente con la fundación trabajamos con biólogos, sobre todo trabajamos mucho con la doctora Vanessa Reyes. También trabajamos con otros ingenieros de otras instituciones del país. Bien. Bueno, este grupo surge como una necesidad de poder generar un vínculo entre digamos, los que fuimos en algún momento estudiantes de la carrera, que fueron en su momento Nicolás Valese, Alexander Marino y yo, Andrés Albalat, con algunas instituciones del país para empezar a desarrollar hardware y software para poder ayudar a los biólogos en todo lo que es bioacústica marina, más que nada orientada a lo que son cetáceos, ¿sí? Pero bueno, luego se empezó a sumar más miembros y se formó todo este equipo multidisciplinario. Más que nada, en el grupo hacemos desarrollos de hardware y software, ya sea para grabar, para detectar vocalizaciones de cetáceos, ¿sí? Procesar los datos y, bueno, más que nada, darles una gran herramienta a los biólogos, ¿no? Bueno, y parte también de nuestra tarea es justamente venir a lugares como la Jaas, a donde divulgamos todas las tareas que hacemos, ¿sí? Bien. Parte de los detectores son autónomos, como el que estamos trabajando, y otros detectores son, digamos, utilizados a partir de la grabación de las señales, que bueno, de hecho Ciro trabajó con Alex en su tesis, sigue trabajando en su tesis, y forma parte del equipo, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que es el trabajo del grupo. Bueno, en esta charla les voy a estar hablando del desarrollo de un sistema autónomo, ¿sí? Para poder detectar y grabar señales de cetáceos, ¿sí? Entonces, esto está, digamos, encolumnado en lo que sería PAM o, digamos, un monitoreo acústico pasivo de cetáceos, ¿sí? O sea, no generamos ningún tipo de señal en el agua, en el mar, para poder detectar a estos individuos, ¿sí? Bueno, también una de las ideas de este proyecto es tomar experiencia en todo lo que son sistemas embebidos, ¿sí? Para poder detectar a distintos cetáceos, ¿sí? Luego se decidió en tomar una sola especie,
pero bueno, eso es algo que vamos a hacer un poquito más adelante en la presentación. Además de esto, el grupo ya venía trabajando en distintos diseños de hidrófonos, ¿sí? Que son transductores electroacústicos, que son básicamente un micrófono que funciona debajo del agua, y la idea es mejorar los diseños que previamente venía haciendo el grupo. Bien. Bueno, hablando un poco de lo que son los hidrófonos, nosotros utilizamos transductores piezoeléctricos, ¿sí? Básicamente al apretarlos o a generar un tipo de estrés mecánico en alguna de las caras de estos, se genera una tensión eléctrica que luego, bueno, se amplifica, se procesa, etcétera, etcétera, se graba. Entonces aquí lo que ven son primero una hemisfera muy chiquitita de un radio de 12 milímetros, perdón, un diámetro de 12 milímetros, que se utiliza más que nada para captar las frecuencias altas, ¿sí? Tiene una frecuencia de resonancia de alrededor de 170 kHz, ¿sí? Y luego para las frecuencias bajas, para tener mayor sensibilidad a frecuencias bajas, se utiliza el transductor cilíndrico que ven abajo. Miren, no los tapo. ¿Sí? Estos materiales, cabe mencionar que son muy difíciles de conseguir y bueno, y de tratar, porque son muy fácilmente, se pueden romper. O sea, si uno se le cae de la mesa, probablemente se parta. Es como un vaso, hay que tratarlo con mucho cuidado. Bien. En el caso del cilíndrico, la frecuencia de resonancia estará rondando entre los 20 y los 30 kHz. ¿Sí? Bien. Bueno, para poder darle un soporte a estos piezoeléctricos, ¿sí? Para poder montarlos en una carcasa, este nuevo diseño lo que trató fue de embeber a estos piezoeléctricos dentro de un recipiente donde se lo llenó con poliuretano en dos mezclas. Este poliuretano, al mezclarse, una mezcla A y una mezcla B, genera una reacción exotérmica, o sea, libera temperatura y se funde y genera una masa consistente. Este poliuretano justamente se eligió por un acople de impedancias con el agua salada, ¿sí? O sea, tiene una impedancia acústica muy similar a la que tiene el agua, ¿sí? Entonces con eso uno no estaría perdiendo tanta energía. ¿Bien? Entonces ahí ven cómo se montó, primero, digamos, en el aire, los dos piezoeléctricos, arriba ven la semiesfera, mejor dicho, las 12 hemisferas, y abajo se ve la parte del transductor cilíndrico. Y luego en las imágenes que ven a la derecha se ven bueno, un equipamiento que tienen en la CNEA que bueno, muy amablemente nos ayudó para poder medir toda la impedancia de las cerámicas, que de hecho es muy importante medir la impedancia de estos transductores, ya que son sensores de alta impedancia. ¿Sí? Bueno, aquí en esta imagen vemos la impedancia normalizada de la semiesfera. Podemos ver fácilmente se comporta como un dieléctrico, es decir, como un capacitor, ¿sí? Por la curva característica que tiene, hasta que, como les había mencionado anteriormente, tiene una frecuencia de resonancia RLC serie, ¿sí? Que tiene su grado de amortiguamiento. Ahora, bueno, faltó una diapositiva, no pasa nada. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenía resina? Bueno, cuando no tenía resina, esta imagen se parece mucho a la que están viendo ahora, nada más que en el RLC serie, digamos, en esa resonancia, está mucho más amortiguada, ¿sí? Eso haciendo una medición en el aire. O sea, esto es la realidad, cómo quedó actualmente, ¿sí? Y luego tenemos la comparación con resina y sin resina en el cilíndrico, que ocurre justamente lo contrario, ¿sí? Ahí podemos ver dos resonancias. Primero es la resonancia del modo de expansión radial,
del cilíndrico, y luego se encuentra otro tipo de resonancia espuria, por así decirlo. Bueno, les había comentado que los piezoeléctricos son un sensor de alta impedancia. Y un poco son una mala palabra, por así decirlo, en todo lo que es instrumentación, porque hay que mantener los cables entre el preamplificador y el sensor los más cortos por la inducción de ruido, ¿sí? Entonces, por ese motivo, ¿sí? Elegimos este operacional, no, perdón, el LT1113, que no es el que están viendo ahora, que tiene una gran impedancia de entrada, ¿sí? Esto es una característica fundamental que tiene que tener el operacional, es JFET, ¿sí? No es bipolar, ¿ok? Y como verán, tiene una configuración no inversora y tiene un servo loop. O sea, lo que hace este preamplificador es reinyectar mediante un filtro activo la continua de forma desfasada a 180 grados, ¿sí? Por medio de esa red de 100K a 1 mega. Bien, entonces de esa manera se puede controlar la tensión continua. Ahora me preguntarán por qué se hace esto. Bueno, los sensores de alta impedancia, el problema que tienen, además del ruido, es que van a generar mucha tensión de offset en la salida, ¿sí? Mucha tensión continua. Por eso van a ver que está esa resistencia de 100 mega y C1 para equiparar las impedancias entre las entradas y masa, ¿sí? Y este preamplificador, usando el operacional LT1113, lo elegimos también no solamente por el tema de que tiene baja corriente de bias y corriente de offset, sino también por el bajo nivel de corriente de ruido que tiene, ¿sí? Bueno, ¿cómo sigue el circuito? Esto es un resumen. Esta imagen se ve todo el circuito, ¿sí? Sigue con un filtro activo pasaltos y luego un sumador donde también hay un pasabajos, y en la salida hay un amplificador que lo que hace es generar una señal balanceada de forma asimétrica, o sea, una señal casi no tiene tensión y la otra sí tiene tensión, pero lo que va a generar esto, ¿sí? En la entrada del próximo equipo es digamos, un muy buen rechazo de las señales en modo común, es decir, al todo el ruido que se va a inducir, ¿sí? Bien, bueno, ¿cómo continuó todo? Bueno, acá vemos un poco cómo fue todo el proceso de armado de la carcasa. Ahí no solamente ven la parte que sería la cápsula, sino también dónde va a ir el preamplificador, ¿sí? O sea, esta plaquetita que ustedes ven acá en la izquierda mide 12 centímetros por 3,5, que va a estar adentro de esta carcasa gris de plástico, ¿sí? Bien. Acá vemos cómo se fue montando todo, ¿sí? Un trabajo que hizo Nicolás Valese. Y bueno, y acá llegamos más a la parte de la detección, que es un poco, digamos, analógica, ¿sí? La señal primero se rectifica, tiene un filtro pasabajos y por medio de un detector de umbrales, ¿sí? Directamente pasa a un CPU, ¿sí? Con un conversor analógico digital, donde la señal se empieza a guardar en un buffer temporal. Cuando este mismo se llena, va a parar a un disco duro o de estado sólido, y luego, cuando este disco duro se termina de llenar, se envía de forma inalámbrica en esta boya, ¿sí? A una señal, a una estación terrestre, ¿sí? O sea, hay una antena Wi-Fi de alta potencia que se encarga de transmitir toda esta señal de forma inalámbrica, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco mejor eso, pero parte de los ensayos que se hicieron en este trabajo fue tratar de simular toda la cadena. Por lo tanto, se tomó una especie, ¿sí? a la tonina vera, se describió, digamos, por medio de varias grabaciones cómo es su señal característica, su clic característico,
y se generó todo un sistema de reproducción de esta señal y de recepción de esta señal, ¿sí? Por medio de dos placas Arduino más que nada y bastante circuitería analógica, y todo el circuito que les mencioné de la detección del clic, ¿bien? Entonces, acá ven el sistema muy, digamos, simulado en la pecera, ¿sí? Con un transmisor, un receptor, que básicamente son dos piezoeléctricos, y se simuló toda digamos, cómo sería en la realidad esta boya. Y tuvimos muy buenos resultados, por lo que decidimos avanzar con el proyecto, ¿sí? Acá ven los dos módulos de la parte de transmisión, que es un amplificador de RF, de Wi-Fi, y la antena, ¿sí? La antena emisora. Luego en tierra va a haber una antena receptora, ¿sí? Esta antena emisora es justamente omnidireccional por el movimiento que va a tener la boya, ¿sí? Acá en estas imágenes ven parte de la circuitería del conversor analógico digital, toda la parte de procesado analógico de la señal, con la detección del umbral, ¿sí? Y luego, imagen que se repite la anterior. Bien. Bueno, luego, al ser una boya y un sistema autónomo, una parte muy importante era el tema de la alimentación. Entonces, buscando dónde se iba a colocar la boya, aparecieron distintos lugares de Argentina donde se podía colocar, y se tomó el peor caso, que es el lugar más al sur, que es en Puerto San Julián, Santa Cruz, ¿sí? Un lugar que, bueno, en invierno hay poca radiación solar y eso afecta mucho la carga de las baterías, ¿sí? Entonces, primero lo que se hizo fue un modelo de todo el consumo de las distintas partes del sistema, donde mayormente el consumo lo da la transmisión inalámbrica de los datos, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos algunos valores, ¿no? Que se consideran 6 horas con el equipo funcionando a 25 watts y medio watt a las 18 horas restantes del día. O sea, toda la parte de preamplificación analógica y la parte de la detección lleva a eso, ¿sí? Y cómo tienen que estar orientados cada uno de los paneles, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, aquí hay unos datos para aquellos que estén interesados en todo lo que son sistemas autónomos alimentados con energía solar, ¿sí? La potencia total pico de los paneles es de 155 watts, ¿sí? Se usa una batería de litio de 13 volts de 100 ampere-hora, que es bastante pesada, que es alrededor de 20 kilos, ¿sí? Un convertidor de continuo a continuo que permite la carga de estas baterías, ¿sí? Y también poder, digamos, gestionar energéticamente las cargas de las baterías, eso es algo muy importante. Bueno, el consumo diario promedio, que está en los 0.2 kWh, ¿sí? Y que, bueno, el sistema en sí debería funcionar 5 años de forma ininterrumpida, considerando el desgaste de las baterías y sobre todo eso es lo primero que se consumiría. Bien, un factor clave en este proyecto es el tamaño de la boya, donde se tiene que montar estos paneles solares que tienen alrededor de 1 metro por medio metro cada uno, una batería que pesa 20 kilos y todo el sistema de anclaje. Algo quizás no hablé. Falta una diapositiva. Algo que quizás no hablé tanto al comienzo es la importancia que juegan la corriente y la marea en dónde se va a anclar la boya, ¿sí? Son dos datos a considerar muy importantes, por lo cual no puede ser una boya, digamos, náutica de río, sino que las boyas de mares son, digamos, tienen un poco más de porte y pesan mucho más. Bien. Bueno.
Así que el proyecto continúa, ¿sí? Pero ya hay algunas partes que ya se han finalizado. Así que, bueno, eso fue la presentación. Y, bueno. ¿Tienen alguna duda? Me pueden consultar acerca no solamente de este proyecto en particular, sino de las otras tareas que hacemos con el GIAS o la parte de procesamiento de datos. También estoy abierto a cualquier consulta. ¿Sí? Ahí va. No hace feedback. No. Quiero preguntar qué anda la profundidad. ¿Está pensado para estar a cuántos metros sobre el nivel del mar? Sí, estamos pensando en que la boya, digamos, el hidrófono va a estar entre 6 metros y 20 metros de profundidad, ¿sí? Es muy importante no poner el hidrófono justamente muy cercano a la superficie debido a gran índice de reflexión que vos tenés digamos, en la interfaz agua de mar y aire. Al ser muy alta, se te genera, digamos, suma y cancelación de señales. Así que creemos que, digamos, a esa profundidad sería una profundidad aceptable. Hay otros sistemas que están fondeados directamente en el lecho marino y toman las señales con el fondo que tengas, básicamente. Nosotros, por el hecho de ser una boya, si bien tiene un lastre, decidimos que lo mejor sería tomar una cierta profundidad. Bien, eso no sé por qué, una diapositiva que estaba y ahora no sé por qué no se pudo visualizar. El sistema está preparado para trabajar hasta 11 kilómetros de la costa. Es una señal de wifi de alta potencia, ¿sí? Y se transmite, bueno, todo el año. De hecho, en algunas diapositivas lo que decía como un dato de colores, que si se apaga el sol, el sistema funciona 5 días corridos, no tenemos ningún problema. Pero mejor que el sol que no se apague. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Muy bien, ahora sí, ¿qué tal? Vamos a estar presentando a Jorge Mario Valencia, que nos va a estar hablando sobre análisis comparativo de grabaciones multicanal de músicas populares neogranadinas del siglo XIX. Los dejamos con ustedes. Correcto. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. Estoy también con mi compañero Juan Camilo Arias. No pudo estar presente nuestro otro compañero Carlos Andrés Caballero, que coescribió junto a nosotros el paper. Y entonces, sin más preámbulo, les voy a compartir pantalla de nuestra presentación. Me dicen, por favor, si la pueden visualizar y si la ven en la pantalla de expositor o en la de... Sí, vemos perfecto. Listo. Bueno, entonces, les vamos a presentar análisis comparativo de grabaciones multicanal de músicas populares neogranadinas del siglo XIX. Venimos del Instituto Tecnológico Metropolitano en Medellín, Colombia, y vamos a contarles entonces de qué trata esto. Inicialmente teníamos 4 objetivos: realizar grabación y mezcla de música latinoamericana, música de salón del siglo XIX en formatos multicanal. Música latinoamericana, en este caso enfocada a la música neogranadina, cuando teníamos este gran país que era la Gran Colombia, y hacerlo de forma que fuese multicanal para explorar entre formatos comerciales de distribución y formatos envolventes actuales de distribución. Entonces la idea era también explorar y comparar los diferentes formatos, a ver cómo se podía consumir de diferentes maneras estas músicas. Esto hace parte de un proyecto más grande, por eso nuestro tercer objetivo habla de complementar una labor que ya venía haciendo otros compañeros de tiempo atrás, que era la recuperación de estas músicas. Ellos empezaron a transcribir, editar y como traer de nuevo a la vida todas estas músicas de las cuales ya les vamos a hablar. Y también, como son músicas que estaban casi que prácticamente en el olvido, buscar la forma de generar nuevas experiencias de consumo de esta música. Entonces comenzaremos hablando, mi compañero Camilo les va a empezar hablando de qué trata esto de las músicas neogranadinas. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Rápidamente, de entrada, sí, era un ejercicio de recuperación de músicas populares neogranadinas que están recopiladas en 2 cuadernos manuscritos. Uno se llama Canciones Neogranadinas y Villancicos y Responsorios. Ese está en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, y también está el cuaderno de piezas y canciones de José María Ardila, que se reposa en alguna biblioteca de Caracas, que bueno, en ese entonces éramos del mismo país. Estas piezas son bambucos, pasillos, valses y todo tipo pues como de géneros musicales que se usaban en ese entonces como música popular. En ambos cuadernos se muestran las prácticas musicales domésticas que eran usuales en Latinoamérica en el periodo del entresiglo. Claro, esto es bien importante porque en ese momento no habían como aparatos de reproducción, no teníamos la radio, no teníamos equipos de sonido, entonces la única forma de acompañar, digamos, musicalmente las reuniones era interpretando la música en vivo y, bueno, claro, antes de interpretarla, componerla. Esta música fue compuesta por gente anónima, casi toda la música es de autoría anónima, de carácter inédito, compuesta de forma muy informal y para ser interpretada en el hogar. Esto es importante mencionarlo porque son detalles que nos dan como un pequeño insumo para posteriormente nosotros conceptualizar la grabación de estas piezas. En la siguiente diapositiva vamos a ver que todo este ejercicio, digamos que se puede relacionar con una práctica conocida como la interpretación históricamente informada. No sé si de pronto les suena el término, pero bueno, aquí tengo unas definiciones pues que nos van a ayudar como a entender un poco. La primera definición me la dio Juan Francisco Sanz, un maestro musicólogo que estuvo con nosotros al principio del proceso de este proyecto. Digo estuvo porque él falleció hace poco, que en paz descanse, y me decía, la interpretación históricamente informada consiste en un conjunto de teorías y métodos hermenéuticos para comprender y transmitir música histórica de una manera verosímil, ¿verdad?
La siguiente definición es del maestro musicólogo Egberto Bermúdez, muy reconocido por su trabajo pues, profundo sobre este tema, a quien citamos de hecho en el artículo que escribimos, y nos dice lo siguiente: es un movimiento en el que ensambles de música rastrean y versionan, ya sea en grabaciones o presentaciones en vivo, piezas pertenecientes a un periodo muy vasto que va desde el 1000 hasta el 1800. Esta definición ya nos da pues como una información más detallada del periodo en el que se recuperan estas piezas. Y por último, una definición ya que elaboré yo, tomando como referencia otras definiciones de otros autores en libros que, digamos, no hablan tanto de la interpretación históricamente informada, pero sí del concepto como tal de interpretación, que es bastante pues, polémico y debatible en el mundo de la investigación. Pero bueno, llegué a la conclusión de que la interpretación históricamente informada es una práctica que busca producir piezas musicales siguiendo una estética que reconstruye las condiciones en las que se hacía esta música en su momento histórico. Palabras más, palabras menos, son ensambles de música que se dedican a tocar piezas que están anteriores al siglo XIX. ¿Cómo lo hacen? Esto lo hacen a través, por ejemplo, de instrumentos, ¿cierto? De instrumentos de la época, ya sean réplicas u originales. No puedes tocar una pieza barroca con un piano, ¿cierto? Muchos también lo hacen con el vestuario, pues como que se caracterizan, otros también escogiendo el recinto en el que van a interpretar esa música, y obviamente desde la edición de partitura y la escritura, muchas notaciones que digamos que existían en ese momento y que se interpretan con ese tipo de notaciones. Ya lo posterior lo descartan y lo discriminan. Bueno, también los instrumentos de cuerda frotada, no con cuerdas de metal como las hay hoy en día, o de nylon, sino de tripa de animal y así. ¿Por qué esto es importante? Que no parece, pero esto es importante precisamente como para entrar en el contexto del proyecto y también en el contexto en el que se desarrolla esta música y se concibe esta música. En la siguiente diapositiva tenemos, digamos, algunos ítems que hacen parte de la conceptualización de la grabación y que a los que llegamos después del análisis, digamos, histórico de la música. El primero era básicamente en qué formato íbamos a grabar estas piezas. Teníamos a disposición el mono, el estéreo, el envolvente 5.1 y el formato Ambisonics. ¿Qué pasa? De entrada uno pensaría que claro, el mono, la monofonía, digamos, estéticamente, está más cercana, bueno, el desarrollo de la monofonía está más cercana al momento en el que se concibieron estas obras. Creo que el desarrollo de la música grabada es desde 1880 y estos manuscritos datan de 1860. Entonces, digamos que si esa música en algún momento se hubiera grabado, hubiera sido en mono, ¿cierto? Como que estéticamente tenía sentido, pero luego, después de analizar como cada formato, nos dimos cuenta que teníamos a disposición el formato Ambisonics. ¿Qué pasa? Este formato tiene muchas ventajas, ¿cierto? Digamos, es un formato inmersivo muy accesible, que está lo tiene uno muy a la mano para trabajar, y una particularidad es que permite, digamos, trabajar toda la producción, desde la grabación hasta la mezcla, y decodificarse en cualquier arreglo de parlantes. Entonces, claro, también era una ganancia. Podríamos hacer toda la producción en Ambisonics, bajarnos a los otros formatos y de esa forma comparar, a ver cuál, digamos, estéticamente, cuál estética sonora nos funcionaba mejor para esas piezas.
Al final decidimos que era el Ambisonics por todo lo que he dicho, y hay un segundo motivo muy importante, y es que, claro, todo este proyecto empezó como una recuperación musical para de alguna forma recrear y trasladarnos a un momento histórico, y el Ambisonics, hacer un formato inmersivo, los formatos inmersivos nacieron para eso, para hacer sentir al escucha, a la audiencia que está ahí, en el mismo espacio en el que está ocurriendo un evento musical. Entonces, claro, conceptualmente tenía todo el sentido. Otro ítem bien importante era el enfoque inmersivo según el estilo musical. Claro, esta música tendría que ser puramente acústica, y la producción musical acústica, digamos, tiene unas consideraciones sonoras como la naturalidad y la transparencia, y digamos los formatos inmersivos le aportan algo bien especial a la música acústica, le da espacialidad, y bueno, si se hace correctamente, le aporta otras propiedades que sí, que le brindan esa transparencia que requiere la música acústica. Era bien importante esto porque, claro, los formatos inmersivos se prestan mucho para experimentar. Digamos que en géneros como el rock y la electrónica, esto se presta como para hacer automatizaciones y poner a pasearse los elementos por todos los lados, ¿cierto? Digamos que en este caso queríamos mantenerlo así, al natural. Y claro, eso nos llevaba también a pensar en un ítem bien importante, que es la perspectiva y la representación sonora. No sé ustedes, pero en mi mente, pues cuando hablamos claro, esta música se hacía en las casas para acompañar las fiestas, yo me la imagino como el espectador sentado, inmerso en la música. Entonces eso nos llevó a tomar pues como unas decisiones bien importantes, como la distribución de los músicos y la ubicación del micrófono Ambisonics, que era nuestra toma principal, el que recreaba pues como toda la esfera. Precisamente esas decisiones nos permitieron como recrear un poco cómo se desenvolvía esta música en ese momento. Y por último era, claro, pensar en la esfera sonora desde la preproducción. Con esto me refiero mucho a capturar el espacio. Nosotros hicimos esta grabación en un auditorio que no estaba para nada acondicionado acústicamente ni insonorizado, que a lo mejor las casas en el siglo XIX tampoco lo estaban. Entonces, claro, tenía también todo el sentido, y nos ingeniamos como una forma de capturar todo el espacio en las tres dimensiones para también transportarnos de esa manera a esa época. Entonces, un montón de decisiones técnicas que aportaban de manera artística y sonora al proyecto. Entonces, claro, era también nosotros tomar decisiones técnicas para lograr un mejor consumo, digerir de manera como más verosímil este tipo de música. ¿Estás muteado, Jorge? Listo. En este momento entonces gracias Cami. En este momento les vamos a hablar un poco del proceso de preproducción y grabación, las decisiones técnicas que tomamos, de las que les venía hablando Camilo, un poco más en detalle. Primero estábamos pensando que con base en una sola grabación nosotros pudiéramos tener todo el material suficiente para realizar la mezcla en cualquiera de los 4 formatos que ya mencionamos, sean el mono, el estéreo, Surround 5.1 y Ambisonics de primer orden. Que pudiéramos tener un arreglo de microfonía en todo el auditorio que nos permitiera llegar a cualquiera de estos 4 productos. Nos tuvimos entonces que abocar a la decisión de cuál es el punto de vista. Como Camilo les mencionaba, estamos en una casa, estamos en la mitad del ensamble, somos como parte de la fiesta, entonces queremos sentirnos inmersos en el grupo, o por el contrario llegamos a la casa y dicen, ustedes señores músicos, ustedes se hacen en la esquina y nosotros seguimos siendo como, digamos,
público distante. Queríamos que los 4 formatos de alguna manera nos dieran la versatilidad de utilizar ambas vertientes y tener como ambas experiencias. Entonces, para eso tuvimos una grabación que contamos con varios micrófonos. Primero, un micrófono Ambisonics de primer orden, 4 cápsulas que sean capaces de representar la esfera completa de la espacialidad en la mitad del ensamble. Ya les voy a mostrar un diagrama de cómo se distribuyeron los micrófonos y el ensamble. Pero el primer micrófono, como la toma principal envolvente, es el micrófono Ambisonics en la mitad del ensamble. Luego algunos micrófonos de sala, los conocidos rooms, para poder tener información acústica del lugar, que los repartimos en los 4 puntos cardinales del auditorio, adelante, atrás, izquierda, derecha. Y unos micrófonos de spots puntuales para las 2 voces y para las 2 guitarras, que es el formato que estábamos tratando, de modo que pudiésemos tener sonido directo más claro de los instrumentos. Y que todo este material pudiera agruparse en alguna especie de material interactivo, que el usuario final, ustedes en casa cuando escuchen este material, puedan moverse en el espacio y escuchar la distribución del sonido en la esfera 360, y por eso acudimos a videos de YouTube, en los cuales ya se puede tener un video 360, que también lo grabamos, con el audio envolvente. La distribución que utilizamos en el escenario es la siguiente. Tenemos en toda la mitad del escenario el micrófono Ambisonics. Encima del micrófono Ambisonics, un par de metros, tenemos un micrófono para capturar como la elevación dentro de la esfera, un micrófono de condensador omnidireccional. Ya les voy a decir qué micrófonos fueron para quienes les interese esta información. Tenemos 2 voces, arriba a la izquierda y abajo a la derecha, que las grabamos con micrófonos dinámicos, y 2 guitarras acústicas, también mirándose de frente en las otras 2 esquinas como ese pequeño cuadrado. Afuera del cuadrado tenemos los micrófonos de room, uno que mira hacia la parte de atrás del escenario y uno que mira hacia el frente, o sea, hacia el público donde se estaba sentando la audiencia. Y 2 rooms a la izquierda y a la derecha. Cabe mencionar que esos rooms fueron ubicados fuera de eje. Ya les voy a comentar más o menos cómo estaba. Y aquí pues abajo es como del público, donde se sienta el público en un escenario. Una pequeña foto de la grabación. Los 2 guitarristas aquí en los extremos, las 2 voces mirándose frente a frente. Los cantantes los estábamos capturando con micrófonos Electro Voice RE20, micrófonos dinámicos. Las guitarras las capturamos con micrófonos de condensador de diafragma grande, el KSM32 de Shure en este caso. En toda la mitad, la imagen está un poco oscura, pero en toda la mitad se ve el micrófono Ambisonics, que para este caso utilizamos la grabadora Zoom H3BR, que hace uso de las 4 cápsulas. Ahí encima se ve la cámara 360. Si uno siguiera la línea que marca este paral, arriba de esa base está el micrófono de la elevación, que utilizamos lo que llamamos aquí en el número 1, el Room Center, la Audio-Técnica 4050. Los micrófonos de room, los 4 extremos, fueron Neumann KM184 fuera de axis, o sea, no mirando hacia la banda, sino mirando hacia las paredes, de modo que pudiésemos tener un poco del color de la acústica del lugar y que no se nos mezclara tanto con el sonido directo, que para eso teníamos los micrófonos independientes, KSM32 para las guitarras y Electro Voice, perdón, R20 para las voces. Apenas tuvimos este material capturado, salieron de ahí entonces la mezcla mono, la estéreo, la 5.1 y la Ambisonics. Para ellas utilizamos diferentes micrófonos de los capturados. En la mezcla mono utilizamos los spots para tener la claridad de los instrumentistas individualmente. El room del centro, el que capturaba como la altura, la elevación, para tener una toma de centro. Y el que se llamaba room front, que era al frente del escenario, para dar un poquito de profundidad con respecto a las tomas puntuales que ya teníamos. Para la mezcla estéreo utilizamos nuevamente los spots directos de los instrumentos y voces y los rooms de los lados para poder hacer una representación, algo así, alguna especie de par espaciado AB para tener el campo estéreo, y utilizamos el room back para tener también una especie de profundidad sobre la mezcla estéreo. La mezcla 5.1 la realizamos con todos los micrófonos, utilizando un paneador surround, lo hicimos en el DAW Reaper, con el plugin Rea Surround que viene incluido con el software. Y también hicimos, para hacer un experimento, el micrófono Ambisonics. Como Ambisonics puede decodificarse a un sinnúmero de formatos envolventes, lo utilizamos para decodificar a 5.1 desde la misma toma Ambisonics. La mezcla Ambisonics como tal la hicimos con los micrófonos, a partir de los micrófonos discretos, el micrófono Ambisonics y ambos escenarios combinados, de modo que pudiéramos tener una comparación entre el sonido del micrófono Ambisonics y de todas las tomas puntuales, siendo paneadas también con un paneador Ambisonics. En este caso utilizamos el DearVR.
¿Qué logramos? Grabamos 2 temas, No me digas adiós y Hippie Japa, canciones neogranadinas. Las subimos a un video 360, están en videos 360 de YouTube, tanto la versión solamente con H3BR como la versión paneada con los instrumentos puntuales que se pueden mirar en YouTube, que ahorita les vamos a poner los links. En el formato Ambisonic entonces hicimos las 2 tomas y las 2 se publican. La versión 5.1 y la versión mono están en un repositorio online que también lo compartiremos para quienes quieran escucharlo. La versión mono, como dijimos, la hicimos para tener un acercamiento más, digamos, lo más cercano posible que pudiéramos estar a lo primero que se grabó cuando la música fue escrita y para eso se publicó. En cuestiones de accesibilidad decidimos hacer el estéreo porque sigue siendo el formato más común de distribución de música en línea. Y Ambisonics, que también se empieza a distribuir a través de plataformas como YouTube y como Facebook, y muchos de los servicios de streaming actuales ya tienen formatos de sonido envolvente como Dolby Atmos, y en el caso nuestro pues decimos Ambisonics porque es el más, el de acceso más fácil aún. 5.1 también lo hicimos siempre a sabiendas que no es un formato comercial en la actualidad, pero también para hacer una comparación sobre la espacialidad. Esto nos demostró que tener parlantes direccionales da una imagen de espacialidad muy precisa, pero muy poco flexible, como si la tiene Ambisonics, donde independiente del arreglo de parlantes, yo puedo jugar con la ubicación espacial dentro de la esfera 360. Y fue muy importante para nosotros no solamente dedicarnos a los sonidos de sala, como lo captura el micrófono Ambisonics 360, sino también poder tener el sonido directo de los instrumentos que viene de los micrófonos puntuales que ubicamos para cada uno. De esa manera podemos tener también una comparativa de sonoridad más abierta, más global, más espacial, comparable con lo que se pudo haber hecho a principios del siglo pasado, y una mezcla más moderna que también pudiese ser de consumo de los nuevos sistemas de reproducción y sistemas de distribución actuales que tenemos en la actualidad. Quienes quieran escuchar el material pueden tomarle pantallazo o foto a esta diapositiva donde tenemos las 2 canciones, a la izquierda Hippie Japa y a la derecha No me digas adiós. Los 3 QRs corresponden a la mezcla en Ambisonics solamente con la grabadora Ambisonics, el de la mitad son los micrófonos discretos pero paneados en Ambisonics, ambos en videos 360 interactivo, y la mezcla estéreo, un poco más como el sonido actual de distribución y sonido moderno de cómo se consumiría hoy en día esta música. Tanto para Hippie Japa como No me digas adiós están las 3 versiones. Y en esta carpeta repositorio están las versiones mono y 5.1, si alguien también quiere acercarse a escucharlas. Muchas gracias a todos por su atención. Nos pasamos un par de minutos, qué pena. Estamos dispuestos a escuchar cualquier tipo de inquietud o pregunta que se genere en la sala. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Bueno, damos por finalizado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en la sección de electrónica de audio. Hoy tenemos a Ordóñez Josué, Acevedo Michael, Juan Prieto, Daniel Layton y Daniel Jara Hurtado, que nos van a dar una exposición sobre la exploración de una propuesta didáctica para una consola mezcladora dirigida a estudiantes de ingeniería en sonido. Buenas, ¿me escuchan? Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Listo, perfecto. Un saludo para todos, buenos días, buenas tardes. Nosotros hacemos parte del semillero de investigación de salud, discapacidad e ingeniería de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, en Colombia. Y nuestro proyecto es la exploración de una propuesta didáctica para emular una consola mezcladora de audio dirigida a estudiantes de sonido. Entonces, nosotros pues hacemos como un breve recorrido desde nuestra problemática, objetivo, trabajos, conceptos, metodología, resultado y conclusiones. Y para pues dar una abrebocas a esto es cómo nace este proyecto. Entonces, como pues bien sabemos, en el año 2020 inicia la contingencia de la pandemia. Entonces, esto nos involucra a nosotros estudiantes de recién ingreso a tomar clases virtuales a distancia. Y pues esto conlleva primero a que nos genera como una forma de empezar a extrañar lo que es el aprendizaje presencial. Y lo otro, que pues lo primero que hacemos nosotros cuando ingresamos acá es como tener expectativas sobre lo que vamos a hacer en la carrera, manipular pues equipos de sonido, más que todo. Entonces, a raíz de esto, a raíz de la pandemia, a raíz de los 2 años de educación virtual que tuvimos, pues surge esta idea, que es crear una herramienta que permita al estudiante incentivarse por aprender a manipular dispositivos de audio y cultivar las nociones básicas de las mismas durante su inicio de la carrera. Entonces, el proyecto consiste en desarrollar una consola mezcladora en lenguaje Python, ¿sí? En donde básicamente nuestros objetivos específicos son diseño de una aplicación de mezcladora, nuestra propuesta como una herramienta de aprendizaje y la evaluación de la misma en la efectividad de su uso. Entonces, tenemos varios trabajos relacionados porque primero que todo el enfoque de este proyecto no solamente es de desarrollo de ingeniería, sino también un enfoque pedagógico. Entonces, tenemos varios trabajos relacionados con esto. Tenemos trabajos como el diseño de entrenamiento de flujo de señal con simulaciones por Samuel Z. Fisher. También tenemos enseñanza de un sintetizador modular y diseño de sonido en línea durante el COVID-19, otra de nuestros antecedentes del proyecto de investigación. También vemos importante el hecho de tener conocimientos previos al momento de iniciar la carrera. La importancia que tienen las aplicaciones, aprovechar las TICs que influyen mucho hoy en día para la construcción para la construcción de conocimiento, y también el proceso que tiene el estudiante cuando se enfrenta a un nuevo reto que es la etapa universitaria, en donde pues un título que tenemos de trabajo relacionado es la llegada a la universidad, un desafío de adaptación. Entonces, hay muchos conceptos y los más importantes que tenemos que tener en cuenta para nuestro proyecto, que en este caso es una mezcladora, es primero que tenemos que tener en cuenta qué es una consola mezcladora, dispositivo electrónico que manipula señales análogas y o digitales. Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, ya sabemos que podemos subdividir esta consola en diferentes etapas, en donde la primera etapa que nosotros tenemos es una etapa de ganancia, en donde la definimos como aumentar la señal de entrada en un factor multiplicativo. Nuestro elemento de filtrado, que es básicamente una señal que se manipula en un rango de frecuencias determinado, como filtros paso bajos, paso altos, pasabandas, etc. El delay, que es un procesamiento que reproduce una señal similar a la original en un tiempo de retraso.
el paneo, que es donde ubicamos nosotros la señal en nuestro campo de estéreo, ¿sí? O a la derecha o a la izquierda, nuestro fader de canal, del mismo canal donde entra la señal, que es aumenta o atenúa la señal en un rango de decibeles, y ya en conjunto de todos estos elementos conocemos como un channel strip, que es etapas conjuntas de procesamiento de señales análogas en una consola. Elementos también importantes que tenemos que tener en cuenta es la definición de audio, porque vamos a trabajar audio. Entonces sabemos que es una señal eléctrica que es transformada en una señal sonora que es perceptible al oído humano. Además de esto, agregar el factor de pedagogía, que es súper importante en nuestro proyecto, que es el aprendizaje, que es el proceso por el cual el ser humano adquiere o modifica sus destrezas, conocimientos o conductas a través de la experiencia. Una vez tenemos en cuenta esto, lo importante del aprendizaje, el enfoque que tiene, entonces debemos definir los modelos pedagógicos, ¿sí? Los conocemos como teorías educativas, pues donde elegimos objetivos, contenidos, metodologías, recursos y evaluaciones concretas que marcan el tipo de educación en los estudiantes. Entonces, una vez ya teniendo en cuenta esto, lo llevamos a básicamente nuestro punto principal, que es la motivación del estudiante, y lo definimos como un proceso interno del estudiante, del alumno, en el que despierta un deseo por aprender, mejorar sus calificaciones o ampliar sus conocimientos. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en la motivación estudiantil? Porque más allá de desarrollar una consola, es crear una herramienta que permita al estudiante tener un primer acercamiento al mundo del audio. Es decir, nuestro grupo somos estudiantes de tercer año del programa de Ingeniería de Sonido, pero claramente al ser una ingeniería, pues los primeros conceptos que debemos entender son matemáticos y físicos. Entonces, pues al tener un abrebocas netamente numérico, pues como que la motivación del estudiante se va perdiendo poquito a poco. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que la aplicación de mezclador de audio permita a los estudiantes de recién ingreso del programa la interacción con funciones básicas de una consola. Como lo podemos ver, aquí voy a reproducir el video para que pues, podamos tener una pequeña muestra de cómo funciona nuestra consola, nuestra mezcladora. Entonces, lo primero que podemos observar acá es que tenemos 5 canales a priori, en donde tenemos una etapa de ganancia, una etapa de ecualización, una etapa de delay y una etapa de paneo, y el fader de volumen y un master volumen o el master fader. Básicamente son las etapas que nosotros hemos considerado en el trayecto de los 3 años de formación que tenemos hasta el momento, que son nociones básicas que el estudiante debería tener en claro en su primer inicio de la carrera. Ahora, es fundamental tener en cuenta que esta herramienta, el objetivo también es llevarla a aplicar a los estudiantes. Entonces, decidimos pues probar nuestra aplicación. Decidimos escoger 10 estudiantes de primer año por 2 razones. La primera, porque son estudiantes que ingresan muy posiblemente sin ningún conocimiento o con conocimientos básicos. Y también porque son estudiantes que en primer año netamente ven materias de números, matemáticas y física. Entonces, después al momento de realizar la prueba, pues evaluamos como el conocimiento que tenían antes de probar la aplicación, donde pues la mayoría, en un 50%, pues tenía un conocimiento básicamente aceptable. También pudimos ver que en un 20% pues tenía un conocimiento pues, sobresaliente. Seguramente muchachos que han tenido acercamientos en su etapa antes de la universidad con elementos de audio o tienen cursos, y otro 20% donde no tenían ningún conocimiento y un 10%, perdón, donde no tenían idea de estas herramientas de audio. Entonces, después de eso, como que la siguiente pregunta era ¿qué componentes básicos de la mezcladora si los consideraba importantes o no?
pues en un 70% pudimos ver que sí tiene las componentes básicas que para ellos consideran importantes. También preguntábamos sobre qué funcionalidades aprendió durante la prueba de la mezcladora en el momento en que probaron la aplicación, y pues pudimos ver que una de las etapas que más tuvo éxito fue el paneo y el efecto de delay. Entonces, son etapas que llamaron mucho la atención de nuestros estudiantes que que probaron la consola. También que nuestra pregunta sobre qué funcionalidades querían profundizar, y más que todo en la etapa de ecualización. Seguidamente, si la herramienta pues les ayudó a tener una aproximación de las herramientas de audio que va a utilizar durante el pregrado. El total de las personas encuestadas, que fueron 10, consideraron que sí, que es una herramienta bastante útil para la construcción de conocimiento y pues para aportar a sus materias. Entonces ya continuamos con la consideración de que si la consola tiene las suficientes funcionalidades para ser implementada como base para alguna materia de primer semestre. Un 50% de los estudiantes encuestados estuvo a favor, otros 50% no estuvo a favor. Y básicamente llegamos a nuestras conclusiones. Entonces, lo primero que tenemos en cuenta es que bajo nuestro conocimiento es a nivel del país, es el único trabajo que se está desarrollando. Entonces, pues esto nos permite como ser pioneros en un nuevo campo de estudio, no solamente del desarrollo de aplicaciones de audio, sino sobre la investigación como la pedagogía de audio, lo importante que es educar a las personas en audio. También la primera aproximación al mundo del audio análogo para estudiantes de primer a tercer semestre. Seguidamente, que es posible implementarse como material de apoyo a diferentes materias del programa para complementar los conocimientos adquiridos de audio y sonido. Entonces, materias como gramática musical, entrenamiento auditivo, programación de audio aplicada, porque la idea es utilizar esta herramienta para que pueda ser un apoyo, como ya lo dice el objetivo, en materias como programación de audio aplicada, en cómo desarrollar, por ejemplo, un ecualizador programado en lenguaje Python. Otra de nuestras conclusiones es que genera interés a los estudiantes, no solamente desde el aspecto de áreas de producción, que es como el fuerte también del programa, sino que además también temas como el desarrollo de software relacionado con audio. Y además que es posible proyectar esta herramienta como un posible simulador de estudio a largo plazo, ya teniendo en cuenta que el proyecto se siga trabajando y llevando a proyectos mucho más grandes. Y también, y por último, que es también como lo más importante, que incentiva a los estudiantes y promueve el aprendizaje de diferentes áreas del sonido, desde una sencilla propuesta de pedagogía. Es decir, como que tenemos ya nuestra herramienta, la desarrollamos, la queremos implementar como material de apoyo para el aprendizaje de los estudiantes, y además permite que al estudiante se le motive, se le incentive a que quiera aprender y a que quiera seguir continuando sus estudios. Porque sí hay algo que hay que tener en cuenta, y es que, como lo mencionamos al inicio de la presentación, esta propuesta nace de 5 muchachos que están estudiando en línea y que desearían tener un acercamiento a herramientas de audio. Entonces volvemos ahí al inicio de nuestro proyecto, de nuestra propuesta, tener una herramienta que permita a otros estudiantes tener ese acercamiento y así crear una nueva forma de aprender, una nueva forma de motivarse a aprender pues de este mundo de la ingeniería de sonido. Y pues bueno, eso básicamente sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muchísimas gracias por el espacio, por la atención. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna duda. Bueno, entonces le damos un aplauso a los chicos. Gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación.
Hello everyone. Hello everyone. This is Jin-Young Lee from the University of Tokyo. Today, Ken Ito and I would like to make a presentation about auditory and AC frequency characteristics and size effects of piezo actuators with duplicitized conductive polymer nanosheet electrodes. First, we will introduce a capacitor-type actuator, or the auditory air device, fabrication methods, measurements of the various frequency characteristics of the actuators in different sizes, discussion and concluding remarks. Our lab has been searching for ways to transmit auditory information without covering ears to realize a hands-free situation and for safety in the industrial environment, such as assembling factories, delivery services, and inspections of returning airplanes, which requires high efficiency, accuracy, and safety. In 2050, we developed a full ears-free auditory air headset with capacitor-type actuators using piezoelectric film and conductive polymer. As the devices don't cover ears, people can hear both environmental sounds and digital auditory information at the same time. We fabricated capacitor-type actuator with piezoelectric film and conductive polymer. We laminated conductive polymer on both sides of the film. When the audio signal, that is AC volts, is applied, the entire film vibrates by expanding and contracting. This is the actuator. Because of its ribbon-like feature, we call it a piezo ribbon actuator. Let's hear the sounds. Music signal is running from the beginning, but no sounds comes when it's unfolded. When curved, here comes the music. Still, there are some problems with conductive polymer. We use P.PSS, which is strong acid colloid solution and insoluble. Instead of P.PSS, we use self-doped conductive polymer, which is weaker acid and water-soluble. We tried to make a piezo ribbon actuator with this new polymer, but because of its soluble characteristics, we couldn't laminate this on the surface of water-repellent plastic film. So we developed a new processing method. We named it charged mist laminating method. In this method, the conductive polymer solution is charging with 5 kilovolts high voltage, and the droplets are splaying and dried repeatedly. As a result, the water-soluble conductive polymers are laminated on both sides of the film. However, there were also limitations to make the uniformly laminated samples. It is difficult to control the number of droplets sprayed through an airbrush with a compressor. Then, we introduced to a microgravity coder through collaborative research with the Fujie Laboratory of Tokyo Institute of Technology. Microgravity coder realized printing the conductive polymer nanosheets on both sides of piezo film uniformly over a large area. We cut the film printed nanosheets into these sides. The longer side is the stretched direction of the piezoelectric film. We fixed this size as a standard sample based on the diameter of 7 cm, which doesn't touch the air lobe when the actuator is curved. Based on the standard size, we fabricated samples changing size to help twice and 3 times. Also, a bulk sample laminated micrometer order with barcoder was prepared for comparison. Next,
We evaluate the AC characteristic of those actuators. We apply the sinusoidal voltage signal to the piezo-ribbon actuator and measure the current response. First, we measure the frequency response of a standard sample made by Graviacorder with various voltage amplitude. The following are the results of 5, 10, 15, and 20 volts input from the bottom. Peaks appears at about 500 kHz, and nonlinear sigmoid curve is observed, with an inflection point at approximately from 10 kilo to 100 kHz. The average of the current amplitude between audio frequency range from 20 to 20 kHz shows that the current is amplified 5 times greater when the input voltage is increased from 5 to 20 volts. From this point, we expect that increasing the voltage will enhance the audio signal. However, there were no significant increases in the low frequency range. Next, this is the characteristic of the standard size sample made by Barr-Coder. The inflection point of the sigmoid curve is observed from 100 to 1000 Hz. Let's compare with Graviacorder sample. The inflection point of the Barr-Coder sample have moved into the low frequency region of the audio range. This result shows that the Barr-Coder sample has higher output in the consonant frequency range. To observe more details, we divided the logarithmic frequency axis of the same order into 8 equal parts and measured the current response. As expected, the Barr-Coder sample, which is green line, has higher output in the consonant region. However, the plateau values are approximately equal. The result shows that by increasing conductivity, only one layer of nanosheet could supply sufficient output without changing thickness of the film. We also observed a double sigmoid curve in the Barr-Coder sample. The origin of this structure is now under the inspection. At the low frequency that corresponds to the ball range, we couldn't see significant enhancement, even when we changed the thickness of conductive polymer. In general, consonants are important to transmit the meaning, and bold conveys speaker's identification, gender, age, and emotion, etc. We examined characteristics in the low frequency range by changing size of the actuator to strengthen bold transmission. First, we changed the size in the width direction, which is also known to the stretch direction of the piezoelectric film. We prepared half and double width sample from a standard size and measured their frequency response. From the results, there were no significant differences between samples over the entire frequency range. Next, we changed the size in the length direction, which is the same as the stretch direction of the piezoelectric film. We prepared half double and triple length sample from a standard size. The current response is amplified when the actuator's length is increased. Especially for triple length sample, the current is amplified nearly 5 times of the standard size. We think that is because of capacitance, depending on the electrode area. However, when the width changed, we couldn't observe the differences. This behavior doesn't follow the classical electromagnetism. Next, we prepared half and double width actuator with triple length. As mentioned ahead,
There was almost no change in current response depending on width. However, at the low frequency range below 100 Hz, the current amplitude of double width sample is slightly stronger than other samples. In the low frequency range below 100 Hz, which corresponds to the low bow range of male voice, the width extension affects the current enhancement. Now, we compare these results with the model based on classical electromagnetic theory. Let's consider the impedance in the classical LRC circuit model. In the low frequency region, the effect of the capacitance is dominant, where in the high frequency are dominated by resistance and inductance. Nevertheless, the actual measurement shows the behavior of RC circuit. In the following, we consider an RC series circuit by assigning 0 Henry to inductor and 10 kilo to resistor. In the classical RC circuit model, the high frequency line shows resistive behavior, so the amplitude of the applied AC voltage is proportional to the plateau current value. We then took the plateau current value and plotted them on graph. Although the conductivity is different from samples, it is proportional to the applied voltage in all cases, and the intercept with the vertical axis is close to the origin. From this, it is confirmed that the behavior in the high frequency range well agrees to the one of classical resistance. We next check the theoretical behavior with resistor and capacitor as parameter. As the resistance decreased, the plateau current value increased on the high frequency range, and the inflection point moved slightly to the high frequency side. In contrast, in the model in which only capacitance is varied, the effects of the capacitance approaches 0 farad as frequency increases, so the value of current is determined only by resistance in the high frequency range. On the other hand, in the audio frequency range, the sigmoid inflection point shifts to the low frequency range as the capacitance of the actuator increases. Let's compare with the actual measurements. The upper graph shows the frequency characteristics when we change the length of the actuator, and the lower when change the width. From upper result, the electrodes are affects the current amplification, which is well agrees to the model. But from the lower, despite the area was changed, there is no significant difference. We consider the behavior of output based on phenomenological models, dependence of electrodes area of the resistance value. We can consider the possible situation A and B. Dotted line indicates theological model values, and solid line shows the result of actual measurements. In case A, the current amplitude was enhanced with increasing area, while in case B it decreased. However, any of the classical models explain our actual measurements stay constant value with changing the width. Classical electromagnetic theory assumes free electrons in metals. However, in conductive polymers, holes are generated when electron acceptors pull electrons out from the polymers. So this hole carries free electrons. We are thinking that increasement of the actuator's length
may be related to the absolute number of carriers. Let me summarize this study. Using a microgravity coder, we fabricated a piezo-ribbon actuator, and we expect to reach the level of practical output for actuators by enhancing conductivity. We also observed current amplification when piezoelectric film is extended in the direction of stretching. On the other hand, the size effect with changing the width is hardly observed. This is a different behavior from the classical mechanism. We are considering the quantum effects of conductive polymer, and the research is in progress. In addition to the electrical response, we are also evaluating speech quality with several methods. This is the reference, and we would like to send our best thanks to Toso and CREA Corporation, Fujiya Laboratory, and Dr. Professor Hideki Shirakawa. Thank you very much. Desempeño de señales enmascarantes sobre conversaciones. Dardo, adelante. Hola a todos, ¿se me escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, voy a presentar el tema, mi investigación, que fue realizada como tesis para obtener el título de ingeniero en sonido en la carrera de ingeniería en sonido en la UNTREF. Bueno, primero que nada voy a arrancar con una fundamentación en la cual voy a dar una presentación a la problemática de ruido en oficinas. Luego voy a mencionar algunas soluciones comunes y voy a introducir el concepto de desempeño de una señal enmascarante. Luego, en el estado del arte, voy a hablar un poco sobre los estudios de laboratorio que abordan esta temática, algunas investigaciones in situ y los parámetros objetivos que se encuentran comúnmente en la bibliografía. También voy a hablar sobre sistemas comerciales de enmascaramiento sonoro que se encuentran en el mercado hoy en día y algunas conclusiones y lineamientos generales sobre el estado del arte. Luego voy a hacer mención al marco teórico, donde voy a explicar algunos conceptos, parámetros, expresiones matemáticas y fenómenos físicos. Y luego, en el diseño del experimento, voy a mencionar señales en estudio, pruebas subjetivas realizadas y un protocolo de calibración. Luego, en resultados y análisis estadístico, voy a mencionar los resultados que se obtuvieron en las pruebas subjetivas, las pruebas estadísticas como de normalidad y algunas validaciones y correlaciones, y voy a comparar los resultados obtenidos en las pruebas subjetivas con estudios previos, con resultados de estudios previos. Luego voy a introducir el diseño y la creación de un predictor objetivo y finalmente las conclusiones y las investigaciones futuras. La problemática principal
que trae esta investigación es el ruido en oficinas. Como vemos en las fotos, hoy en día se utiliza mucho el formato de oficina abierta, donde se da una optimización del espacio. Las empresas les significa una mejora económica porque pueden poner en un área determinada la máxima cantidad de empleados en escritorios contiguos, ¿no? Pero entonces esto es una ventaja para las empresas, pero trae consigo una desventaja relacionada a la acústica, ¿sí? Una insatisfacción, ya que las conversaciones, las llamadas telefónicas, ruidos de impresoras o este tipo de ruidos, aumenta el estrés y aumenta la distracción de los empleados. Y esto disminuye el desempeño en sus tareas. Y otra desventaja también es que disminuye la privacidad, ¿sí? O sea, la confidencialidad de las conversaciones en un espacio como el que vemos en la foto es muy bajo. ¿Cómo se mejora este ambiente acústico? Bueno, por un lado tenemos las soluciones pasivas, que pueden ser aumentar la distancia entre los espacios de trabajo, colocar paredes divisorias entre los escritorios, y la absorción acústica, o sea, colocar paneles absorbentes que reduzcan el nivel de presión sonora en el espacio. Por otro lado, tenemos una solución que es la activa, que es el enmascaramiento sonoro, ¿sí? ¿Qué busca el enmascaramiento sonoro? Hacer un balanceo de las fluctuaciones de nivel del ruido y reducir la inteligibilidad, o sea, reducir qué tanto entiende un empleado lo que escucha de conversaciones a 3, 4 metros a la redonda, por ejemplo. Entonces, acá hay algunas recomendaciones, por ejemplo, un autor que se llama Bradley, que investiga mucho los sistemas de enmascaramiento sonoro, dice que un nivel óptimo de un sonido enmascarante en una oficina tiene que ser de 45 dBA y nunca superar los 48. Entonces, vamos a introducir lo que es el desempeño de una señal enmascarante. En la bibliografía se analizaron, bueno, ¿qué significa que una señal enmascarante tenga un buen desempeño? Entonces, se lo divide en 3 características principales. Por un lado, la ininteligibilidad, que es 1 menos la inteligibilidad. Para los que no saben, la inteligibilidad es la capacidad que tenemos de entender un discurso, algo muy inteligible, o sea, se deja comprender todo el discurso, y si yo no me entendiera lo que estoy hablando ahora, por ejemplo, sería algo poco inteligible. Y la ininteligibilidad es justamente cuantificar qué tanto se reduce la inteligibilidad. Bueno, el otro factor es la molestia, y el otro es el desempeño cognitivo. Entonces, una señal enmascarante tiene que reducir la inteligibilidad, o sea, tiene que reducir la capacidad de entender las conversaciones, pero sin comprometer a la molestia y sin comprometer al desempeño cognitivo. Eso es la característica de una señal enmascarante. La otra señal es la objetivo, ¿sí? La señal objetivo es aquella a la que queremos enmascarar. Entonces, hay varios estudios de laboratorio que estudian este tipo de señales, señales enmascarantes, señales objetivo y sus efectos. En este caso, en esta tabla se pueden ver los 6 principales autores, los que más interesantes me parecieron de lo que pude recopilar. Como podemos ver, de todos ellos, todos hicieron test de molestia, la mitad hicieron test de pruebas de inteligibilidad subjetiva, y todo menos 1 de desempeño cognitivo, ¿sí? La cantidad de participantes varió entre 20 y 54 participantes, y las señales de enmascarantes que pusieron a prueba se dividieron en 2 ramas. Por un lado, los del tipo energéticos, como el ruido rosa, el murmullo, olas, ruido de olas, sistema de ventilación y música, que los del tipo energético producen en un determinado rango de frecuencia una excitación en la membrana basilar mayor a la producida por la señal objetivo, ¿sí? En cambio, los informacionales actúan más como un obstáculo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si invertimos el discurso y reproducimos a la vez el discurso original y invertido, bueno, vamos a tener poco entendimiento debido a este obstáculo que se crea por haber invertido la señal original. También se puede obtener este fenómeno aplicándole un retraso o una modulación a la señal original.
Para cuantificar, bueno, parámetros objetivos que cuantifican la inteligibilidad, generalmente se empezaron a estudiar en el año 1920 por las empresas de comunicaciones, principalmente por la industria de comunicaciones telefónicas, que para mejorar los sistemas necesitaban, bueno, cuantificar qué tan inteligible era el canal de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué permite un parámetro objetivo? Permite realizar por medio de un cálculo, predecir qué tan bueno o qué tan malo va a ser ese canal de comunicación sin tener que hacer pruebas subjetivas. ¿Sí? Imagínense que si cada vez que querían probar un algoritmo o lo que sea nuevo, hay que hacer un test subjetivo, bueno, demanda mucho tiempo, muchos recursos, entonces con un parámetro objetivo se optimiza mucho el proceso. Entonces, bueno, el primero fue al principio los laboratorios de AT&T crearon el Articulation Index, que sirve para predecir degradaciones lineales como el ruido aditivo, o sea, interferencias en la línea. Y luego ya el Speech Intelligibility Index o el Speech Transmission Index, que pueden predecir ruidos por reverberación o por recorte. Y ya unos parámetros más actuales son el STOI y el STOI, que pueden predecir variaciones de nivel temporal. Entonces, como dije, bueno, estos parámetros obtienen un valor entre 0 y 1, siendo 1 algo muy inteligible y 0 con poca inteligibilidad. En lo que es sistemas de enmascaramiento sonoro, hoy en día hay varios fabricantes que venden el producto y como se ven en las fotos dicen, ok, con sistema enmascarante, sin sistema enmascarante hay un radio de distracción muy grande, con el sound masking encendido hay un radio de distracción mucho menor. Y bueno, básicamente sus oraciones de venta, por así decirlo, es que reducen las distracciones por ruidos, mejoran la productividad y protegen la privacidad. Pero estas afirmaciones son totalmente son teóricas con estudios hechos en laboratorio y no especifican qué señal utilizan como enmascarante. Luego hay un trabajo de un sistema funcionando in situ y una evaluación objetiva del mismo. Es un estudio en el cual instalaron un sistema de sound masking en una oficina, como se ve ahí en el dibujo, y lo pusieron a prueba durante 24 semanas dividido en 4 fases. Durante esas 24 semanas se evaluaron a los empleados de la oficina con diferentes encuestas, algunas al comenzar el día, otras al finalizar, y algunas tanto al comenzar como al finalizar. Y estas encuestas preguntaban y buscaban caracterizar la fatiga mental, la reducción de la actividad, la motivación, la satisfacción, el nivel percibido de la molestia, bueno, todas variables psicoacústicas del entorno y cómo eran percibidas por los empleados. Entonces, perdón, esta investigación se llevó a cabo con un sistema que emitía un ruido rosa filtrado a menos 5 dB por octava. ¿Sí? Ese era el ruido enmascarante. Y no tuvo las conclusiones fueron que no reveló una mejora en los factores psicológicos evaluados. Entonces, por un lado tenemos las investigaciones, tenemos la investigación esta in situ, que como dije no tiene una mejora, no se demostró una mejora con el sistema funcionando, con la señal de ruido rosa, y entonces se propone analizar otro tipo de señales enmascarantes. Por otro lado, las pruebas de laboratorio no tienen suficientes datos como para realizar una correlación y objetivizar pruebas. Ninguno de los investigadores hizo una correlación entre fenómeno subjetivo y parámetros objetivos. Yo al intentar no hacer pruebas y no tener que hacer pruebas subjetivas, traté de armar un conjunto de datos con la bibliografía existente, pero no fue posible, entonces tuve que decidir realizar pruebas subjetivas. Entonces, el objetivo general de la investigación es poder asociar parámetros objetivos que describan el desempeño de una señal enmascarante en los términos de inteligibilidad, molestia y desempeño cognitivo. Y los parámetros objetivos seleccionados fueron el STOI y el eSTOI, los cuales busqué relacionarlos con la inteligibilidad, y la energía de la autocorrelación, la energía de la correlación cruzada y el rango dinámico
buscar relacionarlos con la molestia y el desempeño cognitivo. Para ir un poco más en detalle de estos parámetros, bueno, la energía de la correlación cruzada es una secuencia que se le aplica a dos señales. En este caso, una señal es la señal objetivo y en otro, la otra es la señal enmascarante. Entonces, se buscó que por medio de esta secuencia, calcular la similitud, ¿sí? Para relacionarlo con los tres factores de desempeño que vimos anteriormente. ¿Y por qué? Porque, bueno, bajo la teoría de que si se parecen entre sí la señal enmascarante y el objetivo, van a tener un mejor rendimiento, van a generar menos molestia y van a, va a poder mejorar el rendimiento cognitivo y va a optimizarse el enmascaramiento, y que si no se parecen tanto, bueno, no va a ser tan óptimo. La energía de la autocorrelación es similar, pero lo que busca es cuantificar la aleatoriedad de la propia señal enmascarante. ¿Qué quiere decir esto? La autocorrelación es una secuencia aplicada a la misma señal, o sea, a la señal enmascarante. Y busca relacionar la aleatoriedad de la señal con la molestia y el rendimiento cognitivo que produce. Bueno, es importante decir que si bien son secuencias de números finitos, para obtener un valor único se le calculó la energía, o sea, la energía de la autocorrelación y la energía de la correlación cruzada. Otro parámetro objetivo es la dinámica promedio, que lo que busca es cuantificar el comportamiento del nivel sonoro, y es la diferencia entre el valor pico de la señal y la sonoridad integrada. También se busca relacionar este parámetro con la molestia y el rendimiento cognitivo. Ahora voy a presentar un poco las señales, las 7 señales enmascarantes que fueron analizadas. Por ejemplo, la señal Babel, no sé si lo van a escuchar y si alguien me puede decir si se está escuchando. Voy a dar play. Ok, ahí me hacen señas que se escuchó. Básicamente es un ruido de murmullo. La señal de ruido rosa es así como se escuchó. Luego la combinación entre la señal Babel y la invertida. Vamos a escuchar primero la invertida. Eso es el discurso invertido. Y se creó una señal combinación de la primera, la Babel, que es los murmullos, con la invertida, que suena así. Y luego otro tipo de señales como la marimbas, la percusión, y la costamar. Entonces, esos fueron los 7 sonidos enmascarantes estudiados. En el experimento se hicieron pruebas subjetivas y los sonidos, los discursos a enmascarar, las señales objetivos, se crearon a través de una matriz que crea oraciones sintácticamente fijas, semánticamente impredecibles, compuestas por sujeto, verbo, cantidad, sustantivo y adjetivo en ese orden, como por ejemplo, José tiene 4 zapatos enormes. Y se escucha algo así. Josefa mira 7 regalos lindos. Entonces, esas fueron todas las señales objetivos de las pruebas subjetivas. O sea, señales a enmascarar. Bueno, las pruebas se realizaron debido a la pandemia de forma remota, ¿sí? Y se realizaron con auriculares, cada participante en su casa, de forma monoaural. Se realizaron a 25 participantes entre 20 y 38 años, y vamos a definir lo que es una condición sonora. La condición sonora vamos a llamarle a cada evento a cual estuvo expuesto el participante, ¿sí? O sea, cada evento compuesto por señal enmascarante más señal objetivo, o en algunos casos, como voy a explicar luego, solo la señal enmascarante.
Entonces, en la prueba de inteligibilidad, todas las pruebas se crearon en un software que se llama Psychofy, que permite realizar pruebas online. En total, en la prueba de inteligibilidad se presentaron 70 condiciones sonoras, 10 por cada señal, de una duración de 3 segundos, en un orden aleatorio, igual para todos los participantes. Bueno, la relación señal-ruido de las señales fue de menos 3 dB, y se obtenía un valor de 1 si se escribía la palabra correctamente, un valor de 0,5 si era similar la palabra, y un 0 si era incorrecta. Entonces, acá voy a mostrar un video de cómo era el test. El participante ingresaba sus datos, se le preguntaba si estaba en un lugar con poco ruido, si tenía algún problema auditivo, si había completado el proceso de calibración, que luego voy a mencionar, y qué tipo de auricular estaba utilizando, si era intraoral, supraoral o circumaural. Se le daba la bienvenida con los pasos iniciales para ejecutar la prueba y pasaba a escuchar la condición sonora. Luego de escuchar la condición sonora, tenía que transcribir lo que había escuchado. Y así 70 veces. Luego, la prueba de rendimiento cognitivo, en la cual había que memorizar una secuencia aleatoria de números del 1 al 9, como voy a mostrar. Se hicieron 3 condiciones para cada una de las 7 señales enmascarantes, y también se puso a prueba solamente la señal enmascarante. Ahí da el inicio con la explicación, y ahora se ejecuta la secuencia. Teresa pierde 12 barcos negros. Pedro pinta 6 platos baratos. Manuel hace 2 dados pequeños. Josefa vende 12 platos medios. Y ahí el participante transcribía el orden de los números como los vio pasar. Bueno, la prueba de molestia no lo voy a explicar, no voy a mostrar el video porque es similar. Básicamente escuchaban cada señal enmascarante por sí sola, sin la señal de discurso, el objetivo, y tenían que, con una escala de calificación, calificar entre 0 y 10 qué tan molesto les parecía, ¿sí? Siendo 0 lo menos molesto y 10 extremadamente molesto. Bueno, para que cada participante pueda realizar el test en su casa, la prueba en su casa, el punto más crítico fue el volumen, el nivel al cual iba a estar expuesto a través de los auriculares. Porque cada computadora y cada auricular tiene una sensibilidad diferente, una ganancia diferente. Entonces, si yo envío a un participante y ese participante tiene el volumen al máximo, tiene unos auriculares que suenan en un nivel alto y otro tiene unos auriculares que suenan poco, por la calidad del auricular, bueno, podía haber una dispersión en los datos por a qué volumen estaban expuestos, porque es totalmente crítico ese tema en un test de este tipo de test. Entonces, se buscó una señal de referencia, un estímulo reproducible en la casa de cualquiera, que fue el frote de manos con papel, ¿sí? Básicamente consistía en agarrar 2 hojas de papel y frotarse las manos. Ese estímulo fue grabado con unos auriculares puestos en las orejas, y se midió ese estímulo. Ese estímulo dio que tenía un nivel de presión sonora de 45 dBA, que era repetible, se hizo con 5 participantes, 10 repeticiones, se midieron, o sea, esas 50 condiciones, y se obtuvo 45 dBA con un desvío estándar de 1 dB. Entonces, es un estímulo repetible que los participantes iban a tener que realizar en sus casas. Entonces, cuando les llegaba el test, primero se les pedía que pasen por el proceso de calibración. Entonces, ejecutaban el estímulo, se ponían los auriculares, iban regulando, iban comparando lo que escuchaban con los auriculares puestos, escuchaban el frote de papel, porque se les enviaba el audio para reproducirlo, y luego se sacaban los auriculares, frotaban las manos, escuchaban ellos, y se les pedía que traten de nivelar lo que escuchaban sin los auriculares frotando
y con los auriculares reproduciendo el ruido de referencia, entonces tenían que ir nivelando hasta que escuchaban las dos cosas igual, ¿sí? Con esto se obtenía un nivel de escucha controlado, ¿sí? Entonces, ya yendo a los resultados. Las pruebas subjetivas de inteligibilidad en las 7 señales, podemos ver el gráfico, ininteligibilidad en realidad, o sea, reducción de la inteligibilidad para las 7 señales enmascarantes. Todo está validado estadísticamente, si son pruebas de normalidad y pruebas ANOVA. Las señales marimbas y percusión no dieron normal, pero bueno, por un tema de de que el valor medio estaba muy cercano en todas las muestras, se decidió tomar como válido, y el ANOVA dio que sí se podía concluir de que la inteligibilidad se veía afectada por las señales enmascarantes, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la señal Babel invertida fue la que mayor reducción de la inteligibilidad tuvo en un 53%, Babel invertida y ruido rosa alrededor del 20%, y Costamar y percusión bajas entre el 12 y el 15%. Los resultados de rendimiento cognitivo dieron todos muy similares, entre el 52 y el 58% para todas las señales, dieron normales, pero cuando se llevó a cabo la prueba ANOVA, se dio que no había una diferencia significativa de rendimiento cognitivo entre las diferentes señales. Entonces, se tuvo que desestimar el rendimiento cognitivo del análisis. Y luego, en lo que es molestia, también se realizaron pruebas de normalidad. Una de ellas dio como que no era normal la distribución de los datos, por lo cual se tuvo que desestimar, que fue la marimbas. Entonces quedaron en análisis las otras 6 señales. Como podemos ver, la señal Babel invertida, que es la que mayor reducción de la inteligibilidad logró, también fue la más molesta. Y bueno, lo que es Babel invertida, también fueron bastante molestas. El ruido rosa, con un puntaje de 50%, 49%, y Costamar y percusión, las dos menos molestas, pero también eran las que menos reducción de la inteligibilidad tenían. Entonces, dijimos que rendimiento cognitivo fue descartado del análisis. Entonces nos quedan ininteligibilidad, o sea, reducción de la inteligibilidad y la molestia. Y este es el gráfico que agrupa las 6 señales. También había una señal que quedó afuera, por eso quedaron 6, perdón. Entonces, como podemos ver, bueno, la señal Babel más invertida es la que mayor ininteligibilidad tiene, pero la que mayor molestia tiene. Entonces, lo que decidí acá es armar un ranking, ¿sí? Con la siguiente explicación que voy a dar, de cuáles son las que mejor desempeño tuvieron y cuáles son las que peor. Entonces, la que mejor tuvo fue la señal ruido rosa, porque tiene 22% de reducción de inteligibilidad, y 49% de molestia. En segundo lugar, la Babel, que es muy similar en inteligibilidad, pero incrementa la molestia. La Costamar, que es poco molesta, pero tiene menos reducción de la inteligibilidad, en tercer lugar. En cuarto lugar, la Babel más invertida, con la máxima reducción de la inteligibilidad, pero también la máxima molestia. Y en quinto y sexto lugar, respectivamente, la invertida y la percusión, ¿sí? O sea, la invertida porque reduce más la inteligibilidad, pero compromete más la molestia, y la percusión última porque fue la que menos inteligibilidad redujo. Entonces, comparando estos resultados con la bibliografía existente previa, definí algunos criterios para poder hacer la comparativa, ¿sí? Entonces dije que las diferencias de menores al 5% entre estos resultados que obtuve con los de la bibliografía existente, menor al 5% iba a ser algo considerado igual, entre el 5 y el 20% iba a ser considerado similar, y mayor al 20% es totalmente distinto. Doy un ejemplo, por ejemplo, si vemos la señal invertida. En mi investigación, mis resultados dio el 20% de inteligibilidad, 20% le dio a Xiang, o sea, igual, y Gioca, el estudio de Gioca le dio 0,88, lo cual es totalmente distinto. Bueno, y así con los demás autores, con molestia también se ve que Gioca siempre está muy distinto al resto,
y todos los autores similar o igual a los resultados obtenidos. Lo mismo en rendimiento cognitivo. Por más que fue descartado el análisis, también se puede ver una similitud con todos menos con Gioca. ¿Sí? Esto se realizó más que nada para comparar los resultados obtenidos si tenían sentido con la bibliografía existente. Luego se realizaron pruebas de correlación entre las variables subjetivas. ¿Con qué fin? Bueno, para ver si tanto inteligibilidad, molestia y rendimiento cognitivo se comportaron en las pruebas subjetivas como fenómenos independientes o si debían ser agrupados. La prueba de correlación dio que sí, que los tres son independientes, por lo cual los tres pueden ser estudiados independientemente, si no habría que haberlos agrupado. Si por ejemplo inteligibilidad y molestia hubiesen dado una correlación, bueno, no se podrían estudiar como fenómenos independientes. En este caso, todos dieron independientes. Bueno, la correlación entre variables subjetivas y parámetros objetivos. ¿Sí? ¿Qué busca? Busca poder predecir alguna de estos tres fenómenos, inteligibilidad, molestia y rendimiento cognitivo, con los 5 parámetros objetivos que se propusieron. Las correlaciones, la cruzada del auto y el rango dinámico. ¿Sí? La única correlación que se encontró fue entre la molestia y la energía de la autocorrelación, una autocorrelación negativa, ¿sí? Que quiere decir que a medida que la autocorrelación entre la señal enmascarante aumenta, disminuye la molestia, ¿sí? Pero esto no es suficiente para poder predecir el desempeño total, o sea, el desempeño de inteligibilidad, molestia y rendimiento cognitivo, solamente estamos prediciendo la molestia. Entonces, se decidió crear un parámetro global que nuclee tanto la molestia como la inteligibilidad. Obviamente el rendimiento cognitivo no, porque no tuvo que ser descartado el análisis. Entonces, por lo menos un parámetro que incluya esas dos. Para ello se crearon 2 escalas de ponderación, ¿sí? Una escala para una calificación de inteligibilidad y una calificación de molestia, ¿sí? Por un lado, una función que describa todo lo que esté por arriba de un 20% en la reducción de la inteligibilidad es aceptable. Entonces se le da un valor positivo entre 0 y 3. Y un valor negativo para todo lo que esté por debajo del 20%, del 0,2, el cual rechace y que le dé una calificación negativa, ¿sí? La división del 20%, o sea, del 0,2, se tomó porque es el valor que tiene el ruido rosa, entonces tomó el ruido rosa como una señal de referencia. Como tiene muy buenas críticas el ruido rosa en los estudios y en la bibliografía, bueno, dijimos, ok, este es el punto de inflexión. En lo que es molestia, se obtuvo lo mismo, o sea, al revés, todo lo que esté por debajo de 6 va a obtener una calificación negativa, y todo lo que esté por debajo de 6 va a tener, y todo lo que esté por encima de 6 va a tener una calificación negativa, ¿sí? Básicamente, lo que intenta buscar esto es definir cuándo es un buen desempeño y cuándo no. O sea, por ejemplo, una señal de un sonido de una turbina de avión va a tener muy buena reducción de la inteligibilidad, pero en molestia va a ser excesiva. Entonces, ahí, ¿qué busca este parámetro? Decir, ok, si analizo el ruido de una turbina de avión, le tengo que dar una calificación muy negativa. ¿Por qué? Porque tiene mucha molestia. Entonces, por más que reduzca la inteligibilidad, no quiero, o sea, es muy molesta, entonces no quiero darle una buena calificación. Entonces, este predictor es un calificador de, ok, esto es un buen enmascarante y esto no, ¿sí? Entonces, básicamente sale de la sumatoria de esas dos calificaciones, el parámetro DE de la señal, desempeño de la señal enmascarante. Entonces, al calcular este parámetro con los valores obtenidos en las pruebas subjetivas, es interesante que se logró el mismo ranking de posiciones que les había mencionado anteriormente cuando les expliqué cuál para mí era la mejor, cuál era el segundo puesto, el tercer puesto, hacia tal sexto. Bueno, con este predictor
se logró obtener los mismos puntajes y el mismo posicionamiento, ¿sí? Entonces, con este nuevo parámetro, se realizaron regresiones, primero regresiones lineales simples, se trató de predecir el parámetro con el estoy, o la energía de la correlación, o la energía de la autocorrelación, o el rango dinámico, individualmente, con regresiones lineales, pero no se obtuvieron modelos que puedan describir el parámetro. Pero luego se hizo la regresión múltiple, o sea, con el conjunto de parámetros objetivos, con todo el conjunto, con los 5, poder predecir, por medio de la regresión lineal múltiple, el parámetro. Y ahí se llegó a un modelo. Se llegó a que se puede predecir el parámetro con los 5 parámetros, perdón, con 2 de los 5 parámetros objetivos, o sea, hubieron 3 que quedaron descartados del modelo, y el predictor se compone de una constante, menos un coeficiente por el estoy, el parámetro estoy, y más un coeficiente por la energía de la autocorrelación. Entonces esto arroja un modelo que permite predecir el desempeño de una señal enmascarante en un 98,7%. ¿Sí? Este es el desempeño de la señal enmascarante predicho. Entonces, en conclusiones, se lograron crear las 7 señales enmascarantes, definir y crear, perdón. Se lograron hacer las pruebas subjetivas, por más que estábamos en cuarentena y hubo que hacerlos remoto. Se encontró una correlación entre la energía de la autocorrelación y la molestia. En términos de rendimiento cognitivo, fue, como dijimos, desestimado el análisis. Esto puede haber sido porque, o bien, las señales seleccionadas fueron muy similares en términos de cómo afectan el rendimiento cognitivo y todas dieron parecido, o el método o la prueba realizada no haya sido óptima, no haya sido la mejor. Luego, podemos ver que la señal Babel más invertida, que fue, como dije, la combinación entre una señal energética e informacional, obtuvo una optimización en reducción de la inteligibilidad. Y bueno, compromete la molestia, pero es interesante lo que se obtuvo. Y que el parámetro de desempeño de la señal enmascarante DE es una propuesta a un parámetro global que intenta describir el desempeño de señales enmascarantes. Entonces, como investigaciones futuras, si bien el parámetro DE es un modelo empírico creado a partir de pruebas realizadas, pero se podría corroborar su implementación con otro tipo de señales, o sea, agrandar la muestra de señales. Fueron 7 en este estudio. Bueno, pues se podrían proponer infinitas señales y corroborar o retroalimentar la investigación. También se podrían crear señales optimizadas por medio de redes neuronales, teniendo en cuenta el parámetro D. Se podrían hacer pruebas en un ambiente más controlado, con mayor población en estudio. Obviamente, como dije, fue con auriculares, en la casa de cada participante, en formato monaural. Bueno, ahí hay bastante como para seguir investigando. Y lo que es la composición de una señal energético más informacional, también es interesante seguir investigando combinaciones de estas señales. Y también puede dar mayor profundidad a las pruebas de rendimiento cognitivo. Como dije, fue una prueba que había que memorizar un número del 1 al 9, perdón, una secuencia aleatoria del número del 1 al 9, pero también hay pruebas de rendimiento cognitivo que, bueno, por temas de tiempo y recursos no se contemplaron en esta investigación, pero pueden hacerse pruebas de creatividad, o sea, redactar cosas creativas según algunas consignas, lectura, aritmética mental. Bueno, hay muchísimo para hacer en temas de rendimiento cognitivo. Bueno, les agradezco mucho por su atención. No sé si queda alguna consulta, si hay forma de hacer consultas por este medio. Quedo a la escucha. No hay ninguna consulta. Ok, bueno, muchas gracias.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, no hay consultas acá en la sala, así que bueno, solamente aprovecho para saludarte y agradecerte. Bueno, muchas gracias, Nico. Gracias por todo y bueno, seguimos con la próxima charla. Dale, gracias. Chau, chau. Bueno, ahora la charla que sigue es de Daniel García y el tema es propuesta metodológica para la asignación de zonas acústicas a partir de procesos de gestión de ruido ambiental. Bueno, Daniel, puedes comenzar cuando quieras. Listo, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel García. Este proyecto lo realicé junto a mi compañero Santiago Gómez Echeverry, que no nos puede acompañar el día de hoy. Como ya le había nombrado, nuestro trabajo es propuesta metodológica para asignación de zonas acústicas a partir de procesos de gestión de ruido ambiental, y somos integrantes de la Universidad de San Buenaventura Medellín, del último semestre de Ingeniería de Sonido. Este proyecto fue igualmente asesorado por el director de carrera Luis Esteban Gómez y la decana de Ingenierías, que es Elena Pérez. Para como una introducción pues al proyecto, la asignación de zonas acústicas es técnicamente como se considera pues como zonificación acústica. Ha sido una herramienta que nos ha permitido considerar la calidad acústica del entorno en procesos de planificación urbana. En la actualidad, varios países, en su mayoría que son europeos, han implementado la zonificación acústica como un instrumento de gestión municipal desde el ámbito ambiental. Países europeos como viene siendo España, Italia, Serbia, Suecia y entre pues algunos otros han puesto en práctica esas metodologías similares de zonificación acústica en sus territorios debidamente, y han establecido herramientas de gestión de ruido y estipulando normativas referentes al proceso de zonificación, considerando pues los aspectos urbanísticos a la hora de definir delimitaciones territoriales en los polígonos, que van a actuar en aquellos países. Por cuál motivo nos llevó a nosotros presentar una metodología de zonificación acústica en Colombia, ya que actualmente no reside ninguna, en el cual es considerar las primeras bases y lineamientos de metodologías usadas en Europa y en algunas inventadas en cuanto a Latinoamérica, en proyectos que usamos que fueron referentes a México y Brasil, que han planteado metodologías de zonificación acústica, pero basadas en las europeas, por lo que los enfoques que ellos formularon en esas propuestas han sido directamente relacionados con la asignación de zonas acústicas en conjunto con aspectos urbanísticos, como viene siendo el uso del suelo, haciendo así pues que nuestra metodología sea una herramienta que se implemente en la planificación urbana de las ciudades, por lo que también pues debido a todos los aspectos urbanísticos que conforman las normativas nacionales en el territorio colombiano y su ordenamiento, nos llevó a realizar esta propuesta de zonificación acústica, que se considera con información cartográfica, ambiental, territorial, poblacional, económica y urbanística. Además pues de las normativas y lineamientos que ya tenemos actualmente en Colombia sobre el ruido y el ordenamiento territorial. Y pues una vez
que tenemos definida toda la información a utilizar, se establece una zona de estudio. En este caso elegimos la comuna del Poblado en Medellín para el planteamiento de la metodología utilizando herramientas de sistemas de información geográfica. Ahora, como algunos antecedentes que usamos en el proyecto, viene siendo la introducción a propuestas de unificación acústica de la ciudad de León, que son un antecedente que señala la definición pues, de zonas acústicas de los barrios que catalogaban población urbana y específicamente de la población de la ciudad de León, por medio de un censo que ellos realizaron en el 2007, destacando pues la densidad de población y determinando la zonificación acústica apoyándose del Plan de Ordenamiento Territorial Español. Otro antecedente importante es Acoustic Zoning, a Comparison of Asian and Spanish and Italian Serbia, que en este paper pues, los autores hacen como una comparación de la zonificación que utiliza en Serbia e Italia, destacando principalmente las diferencias en la que Italia utiliza dos leyes y la que viene siendo en Serbia utiliza más o que viene siendo ordenamiento territorial. Otro proyecto que fue muy importante en este proyecto fue el de Proyecto Sonorus, que es el de Urban Sound Planning de Sonorus Project, en el cual se denomina pues, la planificación elaborada por medio de la Comisión Europea junto a otras universidades y centros de investigación y empresas que se centran en la reducción del ruido y los procesos de planificación urbana que ellos hacen desde un punto de vista ambiental y con la especial atención en el sonido urbano, enfocándose principalmente en tres escalas de análisis que viene siendo macroescala, microescala y mesoescala. Y por último, el último proyecto que se tomó en cuenta fue la guía de alineamientos para la sonificación acústica y definición de objetivos de calidad acústica en el territorio de Valle de Aburrá, que ese proyecto se vino a cabo haciendo al mismo tiempo que nuestro proyecto de metodología, en lo que cual en esto nos habla de que tienen como objetivo orientar la integración del río que define el medio ambiente en el ordenamiento territorial, planteando pues una serie de lineamientos que articulen las características urbanas del territorio y el río igualmente con objetivos de calidad acústica. Ahora, como unos conceptos básicos pues, a tener en cuenta que usamos en el proyecto fueron unos significadores acústicos complementarios, que fue el indicador, el índice de contaminación acústica per cápita, que sería conocido el ACNEM, y el indicador local de ruido, que en este caso usamos pues solamente el GENAI. Principalmente la metodología que utilizamos fue por medio de las tres escalas del proyecto Sonorus, que fue la macroescala, mesoescala y microescala. Siendo la macroescala la vista general que se da de la comuna del poblado, diciendo principalmente un análisis de ruido, dos análisis urbanos y un análisis poblacional. Principalmente se empezó con un análisis de ruido que fue por medio del mapa de ruido de la comuna del poblado y por medio de los usos del suelo actual y zonas de mixturas a nivel comuna, que fueron esos dos mapas en el cual se realizó un cruce comparándose con la resolución colombiana que hay de estándares máximos permisibles de niveles de río, que es la resolución 0627 del 2006, y así dando como resultado un mapa de polígonos en los cuales la zona incumplía tal nivel de ruido. Y luego se utilizó un análisis poblacional que fue por la cantidad de personas afectadas según en la comuna en la que estos niveles de ruido superaban, siendo una baja, media y alta población, para así crear unos polígonos que caracterizamos en zonas críticas de control y mejorar y preservar, que fueron las zonas clasificadas. Ya como un segundo análisis urbano, se utilizó los usos de suelo propuestos, que según el ordenamiento territorial aquí de Medellín quería llegar a un futuro que se clasificaron en tres zonas, que fueron alta, media y baja sensibilidad, y los tratamientos urbanos, que es qué tanto potencial de acción se planea hacer a futuro en esos suelos, que en este caso se clasificó igualmente en tres, que sería potencial de acción bajo, medio y alto, y así dado como resultado una zonificación acústica de polígonos identificados por un código. En la parte izquierda se ve la primera etapa de la macroescala, que sería la categorización de zonas, que sería zonas de preservación, control y críticas, y al lado derecho se ve la zonificación acústica, que sería la segunda etapa de la macroescala, por medio de los códigos que voy a explicar a continuación. Un ejemplo sería que el código se realizó por medio de la primera sigla de la letra, que sería el potencial de acción, que en este caso sería alto potencial, que el código sería AM1. La segunda letra sería la primera sigla del nivel de sensibilidad, que en este caso sería AM de media sensibilidad. El número 1 sería la categorización de la zona, en la cual 1 sería crítico, 2 control y 3 preservación. Ya como segunda etapa se llegó a lo que viene siendo la mesoescala, en el cual se utilizó fue un análisis barrial. Lo que ya se utilizó en este paso fue, se dividió la comuna en barrios y por medio de las zonas clasificadas se sacó qué porcentaje de la zona dominaba en ese barrio, siendo así si dominaba la parte crítica, la de control o preservación.
Pegamente igual con los indicadores acústicos que vienen siendo el ANEM y el GDN, siendo en que según sus índices era más crítico, era término de medio o de baja categorización. Igualmente, cuando hubiera un caso en la que por medio de puntajes que realizamos de categorización de zonas y índices acústicos, en caso de que dos barrios quedaran con un mismo puntaje, se utilizó la población en el cual determinaría cuál de esos barrios tenía mayor priorización según su cantidad de habitantes, que sería igualmente la priorización barrial, en la cual en la lado izquierdo vemos la comuna delimitada por barrios, en el lado derecho vemos la puntuación total de la priorización barrial, en la cual se utilizó desde puntajes de 1, 3 y 5 en cada una de estas características, siendo pues, el puntaje mínimo y 15 el total. Viendo así que el lugar de los lugares que dieron una priorización barrial mucho más crítica fueron los lugares en los cuales están rodeados de industria aquí en el poblado y vialidades principales. Viendo por último el paso de la microescala, que se realiza un análisis individual a polígonos en lo cual el resultado de las escalas anteriores se preescala la etapa de diagnóstico, la de potencial de acción, sensibilidad y priorización. Obtiene así también igualmente en el proyecto unos puntos de intervención que le mostraré uno a continuación y una inspección de la zona en los cuales ponen fuentes de ruido, receptores sensibles y una interpretación satelital, dando por último las medidas de control de ruido y unos lineamientos con un programa base. El punto que les vengo a mostrar sería el punto de intervención número 4 de nuestro proyecto, que sería el barrio La Florida, en el cual tenía una criticidad media y teniendo siendo un medio potencial de acción, alta sensibilidad y nivel crítico de clasificación 1. Como se ven en el mapa, se obtiene al lado de una zona industrial, que sería un centro comercial muy concurrido aquí del poblado, y las zonas que son altamente comerciales son mixturas entre residencial y comercio, y obteniendo así un uso total institucional en todo este polígono, en el cual sería un receptor sensible principal, que sería la sede social Loma del Garabato, con la cual sus fuentes principales de río era el tráfico y digamos unas medidas de control específicas que vienen siendo el aislamiento estructural en el receptor sensible y una barrera acústica, y comunas de control más generales en el deprimido una intersección, ya que esto tenía un medio de acción. Se propuso un deprimido, que era bajar un poquito más la calle en comparación a la sede social, una implementación de resaltos o reductores de velocidad en aquella calle, y medidas cívicas, que era una consolidación entre el vecindario y el ruido, a cuales, digamos, algunos vecinos de pronto puedan afectar por ejemplo, escuchando música, eran muy bullosos, llegaron a un acuerdo para así reducir los niveles de ruido. Ya la parte final de microescala, utilizamos lo que viene siendo medidas de acción y controles generales, en los cuales presentamos para diferentes casos a partir del potencial de acción y la sensibilidad que se vive en cada zona. Que tenemos principalmente en cuenta fue el potencial de acción, ya que es la característica principal en la que se puede hacer medidas mucho más centradas y eficaces, ya que se puede modificar mucho más el suelo. Y también se realizó medidas cívicas, en lo que viene siendo como un consenso ciudadano y campaña vial, modificaciones del espacio público, lo que viene siendo reductores de velocidad en la malla vial, modificación del estructural de la malla vial, traslado urbanístico, poblacional, modificaciones de los predios y porosidad, que es una estrategia que realizó el proyecto Sonorus, que viene siendo como qué tanto porcentaje de zonas verdes puede haber en cada área de la comuna, para así reducir el nivel de ruido. Otro viene siendo los lineamientos del programa base, en los cuales dio como resultado 4, que fue primeramente el enfoque, son los procesos de control y mejoramiento de la calidad del entorno sonoro urbano, pues están enfocados principalmente a la mejora de la calidad de la vida de las personas, de la estrategia, que son las que nos llevan a considerar varias estrategias desde el punto de vista cívico, urbanístico, vial y medioambiental, en los que los escenarios lo ameriten, los impactos que pueden llegar a generar, a presentar el proceso de zonificación acústica que se centra en el entorno actual con respecto a las zonas que intervienen a futuro. O sea, como por ejemplo los residentes de las zonas que pueden llegar a verse afectados en un futuro al modificar la zonificación acústica, a ser desplazados por el uso del suelo. Y los beneficios, que sería el principal beneficio de implementar un proceso de zonificación acústica en el mejoramiento de la calidad acústica del área metropolitana del Valle de Aburrá. Como unas conclusiones finales y generales que quería realizar, es que fue posible realizar una propuesta metodológica considerando los factores claves tanto urbanísticos como ambientales, e igualmente a través del uso de sistemas de información geográfica,
Otro que fue posible identificar cada una de las herramientas base para diseñar la metodología y aplicar el territorio colombiano, los procesos de anteriores antecedentes, y también gracias a la aplicación y obtención de los resultados del proceso de unificación acústica con base a la propuesta metodológica formulada, fue posible dar un proceso de planificación urbana con enfoques mucho más direccionados a lo que viene siendo ambiente sonoro urbano y la calidad sonora de la ciudad. Y ya aquí como algunas referencias que se usan en todo el proyecto, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Preguntamos si hay alguna pregunta acá en la sala. Bueno, no hay preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias. Aplausos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, te mandamos un saludo y gracias por estar. Gracias, hasta Ahora luego. la charla que sigue presencial. Iván Kaspierovics va a presentar el tema Urgencia percibida de las alarmas de cruces ferroviarios considerando los niveles de accidentes en paso a niveles. ¿Bien?
Bueno, buenas tardes a todos los que están acá presentes y a los que nos acompañan desde la transmisión. Mi nombre es Iván Kaspirovich. Yo voy a estar presentando el trabajo que se titula Urgencia percibida de las alarmas de cruces ferroviarios, considerando accidentes a paso a nivel. Este fue un trabajo que se desarrolló en el marco de la materia Laboratorio Acústica de la carrera de Ingeniería de Sonido de la UNTREF. Así que comenzamos. Bien. En primer lugar, tenemos que explicar un poco qué es una alarma. Una alarma es una señal que se utiliza para alertar a la gente acerca de un suceso que requiere una atención especial, ¿no? Entonces, en Argentina, la Comisión Nacional de la Regulación de Transporte, solamente en el año 2017, reportó 321 incidentes con trenes y 140 colisiones con autos en cruces ferroviarios, mientras que en otros países como Inglaterra o Japón, en estos países hay menos de 10 incidentes al año. Entonces ahora vamos a escuchar algunas de las alarmas de estos países. En primer lugar, la Argentina. Un segundito. Bueno, nos vamos pendiente del tema de sonido, no, cosas de software. Vamos a seguir con lo que es el marco teórico que había en el momento, el estado del arte. Hay mucha. En primer lugar, Ed Borti trabajó en varios artículos que lo que se propuso hacer, en primer lugar, es ver cómo las características sonoras y los parámetros melódicos y temporales de las alarmas repercuten en la urgencia percibida. Después de realizar este experimento, siguió con lo que es la predicción de un ranking de la urgencia percibida de estas alarmas basado en estos dos estudios. Y por último, lo que pudo lograr fue cuantificar el nivel de urgencia percibida de las alarmas y llegó a la conclusión de que la velocidad es el factor más importante. Es decir, variando la velocidad puede aumentar o disminuir muy fácilmente la urgencia de las alarmas. Luego, Jaas, que trabajaron también en conjuntos con la que nombré antes, encontró que a intervalos de pulsos entre alarmas más cortos se asocian con una percepción de la urgencia más grande. Por último, autores como Marshall, en el año 2007, concluyó que los parámetros que modifican la urgencia percibida de las alarmas modifican tanto la urgencia percibida como la molestia percibida. Parámetros como el ciclo de trabajo o los intervalos entre pulsos afectan a las alarmas. Lo importante acá destacar es que todos estos estudios fueron realizados para alarmas convencionales. No hay estudios que se relacionan con alarmas específicamente en cruces ferroviarios. Entonces, el objetivo de la investigación que lleva a cabo es encontrar una relación entre la urgencia percibida de las alarmas y las características sonoras de las alarmas, específicamente en casos de cruces ferroviarios. Esto lo llevé a cabo en 3 pasos. En primer lugar, analizar una serie de alarmas que vamos a llamar a partir de ahora alarmas de referencia, que son de ciertos países que tienen que cumplir con una serie de requisitos que ahora vamos a ver. Luego se van a crear nuevas alarmas modificando la señal argentina. Y por último se realiza un test subjetivo en donde se evalúa justamente la relación entre la urgencia percibida de estas nuevas alarmas y las características acústicas de la misma. Los países que llamamos como alarmas de referencia tienen que cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar,
que tenga una población mayor a 10 millones. Esto es para que se asemeje al caso de Argentina, porque hay países que tienen muy buena estadística, pero al tener poca población no resulta representativo, digamos. El otro requisito es que tengan pocos accidentes en paso a nivel. Acá en el gráfico lo que podemos ver es en barras, tenemos la relación accidentes en pasos a nivel por millón de habitantes. Luego en la línea roja lo que muestra son los accidentes en paso a nivel. Y por último, el recuadro donde hay un número es la población en millones de habitantes. Y acá es donde se puede evidenciar claramente que en Argentina hay un problema, porque tenemos un número altísimo de relación accidentes por millón de habitantes, cercano a 7, mientras que en otros países como Japón o Inglaterra, este número tiende a ser 0. Una vez determinados los países, analizamos las características de las alarmas. En rojo se pueden apreciar los valores mínimos globales y en azul los valores máximos. Podemos ver que la señal argentina tiene una velocidad muy baja en comparación al resto. El caso de Francia tiene una velocidad muy alta porque es una campana que suena muy rápido. Por eso también, al ser una campana, genera mucha excitación en la alta frecuencia y podemos ver que los valores de centroide espectral, que eso vendría a ser como el centro de masa que se estudia en física, la definición es exactamente la misma, y el ancho de banda son muy elevados por cómo es mecánicamente esta alarma. Después tenemos valor de skewness y kurtosis, que junto a los dos anteriores forman los 4 momentos espectrales, se llaman. El valor de skewness determina qué tan ancho son los picos de esa señal, y después también tenemos la velocidad, que por una cuestión de simplificación la medí en pulsos por minuto, que está muy asociada a la parte musical y es fácilmente, digamos, extrapolable. Y tenemos un test de tonalidad que se hace bajo la normativa ISO, donde se evalúan las componentes tonales de estas señales. Podemos ver que el caso de Japón o Corea del Sur son las que tienen una componente tonal en más alta frecuencia. Esto está hecho en tercios de octava. También Corea del Sur tiene un asterisco porque tiene la característica de que tiene 2 alarmas. Una alarma dedicada exclusivamente a los automóviles y otra alarma que se dedica a lo que es los peatones. Por eso tienen 2 valores, por ejemplo en velocidad, la más baja es para autos y la más alta es para los peatones. Después, a partir de esto, se crean 6 alarmas modificando valores tanto temporales como frecuenciales de la señal argentina. No sé si los vamos a poder escuchar. No. Seguimos. A partir de esto, vamos a hacer el mismo análisis, pero con estas nuevas señales que creamos. Se puede apreciar de nuevo en rojo los valores mínimos, en azul los máximos, y podemos ver cómo fuimos variando. En primer lugar, se modifica el pitch de la señal, es decir, que suena todo más agudo. En la señal número 2, la señal de velocidad, se aumenta la velocidad de la campana. En la señal número 3 se agregan componentes tonales para que justamente en el test de tonalidad se pueda apreciar que la señal 3 tiene una componente en más alta frecuencia, en 8 kHz, igual que la señal 6. Después tenemos una señal doble que agrega esta segunda alarma a la señal original con un valor más alto de velocidad. Esta alarma es la misma que usan en Corea del Sur, por eso tiene 2 valores. Después tenemos la señal que combina tanto la modificación de pitch como la modificación de velocidad, y la señal número 6 que modifica tanto el pitch y le agrega estas componentes tonales que hablamos antes. La duración es de 6 segundos de todas las alarmas, y a partir de estas alarmas es que luego se realiza el test. En el test, 38 personas respondieron al test, en donde casi un 75% tiene licencia de conducir, y más de la mitad de las personas suelen caminar con auriculares mientras circula por la vía pública, y la mayoría de estas personas respondieron al test utilizando un celular,
dispositivo móvil. Para la parte de validación hubo 7 respuestas que tuve que eliminar porque no cumplían con que el error circular sea menor a 0,3, es decir, que sus respuestas no eran consistentes. Por ejemplo, si yo elijo A por sobre B y elijo B por sobre C, se va a suponer que tengo que elegir A por sobre C. En caso contrario de que elija C por sobre A, esa respuesta seguramente tenga un error circular alto y tenga que ser eliminada. Luego se realiza un estudio de concordancia entre los participantes, es decir, que todos los participantes sigan una misma tendencia. El test se superó. Y por último, la muestra no supera el test de bondad de ajuste. Esto es debido, lo vamos a explicar más adelante, por el hecho de usar señales complejas que puedan tener más de una misma variable, como es el caso de la señal que tiene 2 valores de velocidad. Eso hace que este tipo de alarmas multidimensionales hagan que no se supere el test de bondad de ajustes. A partir de esto, se obtienen los valores de escala globales y por último se aproximan los valores de escala individual. A partir de esto podemos sacar algunas conclusiones en donde los resultados confirman, tal como los estudios anteriores, que la velocidad es un factor de importancia a la hora de aumentar o disminuir la urgencia de las alarmas. Sigue la misma tendencia que habíamos visto en los estudios previos. Por otro lado, también se puede apreciar en rojo que la señal estándar, es decir, la señal argentina original, es la menos elegida por los participantes en términos de urgencia, y mismo 55% de los participantes dejaron un comentario acerca de la inefectividad de las alarmas o cómo les parecían que quedaron un poco antiguas, digamos. Cabe destacar que en este momento hubiese sido interesante agregar más variables de velocidad para ver el comportamiento de la misma. En este caso tenemos solo 2 valores, 60 y 141 BPM. Y hubiese estado bueno tener un valor intermedio para ver si se seguía esta misma tendencia. Por otro lado, pueden ver que a lo último está la alarma doble que mencionamos antes, que no fue muy elegida, y esto puede ser a que es una alarma muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Entonces, el hecho de tener algo muy distinto puede resultar hasta muy molesto. Entonces, no es elegida en términos de urgencia. Bueno, un poco rápido el análisis estadístico. La muestra da que no es del tipo normal, no sigue una distribución normal. Esto es como mencionamos antes, un poco por la complejidad de las alarmas que se utilizó. Y para este tipo de muestra, cuando no es no normal, se utiliza un test que se llama Kruskal-Wallis para ver si tus alarmas son lo suficientemente distinguibles entre sí y si influencian o no en los resultados. El test dio que sí, que efectivamente las alarmas estaban siendo un factor de influencia en los resultados que tuvimos. Y a partir de esto se decide aplicar un modelo de regresión lineal utilizando las variables de velocidad, BPM, ancho de banda, y 2 variables que son M y B. M y B se obtienen a partir de una regresión lineal de un gráfico en barra de la energía en tercios de octava de cada una de las señales. Y con este modelo se alcanza un R igual a 664, con un coeficiente de Durbin-Watson de 2.3, que esto nos habla de que el error que tiene el modelo no está influenciando, digamos, al modelo en sí. Y la ecuación que aparece acá abajo es la ecuación que se obtuvo con el modelo. Conclusión, se encuentra una similitud entre características sonoras de las dos más preferidas del test, junto con las alarmas de Inglaterra y Corea del Sur. Se puede apreciar que tienen un valor de velocidad similar. En el test de tonalidad hay por lo menos, a partir de 1 kHz, hay una banda de tercia octava que tiene componentes tonales. El valor de espectroide central es muy similar,
igual que el ancho de banda, tiene poca dispersión. Y lo mismo sucede con el valor de skewness, y en el de kurtosis sí que tiene un poco más de dispersión. Entonces, lo que podemos concluir es que combinar un aumento de velocidad y un cambio de estas componentes frecuenciales generan un aumento en la urgencia percibida. Y que además las alarmas actuales están asociadas a un bajo nivel de urgencia. Por otro lado, se puede establecer una relación entre las características sonoras de la alarma y la cantidad de accidentes en cruces ferroviarios. Obviamente esto tiene que ser estudiado más a fondo porque hay también detrás muchas cuestiones culturales que no pueden estar ajenas al estudio. No es lo mismo una alarma en Argentina que una alarma en Japón. Hay mucha diferencia sociocultural y esto puede ser un factor de influencia, como vimos justamente con la alarma de Corea del Sur. Quizás el mismo estudio hecho en Corea del Sur da que con la alarma argentina es completamente lo opuesto. Así que estas son cuestiones que no podemos dejar de lado para realizar esta afirmación. Por último, estas conclusiones fueron las que me llevaron a mí a hacer lo que ahora estoy haciendo en mi tesis, que lo que es generar, propiamente dicho, un modelo de predicción de la urgencia percibida en las alarmas de cruces a nivel, pero se realizó una serie de modificaciones en base a estas conclusiones que les fui contando. Se decide sintetizar las alarmas actuales, las campanas, digamos, se sintetiza. Esto lo que nos permite hacer es tener mucho más margen a la hora de modificar las alarmas, tanto las variables temporales como las frecuenciales, porque no se genera como esta distorsión que sí ocurre cuando se modifica la alarma grabada, digamos. Se decide utilizar otras variables y por lo menos tres variaciones de cada una para ver justamente cómo es que se comporta. Las variables temporales son la velocidad y el onset time, que se puede interpretar como el tiempo de ataque, es decir, el tiempo que tarda la señal en alcanzar su máxima amplitud. Se usan valores que van desde los 5 milisegundos hasta los 120. Luego también se modifica frecuencialmente la frecuencia fundamental de las alarmas, 3 valores también, y se utiliza un parámetro de armonicidad que lo que hace es modificar los armónicos de la señal en valores de 10% o 50% o sin modificación. Entonces la idea es ver estas alarmas, realizar el test y ver si se puede generar un modelo de predicción a partir de estas variables. Y a partir de esto la idea es poder generar una línea de investigación en base a las conclusiones que saquemos de esta investigación, poder implementar una solución en las alarmas actuales para que se pueda, digamos, implementar una alarma en base a estas conclusiones y que pueda tener, digamos, una urgencia alta. Así que nada, eso fue todo. Una pena que no hayan podido escuchar las señales, pero bueno, les fui contando un poquito qué era cada una. Así que si tienen alguna pregunta, muchas gracias por escuchar. Alarma que está acá 2 metros sobre el... ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de alarma es primero? Si la evaluaste dentro de tu tipo de alarmas en tu tesis, y después preguntarte si encontrás alguna solución para ese problema, o si pensaste en alguna solución posible para ese problema de alarma, donde no se tendría que escuchar. Claro. Una cosa que tienen las alarmas de este tipo es que son muy sonoras, se escuchan en el lugar donde uno va a pasar, pero también se escuchan a 50, 100 metros en el edificio que está cerca, arriba, en todos lados. Y la idea es que lo escuche solamente la persona que está por cruzar el paso a nivel, no todo el barrio. En este caso, la alarma que utilizamos acá en este estudio es la alarma de la línea Urquiza, que resulta la más lenta de todas. Las alarmas que hay acá en Caseros sigue siendo una campana mecánica que tiene un poquito más de velocidad.
Pero sí, lo que decís es cierto, es algo que ocurre con las campanas mecánicas, que la directividad, digamos, no es direccional. Yo lo que propongo un poco en el trabajo es hacer como soluciones a corto plazo y soluciones a largo plazo. La solución a largo plazo sería reemplazar la alarma por otro tipo de alarma. O una idea interesante a implementar es como el caso de Corea del Sur, que tiene dos alarmas. Una alarma para los autos, que es más visual que sonora en realidad, y una alarma para los peatones. La idea sería utilizar una alarma para los peatones que se realice a través de parlantes o que, que digamos, cumpla con estos parámetros de urgencia y que a la vez pueda ser más directiva y que no moleste tanto a los vecinos, por ejemplo, que esté apuntando para abajo, que tenga algún tipo de bocina para que solo se escuche, digamos, en la cercanía del cruce, y además al ser generada por un parlante, es muy fácil de implementar para que cumpla con los parámetros de urgencia. Otra solución que era interesante, que surgió a partir de las conclusiones de este trabajo, es agregar esta segunda alarma que hablamos recién, pero con un sensor que se active cuando el tren está a cierta distancia. Es decir, cuando el tren esté, no sé, a 100 metros, se active esta segunda alarma que genera aún más urgencia en la gente. Porque algo yo dejé una sección de comentarios en el test y decían que a veces uno baja muy temprano la barrera o el tren circula a muy baja velocidad y uno al claro, entonces la gente o piensa que está rota o cruza igual, entonces la idea sería como agregar una segunda alarma que aumenta la urgencia, pero al momento de que el tren esté próximo, digamos. Y hay una alarma secundaria también, que es la bocina del tren. Cuando sí. Los peatones siguen cruzando, por esto que vos estás contando, a pesar de que el tren recién está saliendo de la estación, el tren cuando ve que está cruzando gente, a pesar de que está el alarma y todo, tiene que tocar bocina para alertar a la gente y que dejen de cruzar. Tal cual. Y otra problemática que también, digamos, la gente que realizó el test dejó es que hay ahora mucha gente que circula con auriculares. Entonces, es una problemática también, obviamente, a tratar, no en este trabajo, pero sí que se podrían hacer soluciones. Algún tipo de dispositivo que intercepte la señal de Bluetooth. Simplemente una barrera. Sí, también. Una barrera que corte el paso al nivel. Pero sí, eso son soluciones a evaluar. No imagino cuánto puede durar la barrera, o el hecho de saltarla quizás puede ser contraproducente en algunos sentidos, pero sí, la idea es que a partir de estos estudios de urgencia se pueda generar, que es un trabajo de tesis aparte, ¿no? Generar todo el sistema electrónico de lo que es la alarma, el parlante y cómo se alimenta y cómo interactúa con la alarma que ya está. Entonces la idea es generar esta nueva línea de investigación. No, gracias a vos. Sí. Yo tengo una pregunta. Más o menos, ¿entre cuántos decibeles ronda esa alarma en la noche? Yo no realicé mediciones de alarmas. Las alarmas, eso también es una limitación, que yo las alarmas las obtuve, pero no están todas medidas con el mismo equipamiento. Entonces, no pude determinar, digamos, tiene tantos decibeles la alarma. Eso también, hay estudios con alarmas convencionales que miden también la urgencia en base al nivel de la alarma. Yo esa variable decidí no utilizarla, sino centrarme solamente en las características acústicas de la alarma, digamos, frecuencia y temporal. Pero sí es cierto que modificar el valor de nivel de la alarma modifica también la urgencia. Hay estudios que sí comprueban eso, pero ya te digo, está fuera del alcance, digamos, de lo que es esta investigación. Pero sí es cierto, digamos, modificar el nivel sí modifica su urgencia. Y después, en cuanto a las alarmas, creo que están normadas, ¿no? Sí, la normativa IRAM
que es la que se utiliza acá, utiliza una campana mecánica donde, si bien no recomiendan sintonizarla a la nota G5, digamos en notación americana musical, es una recomendación, no hay algo que sea estrictamente, digamos, que lo tengas que seguir a rajatabla. Hay nada más que una recomendación que esté en la escala, en la quinta escala, y se recomienda que esté en sol 5. Ah, sí. Sí, ahí. Sí, hay una lista de, digamos, de cosas que hay que seguir tanto en lo que es visual, en la barrera, y en la sección de alarma están todos estos valores de recomendación de sintonización, ya tengo frecuencia, que es lo que tuve que hacer yo, y también hay una lista con niveles, digamos, que tienen que cumplir las alarmas. Nada de nada. Después, una alarma que es bastante efectiva es la alarma del cinturón de seguridad en el auto. Sí. Vos no tenés el cinturón puesto y empieza a sonar. Y a medida que pasa el tiempo, se pone más intensa y te terminás poniendo el cinturón si no podés andar. Claro, y bueno, esto va de la mano justamente de que la urgencia va de la mano con lo que es la molestia. Entonces, a medida que aumenta la urgencia, también va a aumentar la molestia. Eso es lo que vimos un poco en los trabajos. Con lo que contás es el ejemplo perfecto, un poco para esto. Perdón, claro, pero un comentario de que hubo un juicio por el tema de la intensidad de la alarma y de la protección de las alarmas. ¿Comentaron algo de eso? No tuve posibilidad de verlo. Y justamente los vecinos que vivían en la periferia de estos niveles protestaban porque la alarma permaneció mucho tiempo parada, que es el caso, vieron que la barrera está baja y sigue funcionando, y decían que el tema de la intensidad era muy alto. Entonces, en ese juicio llegó a la conclusión de que sí, que efectivamente, que se discutía, que era más importante la seguridad que la molestia, y bueno, entonces se debatía este tema, y llegó a la conclusión que no se necesitaba tanto nivel para, porque era la cercanía lo que había probado. Y no sé, que la verdad que yo no tuve acceso a este juicio, sí, a no traerse como no, pero seguramente tiene que haber establecido algún nivel de... Claro. No estaba al tanto de eso, muchas gracias por el aporte, y sí, esto es lo que pasa un poco con las alarmas mecánicas, digamos. Nada, en todo lo que es ciudad, creo que sería una buena solución empezar a implementar alarmas con parlantes o con buzzer, que pueden ser mucho más direccionales y afectar solamente a la zona que tienen que afectar y no a, digamos, todos los vecinos. Entonces, creo que ahí es como que hay una solución que puede suplir con las dos cosas y dejar las alarmas para otras áreas, quizás que no de tanto tránsito. Y un solo comentario, porque comentaste el tema de la oficina del tren y los motos, el conductor. Ellos siempre hacen referencia que la bocina, cuando ven una caso de presencia en que cruzar y tocar la bocina de golpe no le da resultado. O sea que es mucho más efectivo hacer cursos cortos que hacer un bocinazo. La verdad que nunca me puse a estudiar este tema, pero estaría bueno evaluar por qué efectos genera, porque llama mucho más la atención un tren de puntos que una bocina. Sí, esto un poco, los estudios que vimos, digamos, van de la mano con esto que decís, que a pulsos más cortos es mayor la urgencia que se percibe. Mientras más corto hace ese pulso, mientras mayor velocidad tenga la alarma, mayor es la urgencia que se percibe. Claro, también es una buena solución hacer una señal dinámica,
que vaya aumentando su urgencia percibida a medida que el tren se va acercando a la estación. No lo incluí acá porque la verdad es que no lo utilicé mucho, pero sí es cierto que hay estudios donde vinculan también los parámetros de sharpness con la urgencia de las alarmas. Lograron vincular un poco más lo que es el roughness, digamos, sí afecta la urgencia. Ese no lo encontré, o por lo menos en el trabajo este no lo mencionaba, pero sí que el sharpness modificaba la urgencia y con el roughness pasaba que en algunos casos sí y en otros casos no, entonces la dejaron medio de lado en las conclusiones. Pero sí, yo ahora estoy utilizando estas variables porque son las más fáciles para crear las alarmas, pero desde ya que después en el estudio, una vez que haga el test, puedo realizar conclusiones con otro tipo de variables, digamos, mismo variables psicoacústicas o variables frecuenciales, temporales, y ver si hay alguna relación entre las variables. Pero sí, la idea es incluir también estas variables psicoacústicas. A ver qué pasa. Gracias. ¿Más preguntas? Ahora hay un receso y después volvemos a las 19. Sí, a las 19. No, la próxima.